Y... Muy buenas, Cindas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vamos al lío o qué? Oh, fuck. Listo. Boom. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué lo que? ¿Cómo va esa recuperación? Que hace días que no te pregunto. ¿Cómo vas de lo tuyo? Boom. Hello. A ver cómo estamos. Hostia. Hay grupos. ¿Qué pasa aquí? Chushiro, Luz, Ziki, Luca. Bueno, pues vale. Hola, buenas. Te vas a llevar una alegría, gallego. Sorpréndeme. Esta gente viene de procesar, no sé, casi un kilo. Tenemos los 3 baúles de la derecha llenos. ¡Oh, qué maravilla! ¡Me corro! ¿Tú vas a hacerle pote, galego? Connie. ¿Está limpio? Dígamelo. Y Cone trabajando. No me lo puedo creer. Nada, que estamos aquí con... No es una REM, pero han entrado ahora aquí a la peluquería a hacerse unos cambios y... Tío, dime si te gusta la talla. Oh, ya sé quién es. Mueve de radio, por favor. Ven. Mueve de radio, por favor. ¿Bobo flaco? vuelo. Pa, 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 pa. Hola, hola. ¿Qué le estáis haciendo a Aisha? Mierda. Várgame, eso es que te gusta.
Hola. Hola, es que soy muy lenta escribiendo. ¿Qué te están haciendo? ¿A mí? Nada, ¿por? Sí, me mandaron una foto tuya. ¿Eh? Sí, ¿De con un pelo diferente. ¿A mí? No, yo no soy. ¿Cómo no? No, ¿No eres tú? no. Yo estoy en el gimnasio, estoy sola. ¿Y qué haces sola? Me acaba de dejar mi primo que hemos ido a por mi cosecha a Sandy. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Trabajar? No. Mira, los de la carrera Ujú. le sigue toda la Iba malla. a ir casi. a comprar Llevó comida para cinco llevarme veces. para casa, comer y Cuatro luego patrullas. salgo otra vez. Ay, que me muero de sed. Vale. ¿Qué vas a hacer ahora entonces? ¿Vas a cenar algo? Sí, voy a ir primero por comida. Vale. A Joder, para el teléfono de Dios. ¿Qué día Hola. llegó? ¿Qué Vamos, tenemos onda, ahí Fernán? contaditas porque yo traje unas 20 antes y esta chavala unas 100 ramas, tenemos por ahí Maravilla. Joder. y se Ese- procesó antes. Ahora Lo nos único vemos. Así da gusto. fallo Nos con vemos. las bolsitas que estoy ahí en ello solucionando, pero bueno. en sí tendrían que haber 2000, ¿sabes? Aunque haya 1000 ahora o lo que haya. Vale. De puta madre. Genial. Yo ahora vengo. Venga. Le voy a dar de putazo a mi prima. Mira, hay 900. Hola. ahora. puto teléfono mierda. Sí. Que voy a ir a comprar comida primero al Badurakel y ya Vale. luego voy para casa y ya luego vuelvo a salir otra vez. Pues me pegas un toque, ¿vale? Vale. Ya Puta Venga. mierda que me llevan. Hay Ahora. algo que tienes Chao, chao. que guardar, Diego. Dime. Hay 5 Walters, 2 MKs y una cerámica para que Vale, guarde. ya las guardo ya ahora, sí. Mejor. ¿Y los demás qué están haciendo? ¿Qué andan por ahí? No sé. Espérate. Les voy a preguntar a Cone. Cone, ¿Yaka te dio el dinero para eso? Con calma. Luego ya. Luego No, ya que se hace. saque el gallego. Le pregunto para que te lo pase. Vale, sí, dile que si no que me haga el transferencia que se le haga ella directamente. Pásale a Gwen. No, Ujú. espérate. ¿Cómo se llama tu prima? Ah, hecha. Isha. Ay, Sí. Vale, pues 20.250. Vale, después se los doy. Listo. Sí, estaba hablando con ella por teléfono. Después ya quedo con ella, ya le doy yo el dinero. Listo. Voy a guardar esto el coche. Vengo ahora. Ok. Listo. Pues estoy pensando si en irme a descansar, la verdad. Arreglar Sí, un sí. poco el horario. Si quieres dormir ya, pues descansa. Eso ya se... Lo de las bolsas ya se arreglará, tampoco pasa nada. Sí, a ver, en principio es muy claro, la verdad. Claro, no- claro. No te preocupes. Lo único que me da rabia es que no estén ahí. Bueno, pero si ya tenemos 1000 bolsitas para que la gente venda, al menos... Claro, mientras tengamos algo, pues eso ya vendrá. Lo que me hace gracia es que ahora tenemos bolsas y nadie nos pide. Ah, si las ofrecemos, tranquila que nos las quitan. No nos piden porque no vendemos. Saben que no estamos vendiendo. Claro, pero... Los vecinos estos nuevos de aquí, de hecho, querían comprarnos, pero claro. En verdad nos renta estar calladitos, ¿no? Si ganamos más nosotros vendiendo en sí, ¿no? Pero... Sí, yo esperaría tener más cantidad, ¿sabes? Cuando si llega un punto que producimos más de lo que vendemos, pues ahí sí. Nah, yo esperaría que nos pidan, ¿sabes? Que digan, Claro. pues sí, pues tenemos y pum, y nos compran el tiri. Pero mientras No. ir acumulando. El tema es que tú imagínate que vamos acumulando y de repente pues empezamos a mover otra droga. Esa mierda Eso, pues, no, es que claro, el tema es que yo no iría mendigando diciendo tenemos tanto para vender si quieren. A mí ese Claro. tiro no me mola, a mí me mola que me vengan a mí a pedir. Porque sí. todo el mundo realmente ya sabe qué es lo que ofrecemos. Es la Obviamente. cosa. No hace falta ir diciendo por ahí más. No hay que dar más información de la necesaria. Dice,
ven en necesidad, pues nos piden y punto. Claro, pero ¿quién fue? Que Igualmente- aún le dije yo ayer a alguien. ¿A quién fue que le dije yo ayer? Pero a ver. Pues no sé, cereza. Apunto en el armario las 81 ramas de la prima. Sí, y la pasta que cuestan, claro, ¿Cómo se...? Bueno, pongo ramas y ya está. claro. No sé, pero tú dijiste que venías al barrio hace 3 horas y pues no viniste. Ya no sé. Pues ahí anotas el número de ramas y la pasta que le vamos a dar y ya está. Que a ver, eso tampoco es que sea estrictamente necesario, ¿sabes? Apuntarlo, porque al final es un excedente, digámoslo así, es algo que no nos cuesta. Claro, es que se estaba pensando, no es producción Claro, nuestra, por así no, decirlo, claro. como para notar. Que no tenemos que llevar contabilidad exactamente de eso, ¿sabes? Porque como ya le doy yo el dinero o K o a alguien de los que movemos en la caja. Pues no lo es- dicho, los 3 baúles de la derecha están llenos y Perfecto. uno de la izquierda pues tiene como Sí, 12 habrá o- unas 100 y pico ramas, está bien. Sí, Maravilla. y ahora que llegue Luca y guarde las que también estaba plantando, Ajá, pues genial. y habrá como unas 140, cosas así. Entonces ya le pillaste el truquillo. Sí, ya Hola, todas las que Gallego. planté, me Hola. dan calidad, ya te digo. A ver. Claro, es cogerle el punto. Siempre ¿Qué vas pasa? con la misma ropa, hueles a marihuana 100%. A ver, acércate. ¿Y tú a gitano? Pitando ahí en la Bueno, entrada. pero los gitanos olemos bien. A ver, la marihuana también. Hola. Pues entonces, ¿qué mierda me dices? ¿Qué mierda está pitando ahí? Hueles a cabra. Sí, y a tú retrasado. El coche lo tendré vacío. Está vacío, vale. Tarum, tararum, tarum. A ver, ¿cómo dejaron esto? Vale, está bien. Está bien. Bien, bien. Me sirve, me gusta. Voy a ir a comprar el graffiti a ver si nos dejan comprarlo. 50.000, ¿no? Entiendo. Voy a ver el spray. ¿Vienes, Sidaira? Vale. Vale. Vale, me apunto. Tardamos. Bueno, pero tienes dinero encima, ¿no? Sí, sí, tardamos un minuto. Vamos ahí, ahí al lado. Bueno, pero cada vez ¿cuánto suma? ¿10.000, no? ¿Tienes 60.000? Depende, Hermano, es que 5 de 30. hubo unos cuantos que valían lo mismo. Llevamos 60.000 por si acaso. Venga, va. Sí, yo pillé 50 el otro día para comprar. Sí. ¿Cómo, flaco? Que quedó quinto.
Olé, bien, bien. Y la malla que se escaparon, porque había un montón siguiendo. Vamos. Bueno, sí, de paso yo me daría una vuelta para ver los grafitis, cómo está la... Sí, que esté todo bien, ¿no? Básicamente. Sí, mira, pues ya que estamos, salimos por aquí, ya vemos el de aquí abajo. En principio, no creo. A ver, que no hace falta esto, porque si miramos en el GPS, ya lo sabemos, pero bueno. Bueno, sí, pero ¿Sabes a mí hacerlo, no me no? sale. Sí, sí, cómo no. Mira, abre la tablet. Sí, mi organización. Y arriba, encima de documentos, no, en organización, no, en documentos. ¿Documento? Sí, encima de documentos hay una lupita, un pincho, algo ahí. ¿Lo ves? Sí, vale. Ahí, pinchas ahí Ah, hostia, vale. y ahora abre el GPS. Vale. ¿Sabes cuál es el tercero que tenemos que colocar ahora, no? ¿Ves el hueco que hay? Sí, veo el hueco entre el de arriba del todo y entre los otros que están para abajo, ¿no? Básicamente. Sí. Hay que ponerlo ahí. Y luego ya los siguientes 3 hacia industrias. Sí. ¿Qué pasa, colega? ¿Tienes algo para mí ahí o qué? Pues no, no tiene nada para mí, hijo de puta. Mira, déjame que conduzca yo. Sí, claro. Bueno, no, ve yendo al... guarda el dinero. Y Vale. desde ahí tiramos. En Tinch. ¿Has visto? Cógete el coche si quieres. Vale, 60.000 para ahí. Vámonos. Te ha matado, Paco. Es que hay que tener en cuenta a esta gente que si se empieza a expandir, porque si ven en su barrio ya tienen uno puesto. Ya. Por Pero tenerlos está- en cuenta, básicamente. Están muy encima. Sí, pero se llevan... Según me dice Cuchillo, se lleva de puta madre con ellos. Bueno, pero es que... Pero luego el trabajo es trabajo. Que ¿Sabes lo que hace el pez grande al pez pequeño, no? Pues... ellos sabrán si se quieren quedar ahí y tal, pues una de dos. O nos los comemos o trabajan Claro, para nosotros. Es que no hay más. o se expanden para abajo o nada. Y ahí atrás el de los vagos. Este también hay que tenerlo en cuenta, como se sigan expandiendo para arriba, hay que mirarlo bien. Hombre, yo imagino que para arriba no se ve, no serán tan animales como para meterse. De hecho, con Dylan, yo hablé con Dylan y Dylan tenía pensado ir para industrias, pero para el sur. Así que... Ya, para el sur de industria. Y Sí. aquí, no sé, el otro día me sorprendió ver como 9 coches por acá. No sí, sé porque si aquí hay están... gente no, que- aquí, sí, tenemos gente aquí, en la iglesia. Sí, tenemos Sí, gente. sí. en la iglesia. ¡Opa! Ya, ay, Pero perdón. señorita. No, es que estoy mirando la zona, perdona, niño. Nada. Sí, sí, en la iglesia. Hay gente viviendo en la iglesia. Unos de azul y naranja, ya los conocimos.
pues esto tiene que vivir para nosotros, está No, claro. mira, aquí atrás tenemos uno nosotros, coño. Hombre, si tenemos el graffiti Claro. este, todos por cojones tienen que vivir para nosotros. Y si se quieren expandir, no. Expandir, que expandan para abajo, que se peleen con nosotros. Es que, no sé, se metieron en un sitio que no tiene mucho sentido. Sí. Y el tema del siguiente graffiti tiene que ser por acá. A ver. Espérate, Sí, voy a ponerlo... justo. Sí, es aquí justo. Es aquí justo. Y no sé si se podrá hacer aquí en la rampa esta. O si habrá que ponerlo allí en ese saliente que hay después de la rampa, ¿sabes? Habría que probar a ponerlo aquí donde está estas letras raras. como Sí, charquito, pero no sé si se podrá en el suelo, ¿sabes? No sé si tiene que ser pared. Si Ya. si tiene que ser pared va a ser una putada, porque la única pared que hay allí es aquella de allí de la derecha, que está en el saliente aquel. La pared O aquí. esta de acá, ¿no? A ver. No, pero aquí está muy dentro. Es que o es en esta pared, o es en allá atrás en canales. Claro, porque es que no quedaría otra que ponerla aquí, aunque perdamos abarcar. Claro. Pero tampoco queremos abarcar mucho por aquí, si total aquí No. se abarca el canal. Nada. La cuestión claro. es tenerlo ahí que cubra bien el barrio o la zona más bien y Claro. ya pues poder expandirlo. Para poder avanzar hacia adelante. Tampoco es una pérdida tan grande. Hay que probar, a ver, si lo deja poner aquí en canales, pues lo ponemos aquí en canales. Sí. Porque mira, es ahí adelante. Ahí, justo ahí de frente ahora. En el Y saliente ahí- ese. A lo mejor aquí igual se puede. No, ahí no. Aquí ya está muy lejos. Ya te digo yo. Bien. Yo digo en el saliente ese que hay en el puente. Justo en el puente, en el pilar del puente. Esto de acá. No, para atrás. Justo detrás. Ah, Ahí, en la esquina esta. No sé si dará. no, pero esto es para seguir expandiéndonos para allá, diría yo. Sí, pero bueno, que está ahí más o menos, ¿sabes? El círculo va a estar ahí más o menos. No, este sería para un segundo igual, ¿eh? A ver, déjame que voy a poner la lupita. Bueno, sí, para un segundo diría yo. Sí, no, lo suyo sería más para abajo. Pero bueno, a ver cómo se puede poner. Está complicada la... Donde vimos ahí, de encima de la carretera, ¿sabes? Aquí a la derecha. Ahí creo que va a ser el sitio. Aunque se coma Y después un por poco... aquí hay que ponerlo por los pilares, que esto. Sí, ahí ya tocan pilares. Ahí no queda más cojones que poner en pilares. Aquí en esto de acá, por acá. Yo diría de traer un camión enorme. Y ¿sabes? ponerlo arriba, Y- sí, claro. Para que lo tengan jodido y si lo quieren quitar, que sí o sí tengan que un camión. Y así ya Claro. le damos por culo en ese aspecto. Sí, yo pienso lo mismo. Y nada, Y luego ya por aquí. Luego ya hay que... Claro, pero para hacer florituras por acá va a estar jodido, porque sí, para adelante vale. Pero luego para los lados... Ah, no queda más remedio. Si no se puede, no se puede, coño. Eso es lo que hay. Hay que hacer floritura, pero cuando se puede. No queda otra. Que aún así la haces, da igual. Más o menos. Tú lo pones aquí, en el puente. Ahí justo donde está alumbrando el coche. Ahí adelante. Aquí, ¿no? Claro. Por aquí, en la pared que de enfrente. La pared está de acá. Claro. Y ya se van a pisar unos con otros, ¿sabes? Sí, bueno, entonces más o menos lo veo. Por eso lo bueno de ese que falta allí, el que vamos a poner Mira, el siguiente. estás aquí, justo aquí otro. Claro. El que vamos a poner ahora, lo bueno sería que ponerlo cuanto más fuera, mejor, ¿sabes? Cuanto más pegado a industrias, mejor para que coma lo máximo de canales. Claro. Pero claro, Porque nos puede venir bien para expandirnos más aún para acá, pero bueno. claro. Pero esto sería abarcar por abarcar, ¿no? Como dirección. Sí, es que en canales hay que rellenarlo, es lo que hay, no queda otra. Lo que no sé es cómo se puede rellenar cuando no hay paredes, pero bueno. Y luego, yo realmente... A ver, no sé cuál es la idea completamente, si es de repente de abarcar todo industrias o solo la zona del... Ahora mismo, LS. ahora mismo que es todo nuestro, es que no tenemos No, competencia en sí, a industria. ver, no sé, es nuestra. Pero me refiero al tema de graffiti. Claro, La es que intención es llegar a industrias y grafitear todo industria, ¿no? todo industria, sí, yo diría que sí. Porque es que... Pero
yo diría de... Os faltaría, creo yo. Defender ahí atrás. Sí. Aquí a la derecha. ¿Dónde está la comisaría? Donde el depósito este. Sí, el depósito y la comisaría, por aquí atrás. Básicamente poner algo por aquí. Sí, aquí habría que poner un par de ellos seguramente. Por aquí, justo en estas gradas de aquí, ahí. Justo ahí donde alumbra Sí. arriba. Ahí no Igual, entra, ¿no? pero tiene que ser una pared más grande. Pero sí, por esta zona hay varios sitios. De hecho, aquí atrás, mira, ven, dale atrás, vamos andando. Y la biblioteca, bueno, sí, la sala esta de Claro. aquí, mira. Aquí, justo eso. No, y aquí, mira. Aquí hay unos pasillos. ¡Epa! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¿Estás bien? No te preocupes, estoy de maravilla. Ay, ¿ya me quieres meter en el maletero? No somos ex aún, ¿eh? ¿Para que me quieras matar? Todavía no te he troceado. No, mira, aquí. Aquí hay unos pasillitos. Que tú lo metes aquí, no lo va a ver ni Dios. Mira, en esta pared. Aquí, sí, aquí está. Aquí muy bien. dentro A ver en el GPS. no lo va a ver. Justo aquí. Sí, Claro, sí, sí, no sí. lo va a ver ni Dios en esta pared. Ujú. Y ya coges muchísima zona de esto, ¿sabes? Y después otra en el hospital. Claro. Es que, ¿sabes qué te digo? Es que incluso antes de abarcar llegar a industrias, ya que no tenemos competencia, pondría estos primero. Sí, puede ser buena idea. Total, la industria Porque- nadie va a grafitear por allí. Es que no van a llegar antes que nosotros a la No. zona del hotel. Entonces, queremos abarcar que los barrios bajos de abajo Claro, tarden que no en suban. llegarnos arriba. Exacto. Que el límite sea la fuente. Que seamos nosotros. Que si quieren subir, que se peguen. Bueno, que lo tengan jodido. Entonces, lo yo veo. pondría uno por aquí, ¿no? Y otro ahí enfrente del hospital, ¿sí? Mm. En estas escaleras subimos. Mira, Sí, vamos a mismamente, subir arriba de todo, Ajá. claro. Vamos a subir las escaleras a ver. Está muy bien, ¿eh? Está muy Sí, bien. claro. Podemos seguir subiendo por acá. Claro, pero Ah. al ser un hospital, ¿tú crees que podemos? Por A ver, aquí, yo por lo- acá. Yo lo pondré aquí abajo, no creo que pase nada, ¿no? Yo qué sé. ¡Opa! ¡Me cago en Dios! ¡Ay! Hostia, más tonta. Igual aquí Adentrarnos detrás, más, ¿no? ¿sabes? Chema, Claro. Sí, no te vamos des a miedo ver. porque te lo mereces. Por tema de distancia, ¿sabes? Es que allá arriba, no vas a poder. Sí Cuando que le no lo pegues veo. un machetazo te lo meto yo a ti, ¿eh? Por ansia, ¿no? Te has caído, ¿no? Nada, un golpe tontorrón. Claro, claro. Bueno, también te digo, grafitear esta zona a mí es que me da un poco igual. Yo tiraría más, me centraría en tirar hacia allá, ¿eh? ¿Sabes? Es como, no sé. Es que es por cubrir lo que es el central del barrio, ¿no? Sí, único por eso, claro. Sí. Por rellenar todo alrededor del barrio, sí. Yo, a ver, yo solo estoy pensando, ¿no? Pero allá arriba, detrás de aquella pared, yo creo que es el sitio, ¿sabes? En el... Arriba, donde acabamos de estar. Allí se puede poner Sí, uno. Por ahí se podrá Y luego aplicar. otro aquí dentro del garaje este y ya está. Exacto, para abarcar lo que es el... Claro, el almacén. Es que yo es eso, en mi opinión, yo pensándolo, yo abarcaría lo que es el barrio primero, porque que yo sepa no van a... Es que no van a alcanzar la zona, a no ser que nuestro objetivo primordial sea, queremos abarcar industrias como mono. Bueno, como mono, es que nuestras no deben de abarcar. Sí. Pero la cuestión es que en Burrito actualmente, que sepamos, no vive nadie. De y momento. Claro, que sepamos, no vive nadie. Y los únicos que nos pueden hacer competencia son los vagos viniendo por acá.
Sí, o los blancos que ahora viven ahí también en Grouch. Claro. O los Entonces, nuevos estos que están en la iglesia. Entonces bueno. nos daremos cuenta antes de que se empiecen a llegar a industrias, ¿sabes? Sí, sí. Por eso, o que lleguen a industria o que empiecen a abarcar zonas que realmente sea interesante, porque es que esta zona de aquí, dime tú, ¿cuántas Nah. personas has visto por esta autopista de aquí que vendan? A ver, yo lo tengo claro. Yo lo que haría es colocar el que falta, el que es clarísimo que tenemos que colocar ahora. Sí, ese sí. Opa. Y después tirar hasta aquí el puente, cruzar el puente y luego ya centrarse en, Sí. Yo en diría dar la vuelta de al barrio. abarcar hasta llegar a nuestra zona, que es esto, Aquí a la es que esquina. 100% esto Claro. tiene que ser nuestro. por Claro. cojones. Y después, ahí va, tomar por el culo. Y después abarcar el barrio un poco, cubrirlo bien Sí. y ya está. Y después es eso. Pero lo Pero principal es eso, llegar a la ¿qué te esquina. pero ¿no te parece primordial este graffiti que vimos aquí atrás? De poner en Sí. esas paredes. Puede ser, sí. Yo, Pero es que ese de ahí no sé si dará por la distancia. Igual hay que ponerlo más cerca. este a de ver. aquí. Yo creo que Ah, pues sí, no, ¿eh? sí que está. Sí que está dentro, sí. Es que yo lo pondría ahí para joder, ¿sabes? Más que Claro. nada. Para hacer paso a la gente. Porque Se lo comentaremos a Flaco, a ver qué opina. Pero sí, me parece buena idea. Después del que tenemos que colocar allí para cerrar sí, el puente. sí. Pero bueno, paso al que vamos, aún vamos a tardar unos cuantos días. Porque el tío trae los sprays a cuentagotas. Claro, si ponemos ese ahí, habría que poner un tercero por acá, ¿no? Y cerrar también aquí. Claro, Y terminar de cerrar. si es que aquí vamos a poner ahí a la izquierda, en las casas estas, el otro día, Flaco y yo, y fue cuando nos encontramos a los de blanco que viven ahí. No, los de blanco viven a la derecha. Viven acá. Pues Viven nos en dijeron que ahí no colocásemos, que querían ellos esa zona. Y el Flaco le dijo que vale. Esto de acá. Sí, estábamos colocándolo aquí. De hecho, lo íbamos a colocar justo cuando aparecieron. Estaban en la calle paralela a esa que atraviesa aquí, por detrás. Aquí a la izquierda. Ahí, metidos estaban. Viven ahí. Y aquí están otros. Y aquí están otros. Espérate, que me Sí. estás diciendo que en esta calle viven uno. Sí, aquí la hostia de gente y en ahora, ese- yo no sé. Y en ese interior hay más gente. Sí. Están unos de blanco, están los de azul y naranja. Que yo aún no los vi, ¿eh? Pero Pero. sí. Y los de Que azul y vamos- naranja no tienen ni barrio, son un... Pero vamos un- a ver, un pero no, grupito. uno. Ni azules, ni naranja, ni pollas. Si estos no vive nadie aquí. Si están de ocupa esa gente. Sí, están de ocupa el mismo. Los que estaban de ocupa hasta hace poco eran los de blanco y negro. Pero mira, ya se hicieron Claro. respetar la zona. Mira, aquí a la izquierda, estos son los de blanco. A la derecha, perdón. Exacto. Estos son los de blanco, ya tienen grafiti ahí colocado y todo. Sí, por eso que no sé, me parece... Claro, pero parece ser que le dijeron al Flaco que ellos querían esa zona, la de las casas. Y yo, bueno, y si el Flaco dice que vale, vale, pero no sé. Claro, es que yo pondría uno en esa pared y otro en el parking este detrás del depósito. Sí, claro. Es que... En el parking de aquí, en un sitio escondido, en claro. las escaleras. No, justo en esta pared, pero por dentro, ¿sabes? A ver. Claro. Bajamos, porque mejor debajo o arriba. O aquí Lo abajo, pones que, aquí. que está más escondido. Pero mira, Está. incluso aquí dentro. Eres, lo pones aquí dentro Es que incluso aquí sí, y aquí no lo va a ver ni Dios. te pones aquí, pum, grafitaco. Claro. Y ya te, digamos que rodeas todo el barrio, ¿sabes? Ese con Es que el pones otro. un graffiti aquí y es la polla, hermano, y otro ahí arriba. Claro. Es que, si te soy sincero, pondría estos dos, este y el otro. Me Y luego parece- tirar para industrias. Sí, pondría este y el otro de allí, y después ya... Pues eso coménteselo al Flaco. Cuando lo pilles ahora, dile un momento si tiene un momento y hablamos con él.
¿Qué lo comentamos? A ver. ¿Dónde? Porque si no, ya sabes, luego cogen, van a comprar el spray y van a colocar pues donde cuadre. No lo veo en frecuencia, ¿eh? Ah, pues igual se salió. Igual necesita desconexión. Igual estaban rompiendo demasiado la cabeza. Muy probable. Niño, ¿estás muy liado? Ah, coño, ¿cuántas carreras son? Listo, ¿cuánto crees que más o menos termina? Listo, pues espero. Nada, es que estoy aquí hablando por el gallego, tema graffiti y tal, y pues para comentarlo, ¿sabes? Que estamos pues dialogando, teniendo una conversación y pues para comentarte lo que hemos estado hablando, a ver qué te parece, más o menos guiarte. Así que eso. No, otra cosa, ya te lo explico mejor cuando estemos, para que lo tengas más visual. Venga, hasta luego. Niño, ¿me vas a dar un momentito? Que me voy a lavar la cara y seguimos hablando de esto, ¿vale? Lo que necesites, vale. Venga, hasta ahorita. Venga. Ay, ok. Maravilla. Me gusta, me gusta. Damos ya las marcas. Estoy tomando un caldero de casi medio litro de café. Dios. ¿Y qué pasa? ¡Segarci! Mira, mira, mira. ¡Uy! Ya te iba a rear. Te salvaste, te salvaste. Pero bien, estaba ahora con Idaira por ahí dando vueltas viendo lo de los grafitis. ¿Dónde colocar los siguientes y esas mierdas? No sé por qué las ganzúas están todas separadas. Y guay, tío. Hay hierba. Hay plantas procesadas. Hoy trabajaron, hoy trabajaron. ¿Qué va? No nos vamos, no coincidimos esta semana porque yo salgo a las 11 de currar, colega. Yo cuando llego yo te vas tú. Sí, algo escuché, sí. Ya vi, ya. Es una mierda, pero bueno. Está bien para la gente como yo que no las rompe, ¿sabes? Pues que se gasten. Porque yo me podía tirar un mes con una ganzúa, ¿sabes? Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Amiga sulla Blona? Hay un centrono aquí en el hotel. Yo no tengo. Los gitanillos. Sulla Blona, que había conseguido la peluquería. En una gasolinera, tío. Y ahora el horario que tengo es de 3 de la tarde a 11 de la noche. Entonces, cuando llego yo, es en el turno de noche. Yo le hago el relevo a los de la tarde. De momento. Luego ya cuando me toque el turno de mañana, pues tendré que joderme y rolear de tarde. Aunque yo prefiero de noche, ¿eh? Dormir toda la mañana e ir a trabajar. Es de chill, la verdad. No me mato demasiado. Físicamente no me mata. Mentalmente un poco, pero no mucho. Lo mítico de trabajar cara al público. Y poco más. De todos los trabajos que tuve, es el más tranquilo y relajado que tuve, pero con diferencia. Hostia. No hay color, tú. Que va. Ni camarero, ni nada. Ni construcción, ni nada.
No, y yo, no te jode. Pero bueno, digamos que en una gasolinera, pues como solo te piden y les sirves gasolina y se van, pues uno de cada 100 viene con ganas de tocar las narices. Se lleva bien, se lleva bien. De camarero es bastante más jodido, más complicado. No más complicado, de más paciencia. Pero en general, los trabajos cara al público, no hay uno bueno. Pua. Hay que valer. A alguno da ganas de coger la manguera y metérsela en la boca, sí. Las cosas como son. Pero nada, muy pocos. La mayoría de la gente es buena gente. El 99% de la gente es buena gente. Siempre hay alguno que, pues eso, pues lo mítico, pues maleducados hay por todos lados. Pero eso te pasa en todos lados, hagas lo que hagas. Roleando te encuentras con maleducados, jugando al fútbol te encuentras con maleducados, en la calle te encuentras con maleducados. Siempre hay, siempre hay. Es lo que tiene la convivencia. En este mundo tiene que haber de todo. A ver, Idaira, ¿dónde estás, hija mía? A ver, vamos a llamar a Gwen. Gwen. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Yo estás? sé que si tú, mi baby, tú has estado muy sola. Vivi. Así. ¿Por qué no me contestaste? Para que me reconfundí de canción. Estás loquísima. ¿Estás borracha? No, estoy borracha de felicidad, Gallego. Estoy borracha de felicidad. Ah, me alegro, eso me agrada. ¿No te contesté cuándo? Hombre, te acabo de mandar un mensaje. Tú me mandaste un hola y yo te contesté un hola. Es que yo soy mucho de las que mandan mensaje y no responden. Ah, sí, de dejar en visto. Sí. Bueno, me parece bien. Está bien, mal afuera que acá hay mucha gente hablando y me pongo nerviosa. Yo si no me contestas te voy a llamar, así que... Y me cuelgas, puto teléfono. Dios, que te meto. Ahora No sí. no me cuelgues, ¿eh? No te cuelgo, Gallego. No te cuelgo, cojones. No, no, Vale. Salió re mal, qué vergüenza. Qué vergüenza. Sería- Ah, no te preocupes. De una, neno. De una, no me cuelgues, De una, hombre. neno. No cuelgues, pituquiño. Por favor, pituquiña, no me cuelgues. No te cuelgo, pituquiño. Vale, Dale. sí. ¿Estás trabajando o qué? Estoy trabajando, sí, con los pibes. Ah, muy bien. Así me gusta. Pues nada, luego más tarde, si quieres, te quedamos. Vamos a plantar un poquito. Quiero plantar, necesito. Vale, nos relajamos un Dale. poquito. Exactamente. Me parece bien. Dale. Un besito. Pues, que tengas pues luego un- hablamos. Dale. ¿Cómo que un tengas lindo besito? día. ¿Cómo que un besito? Un besito. Será un besazo. Un besazo. Ah, sí, ¡Mua! sí. Venga. Chao, chao. Ya. Canta re feo. Que va, que va. Es buena chica. Próxima integrante de la banda, seguramente. Muy probable. Es una plantadora. Una cultivadora. Nos viene bien para plantar marihuana. Me parece muy buena chica. Esperar a que venga. Aquí está. Hola. Buena. Vámonos. El chino tendrá coche. Le solicitamos un amo para que se esté feliz. Chino, ¿qué? ¿Qué haces? Lo más de tatuaje. Ah, ¿tienes cochazo o no tienes cochazo?
conosciutola. Iba a decir si querías hacerte un ambo, joder. Si tengo que pagar multa, tengo $76,000 de multa. Hostia puta, pero ¿por qué no las pagas? Aunque no tengo dinero. Joder, ven por el barrio que te doy yo para que vayas a ingresar, hombre. Oh, Que te me vas a ir a la puta cárcel. no creo, no. Estoy intentando pensar cuánto abarca el graffiti que tienen ellos ahí en medio. Es que no llegan a donde lo quiero poner yo. Si nos damos prisa, les quitamos que se expanda esta gente para arriba. Hombre, pues sí. Si no se lo plantean, poniéndolo allí y el otro. Pero claro, Está es pelado, que con pero no esos dos trabaja. graffiti, porque es que si conseguimos el graffiti que tenemos que comprar siguiente y el otro que nos deben, es poner esos dos y estamos muy bien situados. Considero. Sí, por lo menos defensa contra la zona de barrios bajos. Bueno, si quieres le hacemos la monatía. No, si yo lo digo por ti, que yo no quiero ir. No, yo iría, pues sí. Y que te digo que es que esta gente, O si quieres Ya, hacemos, ¿qué? no sé, otra cosa, lo que quieras. me sorprende que tengamos que dejar nosotros lo nuestro por gente que ni siquiera... No vamos a dejar de nada. De hecho, ya viste que lo plantamos aquí en el motel. Es que a mí me la pela. Sí, por eso. Que sí, que no... Abarcamos una calle, nos falta otra. Y no lo pusimos a aquel, pues porque nos estaban viendo ya, sabían dónde estaba, ¿sabes? Hacen tres coches de secreto, ¿no? Sí. 4. Cago en Dios, ¿qué Ya. cojones? Yo vi un Eli, por industria. Sabe Dios que se está liando por ahí. Igual lo de las carreras, que te digo, que No, te estaban no me siguiendo en la jodas. primera, bueno, A una ver. barbaridad de patrulla. No sé si ahora se ha vuelto al día. Hostia, ¿no saltó? Qué raro. Pero bueno, vamos a ver el tema family, a ver si de casualidad. Esta gente, yo no he visto un graffiti claro, que tengan por acá. Y que están muy lejos, en verdad. Porque esta gente se tiene que expandir desde ahí. Nada, tardan la vida media, y llegan los families. Que sí, en llegar allá arriba, olvídate. No, yo no creo... Y si quieren expandir territorio, si quieren zona para vender, tienen que ir para chatarrería, que es para hoy mismo. Claro, no tiene sentido que vengan hacia la fuente. No... Que va. Está muy lejos. Solo tendría sentido si quieren abarcar varios. Muchísimas gracias por el follow, tío. No sale la alerta, pero te lo agradezco yo de corazón. Muchísimas gracias, tío. Si no salto la alerta, no sé por qué, la verdad. Acabo de recargar la fuente. Es que sí, a mí me es fundamental porque es que poniendo esa línea de barrera hacemos que todos los barrios se tengan que matar por ahí abajo. Ya, Y el tema es que nosotros de chilling. para rodear lo que viene siendo el graffiti principal nuestro del barrio, necesitamos 4 más. Claro, es que necesitamos... Bueno, esta de aquí, en esta realidad de no, acá. En realidad no. Es que poniendo esta aquí está bien, con porque dos- ya estamos rodeando. Yo Y te digo poniendo que el segundo estamos rodeando de acá. con dos ya rodeamos el barrio todo, ¿eh? Sería 1, 2 para hacer los que yo te digo y un tercero acá. No, pero mira cómo es el círculo, ¿eh? Es que es muy grande, ¿eh? Si lo Sí, ponemos por allí, eso. allí detrás, en la pared que está aquí escondida, ya abarca todo esto hasta la avenida. Es que Hasta yo Davis. diría, a ver, porque el de aquí es claro. Claro, pero pero es que yo este ya no es para rodear el barrio, como quien dice. Porque este ya se va al segundo graffiti, no al del barrio. Claro, es que este es como para rellenar y crear bien la Claro. zona, ¿sabes? El que Claro, sí que es sería clave secundario. es el que está aquí en la Sería plaza. secundario. En la plaza de la izquierda. Ahí Por aquí. ahí de frente. Sí, este es fundamental acá. Detrás en la esquina del edificio por dentro. Aquí es la clave. Ese justo, Y es que este- es muy... Y este ya te va a cubrir A casi cerrar. todo. Sí, a cerrar todo el barrio. Solo quedaría otro delante después en el hospital. en el Con, hospital con esos la dos ya rodeas todo el graffiti principal. Sí. Pero al final, mira este que está aquí. El que está aquí enfrente se come Es que casi lo todo. pones ahí Claro. arriba
o por aquí, o en esto de acá, Ahí. o aquí mismo, ¿sabes? Te pone, traes un camión y ¡pum! Sí, no, Hostia, yo- aquí, un camión aquí. es que no, aquí no puede ser, tiene que ser una superficie plana. Yo lo pondría arriba. Sí, arriba. Oye, mira, a ver estas escaleras. ¿De dónde antes, no? ¿O no? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, tenía mal puestos los botones. Yo no fui. Sí, he parecido antes, pero Sí. abajo. Sí. Sí, a ver. Lo único que veo yo Aquí, ¿eh? Me Sí. parece mejor aquí, más libre. aquí detrás, mira. Pero el tema es que aquí hay muchas cámaras, yo no sé. Claro, es que es un hospital, eso es lo... A ver, no sé. Hombre, Pero ponte es que que- aquí arriba que no sabes, no veo Es que el tema los trabajadores. es que sí o sí nos toca ponerlo acá, ¿sabes? No es que no... A mí me la pela. Yo me pongo enmascarado, subo por las escaleras y me meto para aquí y ya está, ¿sabes? Malo será. A ver, que van a llamar a la poli, ¿no? Igual. Ya, pero me la pela. Que llamen. A ver, yo creo que sí. Es que si no tenemos que ponerlo muy lejos y muy lejos no podemos. La cosa. Claro. Es que sí o sí lo tenemos que poner aquí, no creo que pase nada porque este ¡Ay! hospital no se... Padre gallego. Ay. No siempre se puede coger el Ay, camino ay, rápido. ay, ay. No, niño. Ah, Cuidado. Ay, es que mi mira, madre. es que miré un sitio y me emocioné. Ah, Ay, santa madre. La que Mira. te acabas de comer. aquí detrás de esa pared. Hostia, No, ¿por qué me subió a la mitad de la vida? un coche, espérate. No, aquí, mira. En esta. ¿Es? Aquí. Uy. Aquí. Y fuera. Es Pues que aquí. sí. Aquí la Sí, poli, ¿sabes? No es del hospital, ya tampoco, ¿sabes? Claro, aquí te escondes un poquillo, tal, así. Mira, piu, te metes piu. en el seto y lo pintas ya desde el seto. Y me la pela. Sí, me parece estupendo, ¿eh? Sí, claro. Pues sí, porque es que si no subir ahí es demasiado, Hostia. Uf. Vamos ahí a que te tomes algo, ¿no? Tranquila, mira. Sí, no fue para tanto. Ay, realmente no fue para tanto. Hice parkour. Pues sí, justo. Es un hospital, Yo es. diría que ese de la pared está y la otra de allí, los dos fundamentales y ya. Ese que Esto yo. es por rellenar. Lo malo es que yo creo que ese ya igual está un poco lejos, pero bueno. A ver si se puede. El del parking este ya sería un poco por rellenar. Que creo que no Este, llegaríamos mira. ni al parking, ¿eh? Este, ¿sabes dónde lo pondría yo? Yo cojo. ¡Eh! Sube Vale. dentro, ¿no? Súbete arriba de todo, del parque. Sí. Vas a flipar con el sitio que acabo de ver. Es en el hospital también, pero me la pela, ¿sabes? No, me vas a decir que vamos a pasar por la pasarela esa. Claro. ¿Pero tú crees que podremos? Ah, ¿y por qué no? No, es que está cerrado. ¡Ah, ¿Qué no! pasa? ¡Ya sé! Claro. ¡Vale! ¡Hostia! Te subes. Y nos la pela, ¿eh? Claro. Y allí al fondo. Y no, allá al fondo no, está muy cerca del otro. Habría que ajustarlo un poco, habría que verlo, ¿eh? No, yo creo que va a estar bien, ¿eh? Porque mira que tiene que pisar mucho el otro, ¿eh? Ah, claro, pues sí, a ver. Claro. Es que tiene que pisar mucho el otro. ¿Verdad que sí, hermano? Aquí está perfecto, Sí. de hecho. Sí. Porque va a comer Es que todo esto por aquí. el del detrás de la pared, el de la otra esquina, el de la... Solo con este y el que está allí en el parque aquel, en la esquina escondida. Solo con esos dos ya cierras Sí. el grafite Es del que barrio. yo pondría esos dos fundamentales, realmente. Y después el tercero Y después que cerraría la otra... zona de Es que allá.
este para defender los gods. Porque ya me dirás tú con que se cubren aquí. Se ponen a... No, A ver quién es el listo que se pone a borrar esto aquí, ¿sabes? a ver quién lo borra, hermano. Claro. Hostia. No. Terrible. Lo haces un colador desde abajo, colega. Nah, es que lo de los graffiti es lo mejor, Sí. En mi opinión. Yo me monto una paranoia. Este está de puta madre, ya te digo, porque es que... Buah, es que Y está perfecto. Y después para abarcar la zona de aquí. Habrá que Ese, ver. mira que el de la pasarela llega más o menos hasta aquí, hasta donde estamos ahora. Si no más, Sí. ¿eh? Sí, colocándolo sí, allí, nomás. Sí, la verdad que sí. Seguramente se pondrá por la entrada de Claro. las puertas esas. El siguiente ya sería abajo donde tenemos el almacén, ¿sabes? El contenedor ese que hay ahí. Sí, Pues por ahí dentro vale. de ese contenedor o así. Hay 1000 sitios escondidos y buenos sitios para colocarlos. O sea, el tema es que el hijo de puta ese trae los sprays a contagotas. A mí que me lo venda más caro, pero que me los traiga, ¿sabes? Sí, la verdad que estaría bien. Porque vamos, yo dejo de pegarme de tiros con tal de tener un puñado de grafito. Bueno, tampoco tantos, pero hay que saber medir las cosas. Claro, claro, claro. Ahí ya va la gestión de cada uno. Claro, por aquí. Bien. Mira, es que esta pared justo aquí, que esta no se abre, ahí. Ahí puede ser dentro del garaje. Puede ser aquí dentro del contenedor este. Aquí, justo esta, aquí, esta pared acá. O en la pared misma de la entrada del parking, coño. Del parking del almacén también. Pero digo, la pared está de la izquierda tuya, hermano. Sí, No, sí. derecha. Esta. Sí, sí. Y Ahí. decoramos nuestra entrada, claro. Es que ¿Qué ha sido para eso? mí la prioridad es esa. A mí poner Pues de los dos puta, grafitis bots de cubriendo mierda. más o menos el barrio, el de la esquina esa. Y es que este no tanto, que sé que tiene sentido ponerlo acá porque es la zona de cubrir, pero es que no hay ningún barrio que venga desde acá. No, claro. Este ya sería Es el por rellenar. problema. ¿Sabes? Claro. Por eso yo digo de poner este de aquí Y el de la pasarela. y el de acá. ¡Ay! Dios. Pensé que se mataba. Por eso digo de estos dos, ¿sabes? Porque Para mí aquí estos son abarca- claves. Este de aquí y el de la pasarela. Y es que ya cierras todo lo que viene siendo el círculo. Claro, espérate, claro. Es que el del graffiti de justo de la pared ese ya ha pasado a segundo plano. Claro. Ahora la prioridad sería el de la pared. Este de aquí y el de la pasarela. Y ya cierras el barrio todo. Cierras bastante. A ver, igual quedaba por aquí, ¿no? Un poco. Puede ser que quede esta esquinita ahí pegada ahí, pero muy... que va, es que con lo grandes que son, los círculos que va. Claro, pero para eso está el que rellena Claro. justo acá. Claro, el de la pared está de aquí atrás y ya estaría. Sí. O puede ser incluso aquí de enfrente, detrás del edificio este, por aquí, ¿sabes? Sí, por acá. Bueno, en el Claro. tejado. En el tejado de esto. Pues mira, espérate, a ver si puedes subir. Si no, con un camión se sube, 100%. Ah, mira, hay escaleras aquí. Ah, sí. Pasa que no sé si se podrá subir al tejado, pero bueno, si no en el cartel, coño. Sí, se salta, mira. Voy a caer otra vez. No me gustan las alturas. Que va, pero mira, aquí, en el cartel, que lo vea todo Dios. Está muy lejos, creo, ¿no? Yo lo pondría en el cartel para que lo vea todo Dios. Bueno, incluso estaría bien. Bueno, sí, pero Ahí estamos muy lejos, sí. Sí, está un poco sería lejos. es que sería más lejos, en verdad, ¿no? ¿O Claro, no? pero mira, ¿y aquí? Ven. En toda la cara. En toda la cara, yo lo pondría en toda la cara de la pava. Iluminado de noche, además. Sí, yo lo vi ahí, tú. Es que Sí, este es sí. el cartel que yo quería ver. Ahí, en toda la cara.
Sería goz. Ajá, sí se puede, sí se puede. O no, claro. Ah, ¿Cómo no? está complicado, ¿eh? A ver, si tiene que poder. Me jodas. No te caigas, ¿eh? Mira fijamente. Mira fijamente y vas por aquí. Ya está. Ahí estás. Mira, Listo, listo, listo. mira, mira. Repite acá. Y se lo plantas ahí en toda la cara. Sí, 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 aquí del otro. Pues este es... Este tenemos que ponerlo sí o sí, ¿eh? Son Claro, esos tres. porque este es el de relleno, es el de la Claro. cosa. Son este y el del hospital. Vamos, el de la pasarela y el la de... pasarela, la esquina. Y el de la esquina de allí escondido. Son estos tres, son goce. Y este va a ser la... Bueno, este es más de decoración que otra cosa ahí Y es en que toda la este cara. también y es que ese están vendidos igual, ¿eh? El Claro. tío, al menos el que esté limpiando. Vamos. No, y que está difícil subir ahí al final. No, sí, se tiene que Tienes subir que ir por acá, aquí, claro. Tienes que mirar fijamente por ahí, ¿sabes? Que sí, que no es fácil. Listo, bajamos, no vayan a acabar. ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Tenemos que tirarnos? No. No. A ver, gallego, salta. Claro, hay que saber. Fuiste muy listo, ¿eh? Ya me caí una vez, no quiero más. Qué planchazo me da. Pues sí, la verdad que se lo hemos virado, se los dejamos todo bien comidito, ¿eh? Para que vean. Claro. Los sitios justos clave, ya tenemos los 3 sitios clave de esta zona. Mira, es que mira de noche ahora cómo está alumbrado. Mira, mira, vete allí del cartel. Es que no... Buah, 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 es que ahí justo donde dé la luz. Claro, es que no puede ser ni en la cara, donde más se enfoca, en el medio, mira, en las letras. Ahí, en el LED. Que solo alumbra el del medio. Sí. Claro, Pues ahí, tú. De ahí tiene loco. que estar. Va a quedar de duda. puta madre ese. Ese va a quedar ahí espectacular. Y después, quien venga por aquí, por la pasarela ahí también, guau, guau, guau. No, el de la pasarela va a estar... También va a ser muy chulo ahí a ver, ese. a ver quién es el chulo que vaya a quitarlo. Ay, mi madre, nos subimos al parking y le decimos, hey, colega, ¿tú saltas Claro. para abajo o...? ¿A dónde vas? Hay que pensar el Dios. tema de si abarcar territorio por acá o es fundamental llegar a industria. Hay que pensar eso. Al menos por... ¿Pero qué está pasando? No sé, la tienen bien armada. Pero sí, por aquí, es que por aquí tiene que estar el otro. En esta pared, pero esta pared, ¿cuánto abarca? No, Porque que va a va. estar Sí, un- pero si aquí ya, pues, ya dijimos, ahí el de la esquina ya llega hasta aquí, ¿eh? Aquel de la esquina de dentro llega hasta donde estamos ahora, más o menos. Llegará, un poco más. No, no creo que tanto. Yo Ponte. creo... Vamos, a ver, hasta, vamos a va- entrar. hasta el punto y te lo digo. O sea, es fácil de calcular. Es aquí, Mira. básicamente. Desde aquí... Hombre, pues mínimo. Va a llegar hasta la calle, más o menos. Justo hasta la esquina, sí. Justo hasta la esquina. calle llega. Lo que... Pues en verdad bien, porque les da esta peña el Sí. pico de calle suyo y a tomar por culo. Claro, Nos la les pelan. queda esa esquinita ahí para ellos si quieren y fuera. Listo, me Es la- parece de puta madre. Les dejamos ese huequito ahí que es la iglesia. No, es que la iglesia es nuestra, no... Claro. No, la iglesia es que le metimos el graffiti ese ahí, vamos. Sí, les va a quedar estas 4 casas de aquí y el callejón ese, ya está.
para ellos. Me parece de puta madre, la verdad. Que se atrincheren ahí y que tiren para abajo. La Sí. pela. Listo, parece estupendo. Pues esos 3 grafitis. Claro, a mí me raya porque ¿cuándo fue el último que compramos? Hace 2 días ya, por lo menos, o más. 2 días, diría yo. Ayer no, anteayer igual. No, si lo compré yo, ¿Sí? Hace 3 por lo menos. Hace ¿El de la 3 días, por iglesia? lo menos, claro. Sí, 3. Sí. Espérate, ¿y el de la pasarela cuánto crees que va a abarcar? A ver. Buah, este llega hasta la gasolinera del Vanilla casi. No, pero ¿llega hasta el almacén o no? Rozándolo, Sí. Diría No, yo. el almacén lo pilla. Lo pilla. Yo diría que Ahí, lo sí. roza más bien. Sí, rozándolo más bien, sí. Es que habría que poner otro allí. En la zona del almacén. Nada, no, eso ya, en verdad, Pe- ese último del almacén no me importaría tanto, ¿eh? Sí, no importa tanto. Porque con que roce ya se sabe que aquí... Algún día se puede colocar. Claro, este no es tan primordial. Yo diría de Claro. poner esos 3 y expandirlo. Ahí. Me parece a mí, ¿eh? Después viste en el GPS que allí en el norte de la ciudad tenemos 3 puntos. Sí, Esos hay que ir a sacarle la foto de nuevo, porque quedaron ahí, no están actualizados. Eso es el barrio de los guantes de cirujano, ¿sabes? ok. Y para evitar confusiones deberíamos actualizarlo. Hola, Trosca. Me parece, vamos. Ideal. Hay que ir a la echar verdad. gasolina. ¡Ay! ¿Y esa señora? Bueno, ella, no sé, será del barrio, ¿no? Parece. Lleva unas botas rojas, seguramente. ¿Tienes efectivo encima, no? Ni un duro. ¿Tú tienes? No, Que no para- bueno, ahora saco. Ah, tienes para sacar. Bueno. Bueno, Están muy tengo juntos. para sacar. Para rellenar el depósito, tío. Mandaron ponerlos así. Tienen que estar... De hecho, así es lo correcto. Que estén como este y este, ¿sabes? Pisándose la mitad con la otra mitad. O así, como este y este. Pisándose la mitad mínimo. Anuncio, me cago en la leche, no me fastidies. Avísame cuando acabe el anuncio. Esta es la manera correcta. Tienen que estar pisados, la mitad y mitad, ¿sabes? No se pueden colocar al borde justo. Que es lo que hicimos la primera vez y dijeron que estaba mal. Tienen que pisarse así, mucho. De hecho, estos dos Terrorista conduciendo. no están muy bien con este. Estos dos están bien, pero este de aquí no está del todo bien. Pero bueno, como vamos a poner otro aquí que coma así todo esto, pues mira, más o menos Los hace el... principales dos sería el de la pasarela y el de la esquina esa. Y rellenamos con... Sí, pero bueno, yo ya te digo, primero de todos, lo que haría sería colocar el que nos falta allí pegados a industria, más que nada porque esa zona no quedó muy bien. Hay que rellenar ese hueco que dejamos ahí. Ya, porque hay que dejarlo bien terminado ahí, ¿no? Claro, por el tema de que se pisen, ¿sabes? Sí, entiendo. Para que esté conectado, básicamente, todos los puntos. Claro, claro. Ujú. Y luego sí, luego ya podemos venir a estos de aquí. Es que único colocar el de aquí de la esquina, que también va a pisar bastante aquellos. El tema es que se pisen todos. Y ahí hay un hueco que no están pisándose mucho. Y esa zona hay que rellenarla. Esta zona de aquí deberíamos rellenarla cuanto antes. Yo pondría ese y el de la pasarela de aquí y el de la pared. Esos 3. Sí, sí. Y ya después el del cartel nos pensamos si lo ¿Qué pinta ponemos ese? o no. ¿Qué quiere? Hola. Por favor, hasta la gasolinera, por favor. Hostia puta. ¿Qué pasó? Está sin gasolina. Ah, Está ahí adelante.
Despacio, despacio, despacio. Gracias. Os quiero, si sois mejores. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, ya. No le des más. Ahí estás. Ay. Con cuidado, niño, con cuidado. Claro, pero no te acerques tú también, si explotamos todos. Ah, ya lo tienes, no te preocupes. Mira, Venga, tío. puede, niño. No me llega. No, a ver. Ah, espera. Con cuidado ahí. Empújaselo poco a poco. ¿Hay alguien en el, Ahí. ¿hay alguien en el barrio? Mira a ver ahí, con ese golpito. Ahora sí. Oh, os Vale, quiero mucho. ahí lo tienes. Os quiero, tío, sois los mejores. Nada, Cuidaros. que vaya bien. Nada, niño, cuídate. Madre mía, pobrecito. ¿Cómo que F? ¿Se me cayó el directo? ¿Qué cindas? ¿Me jodas? Pues sí, a ver si termina el flaco y... ¿Qué dijo, K? Hostia, ni idea. ¿Qué dijiste, K? Para pagarles a los japos. Ah, vale, estoy yo aquí. Ah, perfecto. ¿Tienes el número de Mireia? No. Tengo el de Sean o el del dragón. Te llamaré ¿Quieres porque este me están a coche? mí llamando que están disponibles. Vale, pues a ver si le pregunto que... Venga. A ver, voy a llamar a Sean, a ver. ¿Crees que coche no han embadurnado acá? K, ¿y para pagarles lo qué? ¿Qué hay que pagarles? Y responde, ¿no? ¿Respondes tú? Sí, dile, ponle ahí que estamos aquí. Pero es que yo no sé qué cojones pidieron. ¿Qué hostia pidieron? Niña, ¿qué tenemos que...? ¿Cuánto es? ¿O qué pediste? Estoy perdido. Ah, 8 Walters. 10 chalecos y 8 Walters pidieron. Ah, pues listo. Vale, pues ya nos dirán cuánto es. Sacamos el Lisi y para meterlo en el maletero. Sí, para que lo pongan ahí. O bueno, el yugular mismo, que lo tienes ahí, ¿no? O sea, Vale, también sirve, sí. Ay, se puso azul, qué raro. Medio azul estoy yo hoy. Puh. Estoy espeso, estoy cansado. Bleh. Yo creo que es por no cenar. ¿Qué me dijiste? Nada, era para saber lo que habías pedido, pero ya miré en Te el pasas larga ahí. tu número y llamas. Nada, ya ya están de hablé con camino, ellos. pusieron en el Ah, chat. perfecto, chicos. Es que estoy robando, tengo aquí a la policía, ¿vale? Vale, Sí, tú no te roba. preocupes, niña. Robando corazones, seguro. Bien. Ahí que dejen las cosas en el maletero, tal, y listo. Lo dejamos ya todo preparado. Sí. Voy a meter una reparación aquí al coche. Una reparación rápida. Para que esté presentable, ¿no? Para que dejen las cosas. Claro. La imagen es muy importante siempre. Claro. Ahí está. ¿Cómo lo ves? Estupendamente. Como nuevo y brillante y todo, ¿eh? Joder, soy una máquina. La verdad que está cuidado. Es una pena que no corra un poquito más, porque es un coche precioso, me encanta. Cuando lo compré corría bastante más. Bueno, ahora esperar a esta gente. A ver si está el flaco, comentar el tema graffiti.
Claro. De chill. Si así son nuestros jefes. Uno corriendo carreritas y la jefa robando con su novio. Es que sabes qué pasa, niño. ¿Qué pasa? Me jode el del motel muchísimo, ¿eh? Había que haberlo abarcado aún más y que nos la pelara. Ah, pero es que allí está bien puesto. De hecho... No, si no digo que no. Pues está de puta madre puesto, en verdad. Claro, es que se está bien puesto. El que está mal puesto es el que está entre medias. Sí, eso es. Me he dado quedó, cuenta. quedó muy separado de aquí del centro. Estamos aquí en el barrio. Uno me puede A lo del- recoger del hospital. Pues yo. Hostia, Voy yo. ¿Qué hostia le pasó? Oh. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Parar por ahí ya, por donde queráis. Eran 3 MK2 y 10 chaleco, ¿verdad? Espérate. ¿No lo dijeron por el Dark? A ver, es que en el Dark habían pedido no sé cuántas Walter, pero ¿Cambiaron? no tenemos ahora. Sí. Ah, vale, Entonces vale. pidieron ¿Cuánto 3 es MK2. en total que lo voy a buscar? 154.000. Vale, perfecto. $154.000. Listo, te lo dejo en la guantera. Epa. Sí, por favor, mejor. Puedes dejar en el maletero las cosas ahí en el, del Ah, no, del porque yugular. también hay todo. Ah, vale, genial. Pero bueno, ¿por qué? Yo te lo quiero yo también. Ahí tienes todo. Muchas gracias. Venga, anda. Tengáis buen día. Igual, cuídense. Ok. 3 MK2. No entiendo. Y la tercera... ¿Eh? ¿Qué es esto? Pues, que yo sepa nada, es la prima de Cone. Tengo el maletero que... madre mía. ¿No eres tú la de la foto esa? Mandaron una foto tuya. ¿No eres tú? Por el grupo. Y pregunto uno, ¿qué pasó con esa chica que recién la vimos? Ah, no. Pues hostia, pues se parece, que flipas. Pues no sé quién es. ¿Por qué mandaron esa foto entonces? Gallego, ¿dónde está? Sí, estoy aquí. Ah, listo, vamos. Rutita con el flaco, para aumentarle. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa, brother? Mira, ponte el tema ahí de las cosas para que veas bien los circulitos. Y Por eso les dije yo que te habían hecho. Y te pregunté a ti si te habían llevado a la peluquería. Que digo, es que todo el mundo sabe en la ciudad que Industrias es nuestra, ¿no? Eso está más que claro. El tema es que actualmente, que nosotros sepamos,
supone? Ah, pues no lo sé, puede ser. Entrenamiento de la policía. Atropéllalos a todos. Normal que no vayan, Amo. Rollo, sí, normal, la verdad. En Burrito, que sepamos, no vive nadie. Entonces, por ese lado nos salvamos que vengan desde de esa zona. Y luego... Sí, viven unos de azul, ¿eh? ¿En Burrito? Sí. Vamos a ver. Llevan Bueno. una semana así viviendo. Ok. Luego, por Barrios Bajos, pues... Realmente... Bueno, la zona de donde viven ahora los que van de blanco y negro... Debe de ser. Estará ligando el gitano con ella, y pero después los ¿eres tú tíos esos que o no viven eres tú? cerca del motel y la iglesia, que pusimos el grafiti allá. Pues realmente, si se quieren ir a industrias, es o tiran No, para abajo, realmente se pegan no. con los vagos, o tiran para arriba y se enfrentan con nosotros y se comen una No sé quién mierda. es. Entonces, para Me suena, no tener pero no problema sé quién en que es. se expandan para arriba, los desgraciados, ya que sabemos perfectamente que industria es nuestra, la gente no nos va a molestar aquí hasta que realmente llegamos. Ah, A entonces no no ser sé que quién sea es. fundamental para ti llegar lo antes posible, sobre todo a la esquina del motel. Porque Hombre, para mí realmente... sí lo sería lo principal, la verdad. Sí, lo sé, yo... Porque es primordial, está claro. El tema es que los primeros en llegar supuestamente a industrias por abajo serían los vagos, ¿no? Que tienen un graffiti justo aquí enfrente. Sí, ellos están quisieran tirando- Sabe Dios. Claro, pero nos daríamos cuenta en cualquier momento si viene para allí, si tienen la intención, al final. Sí, ellos me lo dijeron, que estaban yendo, vaya. Pues eso, nos daremos cuenta y realmente nos daremos cuenta también cuando lleguen. Y si llegan, realmente la zona está abarcar una zona interesante para ellos, porque por aquí apenas van a vender, está más caro que el agua. Pues van a tardar aún más en llegar a un sitio bueno, interesante. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos el graffiti principal desprotegido, ¿no? Porque está desprotegido, está solo el graffiti. Y sabiendo que hay gente ahora viviendo en esta calle de aquí, viviendo en ese callejón de al lado, digo yo, y teniendo también, que lo veas tú, que los de blanco y negro han grafiteado ya su barrio, que lo tienen ahí bien centrado, que date cuenta ahí enfrente justo. Sí. Pues Gallego y yo estábamos echando, o yo le estaba proponiendo más bien, pues cubrir esta zona de aquí para que las bandas de barrios bajos no suban. Es decir, se Sí, quieren poner uno en expandir garaje para rojo de arriba. ahí, ¿no? Nada, poner mira, enséñale el uno sitio que vimos. Justo, sí, mejor por el otro lado. No, ahí vas bien. Bueno, pero no voy a subir Bueno, la escalera, el yugular no tira tanto. Por ahí. Entonces, poner uno. Aquí dentro. Justo aquí a la derecha tuya, en esta pared. Porque Vale. abarca bastante zona para que la gente de barrios bajos no suban para arriba y no nos den tanto por culo, que se pegan entre ellos abajo. Porque fuerzas a los blancos estos a tener que ir para abajo. Y si quieren algo interesante tendrán que pelearse con los bajos, si quieren industria o lo que sea, ¿sabes? Ujú. O si quieren subir para arriba, pues bueno, estamos nosotros, esa es la cosa. Entonces, para cubrir esta zona, entonces faltaría otro graffiti por aquí arriba. Que hablando con el gallego, llegamos a la conclusión que lo mejor es justo en la pasarela aquí arriba. Arriba de la pasarela, ahí en el hospital, en la pared. Sería muy bueno ese graffiti. Ese ahí no lo borran ni Jesucristo. Ese graffiti y justo el de la esquina de allá me parecen que hacen buena, abarcan bastante bien. Y ya el último, para completar como toda la zona, ya este es como el último de todo, sería justo en el cartel de este aquí de pone Paint It On, ahí. Y te hace un trío de grafitis aquí y ya no abarca Y ni este es para Cristo. sacarse la polla afuera, porque de noche está iluminado.
Sí, sí, sí. A ver si se hace de noche y lo ves porque queda de puta madre. Pero es que eso, la base de este graffiti es forzar a que sí o sí vayan para abajo, a no ser que se quieran pegar con nosotros. Vale, sí, esto sí lo veo bien, por ejemplo, pero el de la arriba de la pasarela del hospital da igual hacerlo más tarde, que no hay nadie viviendo Sí. por ahí, ¿sabes? Claro, sí. claro, lo sé. Por eso es más Ni bien este de para aquí, vaya, proteger. el de aquí a la izquierda. Exacto. Yo lo que Esos digo son para es rellenar después. para proteger lo que es el barrio, ¿no? Pero sí es cierto que por esta zona tenemos que poner algo. Y pues me parece fundamental ese de allí, básicamente, en mi Sí, opinión. eso sí no lo veo mal. Y ya, pues, según me dijo Gallego, ¿no? Poner este primero porque Aquí hay que cerrar esta zona, sí. Porque Es hay que sí o sí para que cerrar el cerrar trío, esto. ¿sabes? Pero lo que decía, que no sabemos si la rampa nos va a dejar o qué cojones. Yo creo que tiene que ser pared. Lo fundamental sí o sí, lo ideal sería ponerlo aquí, creo yo. Va a tener que ser en la eléctrica, ya te digo yo, ¿eh? Pero Aquí enfrente, en pero esta tiene pared. pinta que lo vamos a tener que poner aquí. Justo ahí en esa blanca. Tío, coge un trailer y lo pone arriba del edificio. Claro, es lo que te iba a decir. Un tráiler y ponerlo ahí en el blanco este de aquí. Aquí. En la pared blanca, aquí arriba. Sí. Ahí. Yo creo que este va a ser... Debería ser el siguiente, creo yo. Sí, este es el primero y el segundo el que te dije de la esquina, creo yo que son los siguientes. Y ya a partir de ahí, pues, expandirnos a industria. Pero yo te quería decir ese de la pasarela y el de la cinta para cuando sí, pues para abarcar por ahí Sí, detrás. sí, sí, están... Son buenos sitios, sobre todo para que pues, son fáciles de defender. Y después ya lo siguiente es coger un tráiler aquí y grafitear aquí, ¿no? Diría yo. Sí. Cuanto Porque más pones alto... aquí uno, luego por aquí pones el siguiente, ¿no? Como para hacer la flor. Y más para la pared ahí. Sí. Y en esta Por pared otro. aquí, esta pared por acá, el otro. Ya sea por aquí, por todo esto. Es lo suyo, sí. Para entrar a industrias es lo que hay que hacer. Porque por aquí no queda más, es que Tienen que Es ser que- de 3 en 3. tiene que ser cojones, justo tiene que este ser aquí. sitio de aquí. Y en el suelo no podemos y la rampa esta tampoco nos queda claro. Claro, es que es aquí o no, sí, aquí para poner el trailer, porque aquí te lo quita más fácil. Con que abarque algo más. Hombre, aquí, en ese hueco que hay aquí arriba, es escondido que flipas, ¿eh? Si se puede ahí dentro... Claro, si pones un camión se podría subir ahí. A ver, Yo- déjame poner el coche. Yo creo que sí. Con el coche no, pero con un camión sí. Y ahí escondido ahí arriba, ahí no lo quita ni Dios. No lo va a ver ni Dios, vamos, me refiero. Pues Sí, sí, la verdad, me parece. Hay sitio para grafitear, ¿eh? A ver, igual se puede subir por aquí. A ver. Ah, claro, sí, joder. Claro. O aquí ya está, mira. Claro, claro. O esto. Y ya está, mira. Sí, sí. Lo pones acá. Es que es como tiene que ir, sí. ¿Qué andan haciendo? ¿Cuándo? No, me estaban enseñando dónde poner los grafitis. Pues ya más o menos le das ahí una vueltita. Pero mi opinión está clara. Poner este y después el... aquí escondido en la esquina. Porque si no tenemos el barrio muy desprotegido, al menos el principal, si nos ponemos ese rápido. Hoy no nos deja comprar. Había que ver si nos dan el que nos deben por ahí. No, pero no Exacto. creo que nos lo dé. Es que si No. te das cuenta, este de aquí, flaco,
llega hasta pasado toda la manzana del depósito, ¿sabes? Lo único que no va a llegar es el callejón y las casas esas que supuestamente vive gente, porque viven en ese callejón y ya está. A lo mejor no nos dejan ni ponerlo si lo otro tiene uno cerca, ¿eh? Claro, hay que ver. Claro, pero... No, pero los de ahí atrás, los que viven en la iglesia y por esa zona, esos no tienen... Que yo sepa, no tienen nada. Claro, ¿tú crees que el de Broach nos va a joder? Igual partner aquí. El de Si Gross tienen uno, sí. está al límite, ¿eh? Va a estar al límite. Debe de estar, el de Gross debe pillar la mitad del parque este. Más o menos. ¿Por dónde lo tienen puesto, eh? Sí, lo tienen en el garaje, en la casa. Claro, no. ahí lo tienes. Si te llega, pues Lo hasta la tiene mitad ahí. de... Bueno, que era tan Hasta fácil. aquí, más o menos. Es tan fácil como pedirle que nos dejen sacarle una puta foto, ¿eh? También te digo. No nos llevamos bien con ellos. Sí, pero llevan una semana para querer hacer una reunión y no la de... Todo Dios se quiere reunir con nosotros, colega. Y no, y no aceptamos Muy reuniones. bien con esa gente, me dijo. La pereza, la verdad. Ya. Pero le decimos al cuchillo, si se lleva bien con ellos, que se lleve la cámara de fotos y que les dejen sacar fotos a sus Porque el grafitis. graffiti está justo acá. Justo esa es la marca de donde llega el graffiti. Claro. Hablamos ahí con el cuchillo y si se lleva bien con ellos, pues que le diga Claro, para yo sacar creo que fotos. llegan hasta aquí, más o menos. Hasta esta altura llegará. Le pedimos que nos dejen sacar fotos a cambio de que vengan ellos al barrio a sacarle espérate. al nuestro, que flaco. ¿Ves el graffiti? No, sí, todavía sí, todavía ¿El qué? sí, todavía. No, aquí ya no lo ves. Pedirle que nos dejen sacar fotos a los suyos y nos deje, y que luego vengan ellos al barrio a sacar foto al nuestro. ¿O qué? O que le den por el culo y entramos y le sacamos la foto igual, también te digo. No, porque ahí ya ahí como nos ven nos tumban, ¿eh? Literal, bro. Puedo entrar a un barrio, hacerle una foto y... No, hombre, no me Vergüenza. refiero a eso. Me refiero a hablando con ellos, coño. Decirle, preguntarles si nos deja sacar las fotos sin nada a cambio, ¿sabes? Sí, no sé. Pero claro, lo que sí es cierto que va a abarcar, va a entrar área en conflicto, la verdad. Pensándolo. Sí, sí, ya choca prácticamente. Ya te digo que llega aquí, a la mitad de este barrio. Del barrio, No, a la mitad de llega, la fuente esta. llega hasta aquí, casi, por acá. Por acá llega. Sí, por ahí andará, sí. Entonces lo nuestro también va a estar por acá. Bueno, cuando lo compremos veremos dónde nos deja ponerlo, también te digo. Tampoco hay que romperse tanto la cabeza. Si no es aquí, será un poco más cerca. Pero la idea es que está como cerrar esta calle, vamos. ¿Qué es? Un poco. ¿Qué pasó? ¿De dónde habéis sacado el masacro este? ¿Naranja? No, no lo coja, que era el de las carreras, no... Déjalo ahí. Oh, bonito, ¿no? Está flama, Pero como lo coja te van a caer 18.000 fugas de justicia. Así, pues un pendejo, un tomo me ha atropellado cuando me perseguía uno de esos. Perfecto, el pendejo. ¿Qué pasa, hombre? Buena. Bueno, Joder. ya ven ustedes más o menos cómo quieren hacerlo. Yo por mi parte me despido. Venga, chaito. Chao. Descansa. ¿Qué vas a hacer, Chiro? Seguir trabajando. Seguir Ah, sí. trabajando. ¿Qué estás robando? Peluca lila, tiene el tatuaje. Maravilla. Claro. Y lo... Escúchala, no la hagan la buena. No, claro, ¿cómo te va a dar una ganzúa buena? Porque antes el Lalo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Anda. A mí me la luna mala. Hola. No gusta. No tenemos ninguna de las buenas, ¿no? No. Podemos Joder. comprar. Podemos comprar. Sí, ¿a quién? ¿En dónde? No es la. Sí, No, cuento- pero no, pero me refiero, podemos comprar también de las normales para la Telaye. Claro, en Telaye eso venden. Sí, de las normales no hay. Si compramos 20 ayer. No, pero ya no hay. Madre mía. Gente se lleva el reloj y de 3 en 3. La gente se fuma las ganzúas, colega, pero qué mierda, pues que se las compren ellos Claro. en el taller, es lo que hay. Claro. No se compran más ganzúas. El que quiera ganzúas, que pida pasta y se le da pasta para que compre ganzúas.
Que si dejamos ahí 40 ganzúas y se funden en un día, colega, no ganamos para ganzúas. Ya, claro. Por eso, pues hay que... Bueno, vamos al taller a comprar. Como sigan costando lo mismo, verás tú. Qué risas. Falta la pasta aquí que había para plantar. No entiendo nada. No entiendo nada. Me parece a mí que voy a ir a plantar mis plantitas. De la mierda. 55.000. Vamos, anda, y tira al banco a ingresar tu pasta para pagar multas. Te dejé ahí en la guantera, píllalo todo. Bueno, pero la que compramos entonces. 5.000 pavos para ganzúas, son 10 ganzúas. Lo meto. Bueno, me eché por... Aunque bueno, las ganzúas, ¿quién trabajaba en un taller? ¿El puto flaco? Que las compra el flaco, que le salen más baratas. ¿El flaco te la baja en Telaye? Creo que dijo que sí. ¿En serio? ¿En cuál Telaye? Tuner Shop. Vale, mira, yo no sabía que el flaco te la bajaba en Telaye, ¿no? Creo, ¿Flaco? Dime, bro. ¿Te has hecho mecánico? ¿Cómo? ¿Te has hecho mecánico? Sí. Vale, mía, oye, escúchala. ¿Te dejan entonces ese tema barato las glándulas? Pues tengo que preguntarlo. Boludo, hay que comprar, por eso te digo. Vale, pues pregunta, Perfecto. Hombre, pues claro que se las dejen más baratas. Hola. Oli, Hola, ¿qué tal? muy bien. ¿Y tú? Pues bien, ¿y tú? Bien, aquí, que acabo de salir de cenar. Vale, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué te no apetece sé. hacer? No A sé. ver si adivino. Trabajar no, por favor. Pues iba a fallar. Pensaba que querías ir a plantar. No, es muy tarde para ir a plantar ahora. Muy tarde. Sí, es la 1 de la mañana. Ya a las 2 estoy en la cama ya. Creo que he gastado todo. He gastado Sí, me pego un paseo con la digestión y a dormir. 55 en Mutla. Bueno, ¿O qué pretendes? ¿Que me levante otra vez a las 4 de la tarde? claro, Claro, y el empalme de ayer a la verga. claro. Claro. Claro, Bueno, claro. vale, pues nada, pues vamos a tomar algo por ahí o vas a ir a trabajar al gimnasio. No, ya trabajo en el gimnasio también. Vale, pues... He terminado de jardinería, he terminado en el gimnasio, lo he terminado todo hoy. Vale, o sea que ahora ¿qué te apetece? ¿Qué Pues, propones? estoy esperando, tengo que llamar a mi primo para que me dé el dinero para ir a mirar un coche. Vale, pues ya te doy yo el dinero y vamos a ver el coche si te apetece. Le estaba sonando el otro teléfono. Hola. Hola, puto teléfono. Ya. Lo que te decía, que quedamos si te doy el dinero y vamos a ver el coche. Vale, pues estoy en el puti. Vale, pues vente. En mi segunda casa. Pues vente al barrio. Vale, pues ya. Venga. Luca aquí en el Horny. Oye, A ver. Horny que con el pagaron Luca. los 55.000 en Mutla, que me coge más dinero para gastarla. Vale, ok. Claro, me quiero Mira, leer 16.000. Me quiero leer Pero bueno, las ganzúas las va a coger el flaco, no te rayes. Ah, muy bien. Pues déjame que sea los $1.000 para tener comida, porque no tengo comida. Vale, venga, va. ¿Tú qué vas a decir ahora?
Voy a ir con la prima de Cone al concesionario. Se va a comprar un coche. Muy bla. Lleva 3 días plantando para ahorrar para comprarse un coche. ¿En serio? Madre mía. Claro. Oye, ¿pero cuánto pagan de plantación? 250 por rama. Madre mía, qué bueno. Claro. Sí. Si no se paga mal, está bien pagado. Al final te la bajan yo en eso también, madre mía. 250 por rama, madre mía. A ver, ya estábamos dándolo de antes, ¿eh? ¿En serio? Sí, claro. De hecho, antes dábamos más, 300. Madre mía, qué bueno. Claro. Y al pavo que nos viene, que nos trae las ramas tal, le damos dos bolsas por cada rama que trae. Madre mía. Claro, es mucha pasta. El que planta gana mucha pasta. Abuelo, pues ya le cayó toda la planta simple 24/7, madre mía. Claro, pues díselo coménteselo al flaco. Madre mía, cuánto dinero. Claro. Claro. Sale, y aún así sale muy rentable. No, sí, claro, pero sé que más que nada porque no tengo una mierda de dinero. y si por ese dinero. Pero bueno, Hello. claro. Ni hao. Hola. Ni hao. ¿Qué tal? ¿Todo bla? Muy bla. Bueno, me voy a telebajar un poquito. Venga. Adiós. Ahora. ¿Qué te Te la tenía había confundido con el Fari. con el Fari? Sí, bueno. Sí. Los dos hablan mal. El Fari se fue a dormir hace mucho rato ya. No me he traído a un tío para acá de milagro para darle un susto. ¿Por qué? Porque salía del puti y me he quedado para llamar a mi primo ahí parada en la entrada del puti. Ajá. Y me ha venido un tío corriendo y se me monta en la moto y me dice, ¿dónde vamos, mami? Digo, bájate de la moto. No se llega a bajar y me lo traigo. Pues sí, claro. Es que te lo metes para aquí y bueno, y a ver si sigue ladrando. Claro. Madre mía, es que hay cada uno, cada valiente. Señor. En Nada, fin. lo deja ahí en la tienda de ropa. Muy bien. ¿Sabes cuánto te tengo que dar? 20.250. Es Traje verdad, sí. 81. Vale, perfecto. 20.250. $250. ¿Mi coche? ¿Con el que se ha ido el chino? No, mi coche, Había mi coche. otro. Oye, ¿te he encontrado mi tarjeta de casualidad? Vamos a ver si está ahí. Aquí en la guantera no está. Sube. Pues nada. Espera, que voy a cerrar la moto No- por si acaso. No te preocupes, te dan una copia en el banco, ¿eh? Voy a quitar la marca esta. No creo yo que se la lleven, ¿no? A ningún lado. No, en tal caso te la pueden llevar por delante. Nah, eso me da igual. Sé que tengo las cosas metidas ahí del fertilizante que me ha sobrado. Tienes ahí en la guantera. De todas formas, tú lo que quieres es un coche. ¿Sabes ya qué coche quieres? No. Tengo que ingresar primero para ver cuánto tengo en total. Vale. ¿Tienes hambre? ¿Qué me ha regalado este? Bueno, ¿Tienes muy hambre? bien. Si tienes algo, pues me lo como. Sí, mira lo que me han vendido. Dile dejar la guantera. ¿Qué es esto? Me da un viaje por España. Ratafía Cataluña, ¿qué es esto? Eso, bébetelo, verás que rico. Bueno, no, ahora no. No te estarás bebiendo, ¿no? No, lo iba a beber. No lo bebes. Bébete el gazpachito mejor. ¿Alguien te intentó emborrachar o qué? No, que fui a comprar. Ah, es verdad. Fui a comprar donde me dijisteis, ahí en las 3000. Sí, Muy buena gente, los muchachos. sí, y sí. coincidí con uno que te digo, espérate cómo se llama, que me dice que están esperando una furgoneta. Le voy a cobrar, le voy a hacer de relaciones públicas, ya lo verás. Dice que se están esperando que le envíen una furgoneta que ya está comprada y todo el rollo, que van a hacer delivery. Entonces, ¿yo qué Anda. he hecho? Le he cogido el teléfono
Y lo voy a ir repartiendo por ahí por el mundo. Bueno, está bien, es Se interesante. llama Ethan Reyes, el muchacho. Interesante. Sí, es que visión de negocio. Sí, sí, ahí, si no se mueven, ahí poca gente les va. Está esperando para hacer también un venta ambulante, un mercadillo. Cada día en Ajá. un sitio distinto. Está bien, bien pensado. Visión de negocio. Hey, those are some fine wheels. ¿Qué es esto? Oh. Una bebida alcohólica. Tradicional de Cataluña. En mi vida, Julio. Yo tengo tarjeta. No sé dónde coño la he soltado. ¿Cómo? La tarjeta, que no sé dónde coño la he soltado. Ya tengo otra. No te preocupes, nadie la puede usar. Lo que no tengo es copia del documento de identidad. Eso que lo tengo que pedir a la comisaría. Supongo. No hace Yo falta tener no sé. Yo soy un indocumentado de la vida. No lo tuve nunca. Es que lo perdí en el viaje. Yo que tú no lo tendría. ¿Para qué? No sé por si me lo piden alguna vez. Si te lo piden, no lo tienes. Hola, Emi. Me van a multar. Mejor una multa que te lo coja alguien que no quieres que lo tenga. Supongo. Bueno, sí, viéndolo así. Uy, espera un momento. Que venía la marca que había en el GPS y no sabía ni por qué. ¿Cómo? Que estaba yendo la marca que tenía en el GPS. ¿Eres automático? Claro, iba en piloto automático. ¿Qué te iba a decir? El coche, si no buscas algo en concreto, a veces tienen coches muy buenos en el Ya compraventa el de segunda mano. No tiene nada. Tenía uno. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. 20.000 pavos, pero ahora hemos estado probando el conillo por la montaña y puta mierda. Ajá. O sea, va igual que mi moto, pero con más maletero. Vale, entiendo. Entonces tú lo que quieres es uno como el de Connor, ¿no? Hombre, con el de Cone no, pero que tire. No me hace falta Bueno. que sea el de Cone, pero que tire sí. Pero para el de Connor ya te llega. ¿Cuánto tienes? No, para el de Cone no me llevo. 31.000. 31.000. Te falta poquito. Cuesta 45. Es Sí, que claro. hoy tuve que volver andando de la montaña. Pero, ¿y tu Bucaner? Mi Bucaner en Sandy. Mi Bucaner está de almacén. Claro, entiendo. Mi Bucaner me la han desvalijado antes. Entre... No sé quién era el chaval. Entre Ah. el chaval y la del pelo blanco. Entiendo. Me han desvalijado el coche y la casa. No me cabía ya nada más. Y nos hemos ido los 4 para arriba a buscar cosas. Muy bien. ¿Y tu primo También dónde está? no me ¿Sabes fiaba. algo de él? No lo vi en todo el día. Lo he llamado y no me ha cogido. De hecho me ha colgado. Me parece. Joder, ya está beboteando. Seguro que se está dando No, besos. con la Tali he estado porque cuando yo lo vi la última vez iba con Tali. Que se están dando besos y paranoias de esas. Joder, qué pereza. No sé, le dije que cuando me despertaba lo llamaba, pero dijo, oye, iba a llamar a Tali. No la metí. Qué asco, ¿no? A ver si no va a estar con Tali y la liamos. Trabajando no está, ya te lo digo yo. Lo sabría. ¿Tu primo? O sea, ¿mi primo? Sí, tu primo. Mi primo, sí. Mi ¿Nuestro hermano. Sí. Me da señal, pero no coge. Estará, yo que sé, haciendo algo. No sé. Pues sí, algo está haciendo seguro. ¿El qué? Igual mejor no saberlo. Lo mismo no puede hablar ahora mismo. Por aquí. ¿Dónde vas? Hola, buenas. ¿Qué pasa, pringaos? Uy, mira, si tienen aquí una zona de chill y todo. Ajá.
¿Te daba toque entrar por allí o qué? No puedo entrar por ahí. Sí que puedes, claro que sí. ¿En serio? Claro, pero bueno, ven. Bueno, como quieras, Es que me ¿eh? había atascado la puerta. No sé. Igual querías entrar por el otro lado. También se puede. Oh, cuánta luz, Dios mío. Me voy a quedar ciego. Atascado. ¿Quieres las gafas de sol? Nah, aguanto. Ya se me están adaptando las pupilas. Este hijo puta me estás arruinando, colega. ¿Este? ¿Por qué? Joder, 3 coches le llevo comprados. 3 coches. Claro. 4. Bienvenido al mejor concesionario de coches de la ciudad. Siempre me olvido de la furgoneta. A ti te va a gustar la furgoneta. Es una Yuga 4x4. Uy. A ver qué bips hay. Me encanta este. Está guapísimo. ¿De quién es la moto que hay aquí? Ese estilo Chopper. Es de la prima de Cone. Ah, dele, tranquilo. Os tengo las cervicales que no os lo podéis ni imaginar. Buah. Es una liada, porque si te vas a ver un... Espera. ¿Qué pasa? Si le das a probar el coche, tienes que estar 4 minutos probando el coche. Italy GTO. ¿Qué coche le quedaría bien al gallego? ¿Qué dices, paisano? ¡Qué con Dios! Bienvenido al mejor concesionario de coches de la ciudad. ¿En qué puedo ayudar? Nada. ¿Sí? Muy bajito, pero te escucho. Es el que se compró el Luca. El Luca. Tiene que correr, ¿eh? De hecho, según esto, corre más. Tiene más velocidad punta este. El Obey Argento este. Este ya no te digo nada. Por velocidad, el que más es este. En teoría. Según las estadísticas que ponen ahí. Pero claro, este es caro que en su puta madre. Pero está guapísimo. Si no fuera tan caro, aún me lo compraba, ¿eh? Uy, el problema es que ya está a precio de superdeportivo, tío. Me has hecho...
¿Ya compró? ¿Dónde se metió? Ah, le dio a probar. Pua, olvídate. 4 minutazos que tiene que estar ahí probando el coche. Pobriña. Oye, qué guapo, ¿no? ¿Cómo? Sí, si le das a probar el coche tienes que estar 4 minutazos ahí. Subieron el tiempo de 30 segundos que estaba, una cosa así. 4 minutos. Lo subieron a 4 minutos el tiempo de prueba de coche. Para que lo puedas probar bien. El problema es que lo vas a probar muy bien. El problema es ese. El problema es que ahora lo vas a probar muy bien, ¿sabes? Te da tiempo a probarlo muy bien. Yo no sé cómo tengo tanto sueño hoy. Cago en la puta. Estoy que parece que me fumé 4 porros. Y no me fumé ni un porro, ¿vale? Bienvenido al mejor. Ah, estaba ahí. ¿Qué? ¿Encontraste? He probado la mesa. La ¿Va mesa. bien? La mesa. Ah, ¿sí te gusta? A ver, Bueno, yo, sí. yo prefiero la cama, pero bueno. ¿La cual? La cama, ¿La cama? claro. Es que la mesa está un poco dura, es un poco incómoda. Bueno, me gustan los colores. Bueno, está bien, es bonito, el todoterreno me gusta. Es que fue la que me ha dicho mi primo. Dice, tenemos que venir luego a mirar, a probar la mesa. Y yo la he probado. ¿Cuánto te sale? No, pero me va a esperar 41, creo. Hombre, pues sí. Me va a esperar, sí. Eso mañana lo tienes trabajando. Sí. Está para el otro lado el coche. Sí. Sí. Por estas cosas son las por las que pienso que debería dejar de fumar. No. Pero luego me doy cuenta de que está demasiado bueno como para dejarlo. Exacto. Y se me olvida. Claro, igual que se te olvidaba dónde estaba el coche. Claro. ¿Qué moto? ¿Cómo? La moto. Que qué chula. No me gusta. ¿Por qué? Mira dónde tiene la rueda. No me gusta la parte de atrás. Claro, parece un... Me no ha sé. dejado de gustarme. Claro. Me han puesto una copla ahí. Una cosa extraña. Un experimento. No te contestó tu primo, ¿no? No. Estaba mirando que me sonaba que me había escrito bien. Bien. Joder, estoy yo también guapa hoy. Bueno. Uy, perdón. Y no lo Aún contestó, no tienes lo dejó el visto. surto. Sí, lo tengo. Perdón, que con el golpe me quedé un poco trastocado. ¿Que te escribió quién? Bueno, Ah, Gwen. Sí, hablé con ella antes. Estaba... ¿en la tienda de Capix? qué Creo que raro. sí. Qué raro, ¿no? ¿Quieres ir allí? En vez de molestar a tu primo. Me está llamando mi primo. Oli. ¿Qué pasa? ¿Que no me coges el teléfono? ¿Es asqueroso? Ya me he imaginado. ¿Sabes dónde besito?
Y paranoias de esas. ¿En serio? No. Nada. ¿Dónde estás? ¿Solo? Vente al gimnasio, que estamos de gallego yo. No tardes, ¿eh? También te digo, venir a tu sitio de trabajo tampoco es lo más agradable. No, si es para Podríamos que ir nos a otro encuentre lado. aquí, para ver dónde van. Ah, vale. Sí, Porque, sí. claro, si nos decidimos poco aquí, imagínate por teléfono. Ya. La culupita. Creo que estaba con Tai. Decía que estaba ocupado. Ya. Comiéndole la boca. No sé. Hasta ahí no me ha dicho. Seguro. Hombre, Hombre. seguramente es lo que le toca ya, ¿eh? Ya, claro. A ver. Pobre chaval, está por- sufriendo ya demasiado. Por tiempos, yo creo que ya le toca. Venía de garaje central, no creo yo evitar. Estaba muy contento. ¿Eh? Que estaba muy contento. Pues claro, pues porque se da besos y paranoias de esas. Imagínate el día que folle. Ese día vuela. Lo tenemos como los niños chicos. Por Ese ahí día- pegando brincos por la calle. Ese día viene a plantar y todo, sin refunfuñar. Sí. Que también te digo. Bueno, Tai. Es verdad, tú me igual sí que es de algún lado, Tai. Sí, ¿no? Ya Puede lo ser. suponía. No lo sé, lo intuyo. O sea, Habrá que interrogar a Cone. es más. Bueno, no sé yo si tendrá licencia, pero pistola tiene. Pues mira. Pues muy probable entonces. O eso es policía. No, si trabaja en el gimnasio, ¿cómo va a ser policía? Bueno, puede ser infiltrada. Y Cone se está metiendo en un puto lío. No me gusta. Tengo que investigar eso. Le puedo preguntar. Míralo, míralo. Ya le preguntaré. Ya Trabaja lo en puntos. interrogo yo ahora. ¿Qué Lo voy a dices? interrogar. Montado. ¡Sube! Estás ridículamente feo. ¿Qué te pasa? No, está guapísimo. Está puto. No, con esa ropa parece Michael Jackson. Hostia, pues no te falta razón, gallego. ¿Qué Joder. lo dices? ¿Los guantes? ¿Los llevo? ¿Eh? Los guantes. Oye, podríamos ir a por comida y que la pague el gallego, ¿no? Sí, claro, Yo es que tengo ese- comida, que tienes hambre. esa donde está amargado. Lo que no sé si tengo pasta. Yo sí tengo pasta. Sí que tengo, Yo sí tengo. comida. ¿Te han pagado ya? Sí. Claro. Prueba la mesa. Venimos ¿Cómo? ahí. Sí, Prueba la mesa. no veas tú. La de... La de mi casa, sí. No. Madre mía. No a ninguno de los dos. La mesa, el coche, primo. El que tú me dijiste. Ahí tienes en la guantera, coge. Yo le dije que probase mejor la cama, que era más blanda. Deja el móvil. ¿Ya le están mandando corazoncitos? Sí, míralo. Es increíble. Al final quito la comida de ahí, ven. No. Perdón, tenía cosas de trabajo, decirme. En la guantera te dejo comida. Una pregunta, Cone. Que tú seguro que sabes. ¿Ahí dónde vive? ¿De qué? ¿Dónde vive? Pues la verdad que no lo sé. Ah, pues igual deberías preguntárselo antes de estar con ella, ¿no? ¿Por? Hombre, no sé. El otro día la vi con un coche morado. Sí, su coche morado. Claro.
No sabes nada de ella y estás enamorado. Madre mía. Aquí es el centro del beboteo, chicos. ¿Eh? Sí, es donde viene la gente a bebotear. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa, Michael Jackson? ¿Qué estás diciendo? No dije nada, ¿De joder. Morado, de dónde viven aquí? Claro, si vive en algún barrio, coño. No sabes nada. Yo que sepan. Ah, bueno. ¿Por? Hombre, no sé. Ten cuidado entonces. Cuéntaselo tú, prima, joder. Cuenta. ¿Que lo cuente? ¿El qué? Con lo que me acabas de decir. Ah, que lo mismo sí que es de algún barrio. Me la he visto con pistola. O tiene licencia, o es policía, como dice el gallego, o es de algún barrio. ¿Y con quién la has visto? ¿Que con quién? ¿Ella? Sí. Ella con pistola. Bueno, es que a día de hoy todo el mundo tiene pistola, también te digo. Sí, claro, es legal. Puedes tener una licencia y tenerla. Sí. Bueno, no pasa nada. Que yo no he dicho que no, yo solo he dicho que lo mismo, que a lo mejor. Investigaré. Porque tengas cuidado, vaya, no por otra cosa. Que Claro, la hombre. chica es buena gente. ¿Qué es por ti? Yo Va a cuido, decir ¿por qué? que ella es muy buena gente, pero sus vecinos no. No lo sé. O si es poli. Y te está preguntando cosas y tú diciendo. Nah. Vamos. No le jodamos el cuento, mejor. No es para tocarte los huevos, primo. Escucha, que estoy hablando en serio. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Tenemos hambre. 10 por 10. Mismo, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Yo? Hola. ¿Le hago la factura? 10 por 10, ¿no? Exacto, exacto. 10 por 10. Pago yo, no le pongas la factura a este. No pasa ¿Le hago nada. la factura? A mí. Ah, ya. A mí. Eso le hice. No sé a quién leí las cosas, pero bueno, después se dice. A mí la comida. Y a mí la bebida. Yo ya le hice la factura, caballo. ¿Ah, sí? No. No. ¡Toma! Te pusieron la factura. No, en serio, no me llegó, ¿eh? Creo que sí. Pues a mí tampoco. Mira si a ti por caso te llegó la factura. No, está poniendo en la tablet. Ah, que está. Bueno, entonces es problema del banco. Bueno, te da con Bizum. ¿Cuánto? Oh, toma, espabila. Esa también te llegó a ti. Invito yo, vaya. Aquí para todos. Me voy a ir porque la única que falta soy yo. Bueno, pues nada, nos vamos. Venga. Gracias. ¿Y tu primo por qué se va corriendo con el móvil en la mano? No sé. Dios, me está taladrando la cabeza esta música, ¿eh? Me dan ganas de cortarme las venas. Venga, que llevo puesto tapones. Dios, joder, que buah. Se escucha por encima altísimo. ¿Qué coño están ahí? Van a acabar locos. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde fue tu primo? No sé.
Buah, ya le metimos la duda en la cabeza. ¿Dónde está? No sé, sube. Vamos a buscarlo. Ahí lo va, mira. Como para no verlo. ¿Qué pasa, puto? Vale. Ya, no te preocupes. Gaigo, dale, dale. Hasta luego, primo. Vamos hablando. ¿Eh? Primo mío. Me amor, pai mío. Ah, Vale. Dejé ahí de beber en la guantera para quien quiera. ¿qué primo te llamó? Afue en diario. ¿Eh? Afue. ¿Ah, fue? Es como, Ah. como hermano mío, pero yo le dije primo. Ya, ya. Estoy yendo sin rumbo, lo sabéis, ¿no? Bueno. A ver, Decidme algún eso. sitio. Puedes ir o a la com o al... ¿qué es el Ornis? ¿Dónde venimos? Ah. O el Catarot o... un nombre impronunciable. Uf, en el Oh. Catarot hay gente muy rara. O ¿qué coño es el Poto Spot que lleva todo el puto día abierto? Eso nunca hay nada y no sé qué coño es. Está siempre abierto y no hay nada. Pues cómic o Catarot. Sí, pero en la tienda de Oh. cómics no sé si tu primo va a estar cómodo. O Kobane Onino Kayut. Es un restaurante. Ah. Cone? Pone. Dime. ¿La tienda de cómics? ¿Qué pasa? Vamos. Vale, perfecto. ¿Seguro? Sí, si le he llamado antes y no me la ha cogido. Ah, bien. Yo la dejan visto. Es que buenas personas sois. Es que se me complicó la tarde, pues. Pero si le he llamado, si es que quería hablar con ella, que ayer me llamó muy triste. Claro, ¿Y eso? normal. ¿Por qué? Porque no está con ella. Como amigo. Ya. Pero tampoco puedes forzar a que esté con él. Close. No puede ¿Está estar close? No me digas si está Puede close. estar close si hay gente dentro. Joder, yo que me quería comprar un Pikachu. Anda, ahora pusieron los coches aquí. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, no, bueno. Se fue hace un ratito. Mm. ¿Qué onda, Gallego? Bien, te dije bien el nombre. Sí, sí, claro. Bien. ¿Qué necesitan, gente? ¿Qué andan buscando? ¿Tienes la nueva colección o qué? Sí, la tenemos, la tenemos. A ver, habrá que ver qué vendéis ahora. ¿Qué son? Te lo paso... Ah. Te lo paso por el celular. Compren, si compren. Pasa, pasa. Es de Halloween. ¿De Halloween? El peluche que van a ver en toda su vida. ¿De Halloween? Es la colección. Gasten plata. Flipáis. Es una inversión, no es un gasto, es una inversión a futuro, ¿ok? Yo tengo muchos hijos que alimentar. ¿Cuánto No cuesta puedo el gastarme el muñeco de dinero en Halloween? esto. Pero uno, un peluchito, uno. ¿Cuánto ¿Pero cuesta? de qué son? ¿De qué son los Sí, peluchitos? De la colección de Halloween. Sí, ¿cuánto Sí, cuesta? pero ¿qué son? ¿Calabatas? No, ¿Esqueletos? no, hay de todo tipo. Ahí, si querés, te pasan la foto. Ah. Yo quiero Pues me la llega. nota. A ver. Chiquitos re lindos. ¿Pero cuánto cuestan? Fantasmitas. ¿Cuánto cuestan? Depende, del 1 al 6 son las cajas y esas están 600. Ahí se los Después pasé están a los la sesión. individuales, 400. Ah. Cajas sorpresas, son del 1 al 6. Hostia, el 3 es flaco. ¡Hala! ¡Hala! Yo quiero el 4.
Primo, mándame esta foto así me queda en mi celu. Chucho, ¿cuánto cuesta el 4? Lo que pasa es que del 1 al 6 es caja sorpresa, o sea, te puede tocar cualquiera, ¿me entendés? Claro. Mira, Qué putada. Te va a tocar igual que el coche, te va a tocar igual que el coche. o este, fíjate, el 6 es Fari y el 10 eres tú. Escucha, quiero el 2 o el 4, quiero el 2 o el 4. Pero Fíjate. te dan una caja, o sea, te puede Pero tocar. es sorpresa, te puedo A ver, Vale. ¿cómo? ¿Quién es el Fari? El 6. Vale. ¿Cuántas cajas querés? Una. Me pongo la ¿Y quién es el facturita. primero? Dale la caja. Vale. No sé, no le puse nombre a todos. Ah, ¿Estáis sacando vosotros el dinero? ¿Qué es esto? ¿cómo? Nudo cabrón. Comprame un peluche de primo. Hola, ¿qué tal? A Colombia. Ahí está. Tira cuando quiera, conejo. Ay, señor. 5. Ay. Listo, ahí te mandé la facturita. Oli. ¿Cuál ha tocado? ¿Cuál te ha tocado? Joder, yo quería el 2 o el 4. Tocó la chica Sofi. Hostia, me Pa, esa sirve. está refachera, ¿Qué cosa no, más no, fea? Vete a la mierda, Chucho. Me habías hecho ilusiones, cabrón. Pero cámbiaselo por la muñeca que él quiere. ¿Qué más No te se da? puede, no se puede. ¿Cómo no se puede? ¿Qué más da? Tiene que comprar otra caja. Luego, cómprate 7 cajas y me das a que yo Compre, quiera. compre, Venga, dame una caja. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale. Chuchu, más decepcionado. Uy, tío, cuánto no. cariño. Perdón, me confundí. sola? boludo. Te lanzaron una piña sin querer, para. Pero es que Una esto es sola una- caja. pero es que esto es una- Venga, va. Tiene una cajita. ¿Cuánto querés vos, Gallego? ¿Cuánto valen? 600 la caja sorpresa y 400 del 7 al ¿Qué dices? ¿Cómo al 10. estás? La sorpresa. Una. ¿Ya te doy? Dale. Sí, claro. Ahí le puse la factura de ella, Chuchu, dale los dados. Dale, Oh, le di. ¿quién me está Dale abrazando? cuando quiera. Sí. ¿Quién eres? ¿Sigue? Ah, coño. No, Que está sí. Ahora que no me quedo con los nombres, ¿qué pasa? Joder, mierda. Oh, puto mierda, primo. Quiero el 2 o el 4. Oh, ¿Dónde sigue? habéis puesto la factura. ¿Pasaste la factura ya? Ahí está. Sí, sí. Vale. Ahí te la pago. No, me la mandaste y 2 veces me la mandaste. Ahí están los dados. Ahí te doy el juguetito. Vamos a ver. A ver cuál toca. Vení, Vení, reina. para ti, primo, el juguetito. Vení, reina, te doy el juguetito. Voy. Escucha, somos ¡Bingo! demasiados. Que te sale Somos ¡Bingo! demasiados. Yo el primero, el que quería, además, a la primera. Joder. Yo ni el 2 ni el 4. Vaya mierda de tienda. Es la rata, ¿no? Sí, el gatito, tipo un gatito, ¿Quieres verlo? Es que me va a tocar el malo. Un gatito no muerto. Bueno, me sirve, parece una rata pisada. Bueno, ya tenemos prima, loco, llegamos a la plata, loco. ¿Dónde está Alexander? ¿Dónde está? A mí me tocó el Fari. Por la mierda, Te has tirado al suelo. ¿Por qué tienes las cosas al suelo tú? Creo que ha tirado el muñeco que me ha tocado. Dios. Mierda, a mí. ¿Quieres este? Este está más guay. Tío, ¿pero por qué dices eso? El mío mola. Yo Cómprate quería- otro. Yo quería el 2 o el 4. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto ¿Para qué? costaba? Sí, ¿Para comprar otro? Venga, dame otra caja. A ver si conseguimos la puta muñeca. Dale. Pero me ca... Perdón. Bueno, nada. Vaya ¿Cuánto puta necesitas? ruina. No, a ver si le toca a mi primo y se lo cambio. Venga, que te doy yo para que te compres otra caja. ¿Cuánto necesitas? No, espérate. Que yo con la suerte que tengo me sale malo. Joder. El 2. Te lo cambio. ¿Me lo cambia? A ver. ¿Qué es Lo el creo 2? Se me ha olvidado. Claro.
Y ahora que compré otra y le sale el 4. La chica son... Eso la es bueno. chica esqueleto. Hostia, lo que acabo de encontrar, qué joya. ¡Oh! Oye, combina con el que me tocó antes, ¿eh? No sé yo si dártelo. Sí, deberías quedártelo. ¿Cuál te había tocado antes? Gritos. Ah. No te va a gustar más el hombre, luego te va a encantar. Lo mando. Pero él lo tiene en su radio. Que le hable por radio. ¿Y por qué querías el 4? ¡Qué feo! Es horrible, ¿eh? A mí el 2, el 2 me recuerda a alguien y el 4 me recuerda a alguien también. ¿El 2? ¿El 2 es el que me ha tocado a mí ahora? No, ¿En la por eso. muñeca? No querrás el 2 y el 4 por algo en particular, ¿no? No. Hostia, Vale, perdón. venga, aparta. Di que sí, nos quedamos tú y yo. Que es broma, hermanito. Pero tu flow de hoy es muy Michael Jackson, no me mola, ¿eh? Sí, vamos a la tienda que me lo cambio. ¿Te queda bien? Es que me está apretando los huevos. Claro. Me quiero cambiar. Se te nota en la voz. Es un poco como pito. Chuchu, muchas gracias por sacarnos 1800 para sacar un puto muñeco de mierda. Sí, todavía te falta el otro. Vas a No, ver no, el otro, no, lo vas Estoy a comprar. trabajando, loco, estoy trabajando. Menudo cabrón. No, 2400. No te hemos gastado. quejes que el otro de la tienda de comida nos invita a la comida. Es verdad. Una por otra. Muchas gracias, Chuchu. Estafador, pero muchas gracias. Que están los chavales trabajando. Si le llega a tocar un arrepentido, lo pueden cambiar. Por ejemplo, si le toca uno solo arrepentido, lo pueden ¿En cambiar. serio? Y, Claro. y pagan la Dame mitad otra del- caja. Ahora ya por estadística ya... O sea, pero pará, no le terminé de decir. Me refiero a que lo pueden cambiar. Por ejemplo, vos, si tenés un arrepentido, lo podés cambiar y pagás la mitad de la caja. Si tenés dos, Ah. Sí, te lo hombre. damos gratis al otro. Vaya estafa. Ay, que este te iba a decir, vaya estafa. No, ya no quiero caja. Eso no vale. Yo no pensaba así de ti. Yo tenía alta estima. Son políticas de la tienda, no tengo la culpa. Claro, sí. Sí. Esa es la excusa que ponemos todos los empleados. Ah, el fantasma de afuera está esclavizado ahí. Madre mía. ¿Y qué hago yo con estos muñecos? Si no me caben las cosas. Hola. Oli. Hola, ¿qué tal? El amo. Hola. ¿Qué tal? Me da mucha pereza caminar, dar vueltas. Ah, que no lo vuelva a buscar, no, ni Joder. ahora, me lo va a parar por el culo. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Oh, está tiesa. Está tiesa. Está chueca. Soy. Eso te iba a decir, es la choca, ¿cómo que le dijiste? Ay. ¿Qué te has bebido? Ah, la cerveza. La mierda esa de Cataluña que me diste. No Toma, veas. primo. Que tengo un... Ah, no. ¿Qué pasó con eso? Oh, me apetecen unos brownies. No, está cerrado. Hola. Ay, no. Te iba a dar una cosa, primo, pero no me queda. Dame. ¿Eh? No, si te iba a dar... ¿Buen por ahora contigo? Sí, pero me lleva que tengo mucha pereza. Sí. Uy. Vamos. ¡Que se le ve el culo, niño! El patrón, sí. ¿En serio? No me fijé. Oh, qué mareo. ¿Está buena? ¿Vamos a por brownies? No, hay brownies. ¿Está cerrado? Oh, ¿Ha cerrado hace nada? 10 minutos. qué putada. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Quién se pelea? Ah, no sé. Pobre. ¿Pero qué hacen pegándose? En otra puta habitación para pelear. No. Pero la... Uy, como me toque una... ¿Dónde va a ir la chancla? Ay, Dios. Uy. Y de tan una no se entera de No, pero para No, para que está no a le su, peguen. a su rollo. A su bola. Sí. Lo pueden estar cagando a palo que no son. Ligue, altas piñas, Ligue,
Me Y eso que encanta la es, filosofía. el mareado soy yo. Pues te has sentado bastante mal, ¿no? Patrón, Bueno, sí, un poco. ¿tenés el uniforme? No, no me lo sé. Ya se me baja ahora. Vamos a hacer lo que... Gallego, Hola, ¿qué tal, tío? tiene que enseñar a pelear a este pendejo, no sabe pelear, Te voy a matar, te lo voy a matar. Nada, Como yo nada. me saque la chancla, verás. Conste que no te tumbo por el respeto al gallego y porque Pero si la única vez que peleamos te sentaste de culo. Cerralo. Sí, mira ahora cómo corre. No se peleen, no se peleen. No hace Te voy a falta. matar, te voy a matar, loco. Te espero, cuando quiera. Hagan el amor, no la guerra. Claro. Unos brownies lo arreglarían. Yo sé hacer brownies. Yo estoy enganchado a esa mierda. Miren, mal que no te gustaban, ¿eh? Hago de chocolate, de limón y de naranja. ¿De marihuana? Sí. Sí, claro. Ah, Y de los qué comunes ricos. también. Qué ricos. ¿A dónde se fue tu primo? Hablar con él. Ah, es verdad. Sí, Hostia, la cerveza. chip, chip. Mira, se pelearon y se quedaron calmaditos. Claro. Es como los niños chicos. Están revoltosos, le metes una hostia y se callan. Es igual. Yo para eso prefiero echar un polvo. También me quedo tranquilo. ¿Eh? ¿Dónde está Gwen? Se fue con. Se fue con Ah. Están ahí para. Ah, le va a dedicar este tema. Uy, la puse nerviosa. Wiki a la roca. Tenemos un montón de peña aquí del barrio en la cómic, tú. Chuchu, vos sos amigo de la chica. No la del. ¿Qué te? ¿Cómo se llama este lugar? Donde venden las 3 leches. Ah, No la que ¿la conozco. pelirroja? No, la pelo marrón. Sí. Hola. Bueno, hay una pelo marrón. ¿Cómo se llama? Y Hola. no me acuerdo, pero me dijo que me pidió que le dé nalgadas. Bonita la nena. Hola. Unos buenos azotes siempre vienen bien. ¿Estuvo buena la siesta? Ah, pará, ahí. Sí. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Sí. ¿Qué bien baila, primo? Aunque estuvo buena, pero me faltaste vos, bebé. Oh. Ya lo sabía, linda. Bueno, Bueno, se metió. Gracias. Gracias por responderme rápido, bebé. Seguí. Cuando quieras, mi amor. Listo. Miro. ¿Qué pasó? Vale, sí, claro. La idea mía es... Sí, bro, parezco un nerdito. Te lo digo ahora. Hola, Hola. Un nerdito. 367. Bien baila, primo. Gallego, déjame tu coche. ¿Para qué? Para ir a la tienda de ropa. Vamos, te llevo, te Para llevo. ir al gimnasio. Pensé que ibas a decir para ir al gimnasio. No. Sí, no sería raro, ¿no? ¿Tienes? Gwen, Bueno, vente. ustedes. Claro. Pero para que estoy en servicio. Pues salte. Qué manía con el gimnasio. Trabaja mi prima en el gimnasio. Sí, tu prima. Claro, eres un adicto al fitness. Claro, estoy adicto al fitness. Mira cómo se me están mirando los abdominales. Ah, bueno, pero me caen de una forma los dos tremenda, Vamos a la tienda. Tengo un look exótico. Al fin estamos los 4 juntos.
Ya te digo, De la familia unida. Somos familia. Di que sí. Recuperamos a... Yo pido ser la abuela. ¿La abuela? ¿La Sí, abuela? quiero ser la abuela. Yo que... A ver, Gaigo es el perro. Yo soy tu puta madre. No te preocupes. Está perfecto. De tu puta madre entra perfecto en la familia. ¿Cómo? Bueno, si mi Entra madre era perfecto en la puta. No es familia, ninguna digo. mentira tampoco. Claro, a ver. Voy a ponerme mi outfit exótico. No os bajéis, que os conozco. Que me arrancáis las puertas. Venga, Vale. Gaigo. ¿Qué tal estás? Que no hablamos. ¿Vos? Genial. Ahora que estás tú mejor. Mucho bien, estoy mucho bien. Yo te extrañé, ¿eh? Un Fui poco. soltando picadas. ¿Sí? Sí, pero un poquito nada más. Pero ¿es cierto o es mentira? No, es verdad, es verdad, es verdad. Lo analizaré. ¿Te gusta la falda que me he comprado, primo? Espera. A ver. Espérate, a ver si la encuentro, porque aquí entre tanta... A ver, voy a verme yo algo de ropa ya que estamos aquí. Está Oye, ¿te bonita. gusta? Todo lo que te ponga, prima, te queda bien. La verdad que sí. Ah, Es lo que la tiene verdad ser que sí, cone. ¿eh? Y prima, ¿cómo me ves con este look? Está súper guapísimo. Mucho. Gallego, ¿me mirás? ¿Me estás Pareces viendo? un leñador. Sí, Oye, a ti ¿has te quedado veo, con sí. Luca? No. Es que está cabreado. Te queda bien el pañuelito ese. Mira, mira. No sé, ya quedaré con él. A ver, gírate. Hostia, Gallego, pareces completamente imbécil. No sé cómo me llamas a mi leñador, la verdad. No, ya no es solo que seas leñador, es que pareces más gordo, tío. ¿Cómo que parezco más gordo? Que no, que está totocho. Este tío a mí me quiere amargar. Es la espalda, primo, es la espalda. Es que tiene la espalda muy grande. Me la quiero. Claro. Tiene mucho relleno, me gusta. Sí. Estás bien acolchadito. Sí. Ahora sí que me puedo poner así, Gallego. Claro. Ahora sí que puede ser Superman. No, yo creo que eso pesa demasiado para volar. ¿Ves? Ahí estás, esa es. Ay, la madre que te parió. Pues sí es cierto que estoy muy grande, ¿eh? A ver, Gallego. ¿Y yo? ¿No estoy muy raro? Sí, ¿Pero tú. qué tenés abajo de esa camisa? ¿5 camisas más? Eh. Hay como relleno abajo, ¿no? Que no, que es que ha estado conmigo hoy haciendo ejercicio. Hombre. Wow. Mírame bien la cara, ¿no? ¿No me ves un poco extraño? Hostia, Gallego, se te ha quedado carabollo, ¿eh? Ahora que lo dices. Te está saliendo papara, Gallego. Sí, ¿no? Bueno, me voy a cambiar, que aquí hay mucho... Ay, la madre que me parió. Ay, quédate así, que estás guapo. Quítate, prima, no veo. Ay, Dios. Los cojones. Ahí ves. Eso es lo que te querías. Vamos a ver, ¿qué me puedo poner? Darme consejos, chicas. Pantalones anchos. No. A ver. Esta camiseta me queda putísimo, ¿eh? Dale otra vez. A ver, póntela otra vez. Prima, no veo. No puedo. No, yo... Me gusta el chándal. Espérate que me ponga la... Esa camiseta así, mangas te queda bien con, ¿eh? Ay. ¿Has visto? Mira qué puto, ¿eh? Es verdad. Un poco, pareces un poco proxeneta igual con esa camisa. Sí, bastante. Y borracho. Cállate, Gallego. Carapito. La camisa sin mangas te quedaba bien. ¿La viste? ¿Cuál? Esa. ¿Esta? Esa. Sí, en blanco, a ver.
Dios, joder. Me he puesto... ¿Cómo me he puesto, Ahí, ahí. Ay, ay, de manicomio. Madre. ¿Cómo me ha sentado el Hornis? Bueno, Estoy cuadrado, no tanto. Esos bracitos, amigo, ¿de qué son? Gaigo, vete a bajar pellejos. ¿Cómo? Gilipollas. Cállate, imbécil. Me gusta esta a mí, Sí, obvio, te dije, pero en blanco no hay, en otro color. Ese color está medio feo. Blanco, mirá, coño, ¿qué que te queda? Increíble. Sí, pero no me gusta con estos pantalones. Pues cámbiatelos, claro. Voy a ponerme tanga de combate. ¿Cómo? Pero... Gallego, no te compré la ropa ya llena de mierda. Tiene un poco de sangre, ¿no? Sí, ¿no? Hostia, ya sé con qué pantalones con los que me marcan la polla. Esta camiseta me gusta, me la voy a anotar. Cuando quiera intimidar a alguien. Hostia, mira qué puto. En realidad esta sería la mía. Sí. Es que me quedan todos muy apretados. No hay tallas para semejante aparato. Mira qué puto. ¿Ese te queda bien? Este me gusta. Yo creo que llevo 1 kilo de hierba encima. Nadie lo sabe. No pasa nada. Mira qué puto voy. ¡Hala! Me lo quedo. Mira lo que guapo. Está roto. De nada, Cone. De nada. Muchas gracias. Otro look increíble que te haces gracias a mí. De locos. Sí, deberías empezar a cobrarle. O dedicarte a eso. Claro, empezar a cobrarle. Claro, pero a todo el mundo. ¿Estás insinuando que a mí también me hace falta? No, hombre, a quien le haga oferta. Sí, la verdad, Gallego, llevas unas pintas de gilipollas. Calla, imbécil. Mi brother. Claro que sí, mi hermano. Yo he visto cómo me sale de los huevos. Te rompo otra ventana. Toma. Joder. Vale, está el Pacific abierto. ¿Qué es esta? El Pacific abierto, ¿está? No. ¿Nos colamos? Sí. Me sirve. Yo voy a alquilar ahí un bungalow. ¿No queréis ir a otro lado? No, está bien. Si llegamos, claro. ¿Seguro que te has sentado bien la cerveza esa? No, no mucho. Creo que era un poco alucinógena. Oye, mírame.
A ver qué hacéis ahí atrás, Métetelo por donde te quepa. Qué ofensivo ese. No, ofensiva tú. Más botonero en la cara. Me asusté. Dice ofensivo y me saca el dedo. Claro. Es un chiste. Es amor. No, no es amor. El amor es subjetivo. Que yo tengo. Se llama obsesión. Claro. Ay, mi mal puesto. Te has asustado, ¿no? Sí, un poco. Yo también me hice caca encima. Qué asco, menos mal que estás atrás. Joder. Es mal que lleva falda. Tira, tira. ¡Hostia! Se la tragó. Se cagó de verdad. Hasta aquí. Pensaba que te había perdido. ¿Estás bien? Sí. Ah, vale, vamos. Vaya. ¿Cómo que vayan? Vamos. Alta facha, amigo. Debería ir al gimnasio, estoy perdiendo toda mi musculatura. Sí, la verdad, Gallego, que cada día está peor, ¿Estás bien? Sí, voy. Un momento. Me quiero llevar. ¿Cómo? ¿Quién te quiere llevar? Pues te llevo yo. Dieron eso, Vivi, si estás por ahí, no me dieron eso. Vamos a un bungalú. Donde tú quieras. Vale, sí. ¿Así va? Ay, estaba pensando en si llevarte a la piscina o el bungalow. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿A dónde? Te voy a meter en una caseta de estas. Bueno, ¿Quieres? sí, de una. No, si tú te dejas llevar. Obvio. Obvio. Claro. En mí sabes que puedes. Totalmente. ¿Dónde están los chicos? ¿Qué pasa, hippie? ¿Viste a alguien por aquí? Pelos, Sí, no veas. Mira, mira, qué fiesta tienen aquí montada. ¡Ey! ¿Qué pasa, colegas? Todos tienen el mismo peluquero, ¿viste? Casi. Sí, la verdad que un poco hippies. Hola, ¿dónde estáis? Abajo. ¿Estáis jugando? ¿Es el escondite esto? ¿No me he enterado? Estamos abajo en la playa, que hay unos bungalows en una plataforma. Claro, estamos en los bungalows. ¿Dónde estáis vosotros? En la plataforma del agua. Ah, vale, ok. En el minibar ese. Sí. Entiendo. Vale. En la primera... No sé cómo se llama esta mierda. Vale, perfecto. En el primer cacharro que hay para Sí. sentarse. Vale, nos vemos. Ok. Llueve. ¿No te pesó? Un poco, pero ahora ya llegamos. Ay, ay, que me entierro.
Ah, corre, corre, que llueve. Corre, corre, corre. Ay, ¿Qué le pasa? nada. Que es vaga y no quería andar. ¿Será floja? Sí, soy. Está guay el sitio este. Tranquilito. Ujú. Igual que mala leche, que justo se largó a llover. ¿Cómo? Qué mala leche que se largó a llover justo. Ah, no, pero... Mira, nube pasajera. Llevamos unos días con nubes y chubascos. No, y tanto. Ayer no paró de llover, Flipas. Sí, todo el día. Y hoy tiene pinta de que está por el camino. Bueno, viene el invierno, es lo que hay. Dentro de nada nevará y todo, claro. ¿Sí? ¿Qué dices, tío? Soy Pito o Hans, yo que sé, ya como Hola. conoce la gente. Sí, ¿qué tal? Tengo lo vuestro. ¿Vamos para allá o...? ¿El qué? Espera, que me pillas desubicado. 10 chalequillos. Ah, es que ahora mismo no me pillas fuera del barrio. ¿Te pego una llamada en 10 minutos o así? ¿Te parece? 5 o 10 minutos. Vale, pues sí, o bueno, pasaros por el Badulaca y os lo damos. Vale, pues me paso por el Badu en 5 o 10 minutos. ¿Queréis algunas balas o alguna pipa o algo? En principio, no. ¿Eso que te los pidió Cap? Sí. Vale, pues hablo yo con ella a ver si quiere pedir algo más. Vale, vale. Pues venga, hasta ahora. Venga, tío. ¡Ay, Dios! Chicos, ¿cómo que chicos? Yo te mato. La voy a llamar. Si puede ir ella, tú. Mirar grafitis. Sí, claro. Ahora mismo. ¡Mierda! Joder, a ver, ¿qué más dijo? Vale. Sí. Disculparme un momento, ¿eh? Dígame. Hola, jefa. Hola. Hola. Me acaba de llamar el Te iba a pito. llamar jefe, pero no eres jefe. Dime. No, sí, tóxico o lo que me quieras llamar, da igual. Mierda, que me meto en el sí. agua. Dime. Me acaba de llamar el pito este. Sí, Hans. Sí, que no sé qué de unos chalecos. Le pedí 10. Ah, vale, nada más. Sí, tranqui. Por eso le he dado tu número para que te llame y los pagues tú. Vale, perfecto. ¿Vale? Me parece bien. Dime. Me dijo si queríamos algo más. Nada más, ¿no? No, porque ya pedí, o sea, ya hice otro encargo a Ok. los otros. Escúchame una cosa. Podrías Dime. mandar a los chicos a que busquen grafitis. Vale, sí, sin fallo. El Vale. tema es que no se metan en barrios Hola. ninguno, ¿sabes? No, claro, los que estén así más Claro, visibles. claro. Y bueno, la cámara ya la tienes. O sea, ¿sabes dónde está? No está allí. Sí, claro. Guas. Se me ve Estás- demasiado, gordito? Estás muy ocupada ahora mismo. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues porque había que ir a buscar los chalecos esos. Y yo también estoy aquí un poco liado ahora. ¿Dónde estás tú? En el Pacific. Nos colamos. ¿Estás beboteando? No, ¿qué va? Dale, no pasa nada. No pasa nada, me acerco yo y no te Nah, preocupes, si ¿vale? puedes, ¿eh? Si no, voy yo. No te A ver. preocupes. Qué god se ve. No te preocupes, le digo que se pase en un momento y ya está. Disfruta. Vale, Vale, perfecto. vale. Chao, Venga, chao. anda. No hay tampoco jaleo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Con quién hablas? Dame un segundo. ¿Hola? Nada, Luca, pero está triste. Luca, Luca lleva así todo el día. Fui antes allí al tal y es que no habla siquiera, tío. Ya, Está- no sé por qué. Algo le está- pasará. Lleva días así, ¿eh? No es de ahora.
Lleva días así que está cabizbajo. No sé, no habla mucho. El otro día me dijo que era fiebre, que tenía fiebre, pero no sé. ¿Sabes? Yo qué sé. Tienes fiebre, no... Estás mal un día. Al día siguiente le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que ya estaba bien. Lo dejaría a la chavala, yo qué sé. Sabes que iba a tener un hijo, ¿no? ¿Qué? Pues, sabe Dios, tendrían algún problema ahí, yo qué sé. Serán rollos personales. ¿Te dijo algo? No, la verdad, porque yo iba a ver que era hoy para hacer unas fotos. Y me ha Ajá. dicho, lo dejamos para más tarde porque estoy cabreado, tal, no quiero saber nada de nada. Bueno, pues... sí, si está cabreado ya se le pasará. Digo yo, claro. Claro, pues, a ver. Tendrá sus motivos, no sé. Hablé con K, me dijo que a ver si nos encargábamos de eso, de sacar las fotos a los barrios, Yo sé dónde hay uno. a las UBIs que nos están mandando, ir allí a sacarle fotos. Vale, yo sé dónde hay uno, ¿eh? Sabes, pero sí, pero es que eso no creo que sea tan Sé sencillo. dónde está, ¿eh? Ya, pero no sé si es Porque tan lo he sencillo. visto. No es tan sencillo, no sé, me parece arriesgado, ¿sabes? Eso es algo que tenemos que ir, deberíamos ir varios. Yo hay un sitio que voy con Tai, ¿vale? Y Ajá. es donde el lago que hay unas escaleras que justo en medio hay una plataforma. En Vinewood. ¿Lago? Por la zona Sí. de Vinewood. Vale, Sí. ¿sabes cuál te digo, no? El lago, Mirror, arriba. Sí. Claro. No. El lago que hay, joder, donde las casas ricas, arriba el toro. Sí, claro. ¿Vale? Que hay un lago que tiene una plataforma en medio que puedes pasar. No el de Mirror, el otro, que es una pasarela de madera. Y la plataforma es de madera, que es como rectangular. ¿El cementerio? No. No, pues no sé, me tienes que llevar ahí, nunca fui. Pues. ¿Dónde está diciendo? Abre el mapa. Sí, lo tengo. Vale, mira el hospital. Sí, lo tengo. ¿Ves arriba que hay un lago? En Vinewood, arriba. En Vinewood Hills. Sí. Vale, pues ahí hay una casa blanca que en la terraza tiene un grafiti rosa. ¿Un graffiti? Sí, un graffiti como de color rosado. Hostia. En las casas esas de arriba. Sí, pero es que ahí es donde vive. Ahí es donde viven los japos. Pues eso. ¿O va a ser rosado? ¿Será morado? Bueno, rosado, yo qué sé. Yo te digo que ahí he visto uno. Están yendo a verlo. Vale. Esta gente. Pero sí, ahí viven los japos y por ahí pasa mucha gente. Vale. No, pero simplemente es para ubicarse, ¿sabes? Para ir teniendo referencias. De todas formas, a ver, nosotros nos llevamos... No es que nos llevemos bien, pero hablamos con todas las organizaciones. Yo creo que lo mejor sería preguntarles directamente, ¿sabes? Es en plan... Te digo yo que la mayoría nos van a decir que sí. Ya. Es que nos van a dejar sacarle fotos, nos van a decir dónde están. En vez de ir a las escondidas por ahí, que incluso les puede parecer mal si nos pillan haciendo las escondidas, ¿sabes? No sé. Pero vamos, lo que manden. Sí, podríamos hablar con ellos. Claro, es que yo soy más de hacer las cosas con cabeza, ¿sabes? A ver, somos... La gente nos respeta, somos grandes. A ver, las cosas como son. Somos los más grandes, diría yo, ¿eh? Claro, que nos vengan unos pequeños a nosotros a preguntar, obviamente es raro. Pero que vayamos nosotros a preguntar por eso, pues tampoco lo veo tan descabellado, ¿sabes? No sé. Es que hasta con los chinos, que ahora parece que nos llevamos medianamente bien. No creo que pongan pegas, ¿sabes? Ya. Bueno, vamos con las chicas o que están solos. Sí. Perdón. No. ¿No qué? Que no se ha bañado. Ah, pero está fría el agua que te flipas. Ni hoy ni ayer. Qué asco. Eso le he dicho yo. Iba a hacer mucho frío. Ay, pues vale.
Yo metí los pies allí y está fresca, ¿eh? Está fresca el agua, ¿eh? Madre mía, ¿qué pasa con el móvil? Dios. Ay, un poco de relax después de un día de trabajo, ¿eh? No rasque bola hoy, pero bueno. ¿No has trabajado? ¿Qué va? No tenía una plata, no hice nada. Hoy estoy de cone. Hoy soy un cone de la vida. ¿Y tú has trabajado con él? ¿Yo? Sí. No. Lo único que he hecho es mover lo tuyo. Qué fuerte. ¿He trabajado yo más que vosotros dos? Increíble. ¿A poco? ¿A poco ya mucho? Sí, me he Increíble, terminado pero de cierto. plantar todas las semillas y he trabajado en el gimnasio. Ah, ¿necesitas más? Sí. Pues luego te las doy. Tenemos que ir, yo tengo que ir de vuelta. Sí. A ti aún no te pagamos nada, ¿no? Eran No. 36 9.000. plantas. Sí. Pues luego, si quieres, vamos. Rato a plantar, de chill. Yo no. Tú no, porque tienes Yo el no. horario arreglado, claro. ¿Qué te reíste? No lo tengo arreglado, que mira qué hora es. ¿Por qué te reíste? Porque yo no voy a ir a plantar. No, ya, Bueno, si no, les haces compañía. no lo decía por él. Ya sabía que no iba a venir. Pues haces compañía. Que también está bien. Y tanto, pero es que no lo entiende. Nos recogen las plantas que se nos caen por el acantilado. Seguro que, Unos mates. seguro que prefiere ir al gimnasio. ¿Mate? Sabe mal. Sí, me hace... No, bueno, me voy. Siéntate, ¿A qué sabe siéntate. el mate? Que es como un té, ¿eh? Es amargo. Eh, Y muy caliente. No es amargo, no es amargo. Se le puede poner azúcar, miel, lo que vos quieras. Claro. Entonces ya no es amargo. ¿Pero a qué sabe? ¿A té? Es un tema fuerte, sí, totalmente. Sí. Y lo tomáis muy caliente. Muy, muy, muy No. caliente. No, No, solo lo probé una vez y casi me escaldo la boca. pero depende de la persona. A mí me gusta, no me gusta muy caliente a mí. Porque me quema Dios la lengua. mío. Claro, Ah, es que a mí me quemaron la lengua, la garganta y todo lo que había por ahí dentro. En Paraguay toman el tereré, que es la yerba mate, así como el mate, pero en vez de agua le ponen jugo. Zumo. Zumo bien frío. Es riquísimo. Que mezcla Sí, muy claro. puede estar más rico, sí. Joder, yo probé una vez el mate, me quemé la boca, con la boquilla esa, ¿vale? Sí, sí. Literal. No, a mí me gustaban las bebidas frías. A ver, tiene su encanto. No, lo dejas enfriar y ya está. A mí el té me gusta, pero a mí el té me gusta en leche. Está más Sí, bueno. es como estar bebiendo manzanilla 45 minutos. Tampoco te pases, tampoco están así. $45 minutos, porque claro, porque lo van rellenando eso de agua. Claro. A los poquitos, agua hirviendo para adentro, agua hirviendo para adentro. Ya está con el móvil, de verdad. ¿Quieres saber qué estoy haciendo? No, gracias, no me importa. Estoy mirando GIFs. Ah, genial. Mucho más entretenido que hablar con nosotros. Sí, No, sí, sí, no, sí. pero es que lo estoy mandando, terminé de mandar, es que estoy buscando uno en específico, por eso. Ah, vale. Lo mando y ya está. Muy bien, muy bien. Genial. Nada, te entiendo. Un gato con corazones Bueno, nunca ya falla. está, ya está, ya está. Ya dejé el teléfono. Los GIFs de gatos nunca fallan. Yo uso A mí me mucho gustan más los gato. monos. ¿Los monos? Sí, ¿Los qué? los monos. A mí me gusta el gatito que ves a la cámara. Ujú. Ese lo uso mucho.
Creo que deberíamos ir al barrio un momento. A todo esto. ¿Qué pasó? Vamos. Tengo que dejar algo que tengo encima. Bueno, vamos. Es algo importante. Yo tengo 6.000 en efectivo encima, no sé. Ah, bueno. Pues igual deberías ir al banco a dejarlo. Dámelo que te Sí. lo guardo yo. No, no. Conmigo No voy a estás caer en seguro. eso. No voy a caer en eso. No confío. No confío. No confío. Así bien me lo gastaría en alguna tontería. En el vanilla. Yo en el vanilla no. Yo creo que se lo gastaría en buscar el cuarto muñeco Chitos para de... Tyson se lo gastaría, se los vendo yo. Se ríe porque es cierto. El que se ríe otorga. Di, ¿No era di el que que se sí. calla? Pero bueno. Exacto. Sí, ya sé. Pero Bueno, cada uno lo utiliza como quiere. No te inventes los refranes. Alguien se lo inventó la primera vez, ¿te das cuenta? Ya. qué lento que caminan, chicos. No todos tenemos tantas ganas de mear. ¿Están en un cajero? Vamos, en cajero no puedes meter el dinero. ¿En serio? Claro, Qué mierda. en serio. Bien, gallego. Me ha ¿En gustado, ¿eh? serio? ¿En serio? Claro. Claro, Pituquiña, tienes que ir al banco. Gallego, eres sí que ¿Qué? me has hecho reír, ¿eh? Joder, a veces se lo hago, ¿no? Otras veces te ofendes. Pero lo intento siempre. ¿En serio? En serio, vente conmigo. ¿Puedes? Sí. Estaría buscando gift de gatitos. No estoy buscando gifts. Gifts. Si querés encuentro un par y te los paso para que los uses. No. Ah, ya sé dónde podemos ir. ¿A dónde? ¿A dónde? Al mejor sitio de la ciudad, a la terraza del Gallego. Eso. Vamos. Claro. El otro día llegamos allí, no sé quién venía conmigo, y nos encontramos a Luca con la novia, allí en la terraza. Qué incómodo. ¿Estaban follando? Bueno, no. Pero me hizo gracia, porque es en plan, oyes, parece un local público ya. Interesante. Apaga la radio. Próxima salida a 300 metros. Hostia, el señor del tiempo. Este es el que nos anuncia los nuevos lechugancos. Tienes el cacharro escacharrado. El cacharro es cacharrado, el helicóptero ese no nos sigue, ¿no? No. Pues nos vamos todos presos, Yo no caigo solo, Yo me tiro el coche en marcha. Y yo también. Ya. Yo le digo que me han secuestrado. Si nos paran ahora mismo, vamos todos a la cárcel. No, señor agente, a mí me han secuestrado. Bueno, de hecho no sé por qué salí por aquí, pero bueno, da igual. Volvemos a entrar. Eres completamente... Ruta turística por la autovía de Los Santos. Hoy a mi prima le rompemos el horario. Sí, Es que no sé para qué lo quiere arreglar. porque tengo que hacer cosas por la mañana. Bah, ¿qué Pues puede haber más carnet. importante? Como sacarme un carnet. ¿No te llega con uno? ¿Quieres otro? Exacto. No tienes el de identidad. ¿Para qué quieres el de conducir también? Para cuando me pare. ¿Hola? Para cuando me pare. ¿Veis mi televisión? ¿Eh? El de No. identidad yo lo saqué recién ahora. Te han 3 meses. robado.
Te han robado, Gallego. ¿Me han robado? Curioso. Voy al baño. Vengo ahora. Me han robado la casa. Ay. Tan, 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 tan. Vale, todo ready, todo ok, todo correcto, vamos para adentro. Ay. Ay. 2:30. Ahora nos iremos a plantar después del reinicio de las 3. Iré con Gwen a plantar seguramente. A ver si le apetece. Así no tengo que ir solo. Y hacemos algo productivo. Porque al final hoy no hice nada. Y este café no me está haciendo exactamente nada. Y eso que es casi medio kilo. Medio litro. Ay. Un poquito tontao. Chocolate, chocolate. A tomar por el culo. Me cago en Dios, ¿dónde aparecí?
Primero voy a dejar la hierba ahí. Voy a dejarme de tonterías. Y ahora vamos. $1.700. Aseguramos que esté ahí. 1.700. Puta madre. ¿Y mi casa? Ah, vuelvo a tener mi casa. ¿Qué hacéis? Ay, no, llego. Hasta que lo parió. ¿Qué? ¿Qué pasó? Quédate quieto. Ah, vale. Le decía con el que. ¿Cuántos recuerdos en la terraza, Y lo olvidaron todos ya, seguro. Sí, le dije. ¿Sabes qué le dije? ¿Sabes qué le dije? Le dije que me ¿Qué? cuide porque me va a perder. Porque yo tengo amigos nuevos. Que me cuide. Para que te vea lo que dura los mejores amigos gallegos. Ya te cuido yo, no te preocupes. Sí, vos me cuidas bien, gracias. Para que veas. Que mira, ¿qué dices tú? ¿Para que veas el qué? Dice, No. yo estoy conociendo nuevos amigos, cuidado que me olvido. Bueno, mientras Así sean duran amigos. Los mejores amigos. Mientras sean amigos. No, como si no son amigos, a mí me da igual. ¿A ti sí? Sí. Claro. Bueno, bien. Bueno, me refiero, si quiere tener una relación que la tenga. Perfecto. ¿Por qué no iba a estar yo contento? No sé si está sí, todo bien, listo. Sí. Claro. No hay nada más bonito que ver una amiga que aprecio tanto. Seguir con la vida. ¿Qué recuerdas, Madre. joder? Ya te digo. ¿Por qué dije joder? Joder, qué rico. Me lo están pegando. Me lo están pegando eso. Mucho rico. Claro. Mucho bueno. Esa fue una imitación de Cone. Oye, no nunca digo mucho rico. Yo digo mucho Sí, bueno. decís mucho bueno. Claro. ¿Y yo como digo? ¿Yo como digo? Obvio. No, ¿y qué más? Oli, chuchu. ¿Cómo? ¿Cómo? Chuchu. Oli, chuchu. ¿Cómo que chucho? Sí. Porque un día atendí a Chuchu por teléfono cuando estaba delante de él y le dije, Oli, chuchu. Y quedó. Y me hizo gracia. Y ahora, a partir de ahora, cada vez que la veo, Oli. Obvio. Oli. Me hace bien. A mí cuando me contesta también me dice, sí. ¿Qué problema hay? Oli. Claro. Oli, allego. Qué disgusto, güey, qué disgusto. ¿Por qué? Ayer me dice, estoy triste, tal, y yo todo preocupado la llamo para ver qué tal está y todo. Y hoy me dice, ten cuidado, estoy teniendo nuevos amigos, ten cuidado, a ver si me voy a olvidar de No, ti. yo, Claro. no fue así. Yo lo que me refiero es que me cuides. Es que ya te adelantaron por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Te adelantaron por acá. Bueno, me parece bien. Claro. Perdiste el Nunca tren. nadie te va a adelantar, Cone. Vos sos único en mi vida. Igual que Gallego, igual que Chuchu, igual que todos son únicos. Pero lo que voy es que cuides la amistad. Que tampoco me descuides la amistad. No otra cosa. Están hablando de cuidar amistades. Ay, le estoy hablando Que se van a tengo el perder. teléfono en la mano. Le estoy hablando y tengo el teléfono Sí, en la mano. locos. es muy feo. Te están hablando de cuidar amistades. Sí. Sí, que yo le dije que... No le dije que... Que cuide... ¿Cómo fue que lo entendió él, Gallego? ¿Qué me dijo?
Sí, que voy a olvidar de él, que algo así. Claro. Y yo le dije que cuide la amistad, que hay que cuidar la amistad. Que si no la amistad se muere. Depende de la amistad. Obvio. Si es una amistad tipo de cactus, no se muere. Si No. es tipo bonsai, sí se muere. ¿Eh? Los cactus ya son buenos amigos. Tú le das un abrazo y te pinchas. Es verdad. No, pero los cactus son buenos amigos. Pero no se mueren. cuidarlos. Claro, no tienes que cuidarlos. No necesitan cuidados. Y los bonsai sí. Eso es a lo que se refiere. Sí, pero el bonsai es demasiado trabajo. Y por Claro. eso no están entendiendo la metáfora. ¿Y tú qué eres, güey? Yo soy cactus. Un tosho, lo que viene siendo. Yo soy un cactus, esos que son gigantes como un... Ah, eres un toshiño. ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que es un tosho? No. Búscalo. A ver. Mm. Una planta. Lo tiene que saber, lo buscó el otro día, ¿no? No estaba ella. Estabais vosotros dos solos. Ah. Tosho, con X. Ah, no. Estábamos con otra. Sí, con otra persona, sí. Sí. Ya me sonaba a mí que había otra persona. Sí, estaba otra persona también, sí. Sí. Ulex Europaueus. Que tiene una flor amarilla. Sí, esa soy Claro. yo. Sí. Es bonita, pero pincha. Madre mía, el gallego no se acordaba ni de que fue contigo con quien lo buscó. No se acuerda nada de mí. ¿Cómo? Me odian. No, he sido yo. La La que única no se que me queda acuerda. acá es a ella. Después ustedes dos me odian a mí. Que no, que el otro día estaba Tai, no estaba ella. Ya, Bueno, ya me encima. ¿Qué pasa? Nada. Claro, es compañera de dije, lo trabajo, pensé. eres mi prima. ¿Y mi amiga? Claro. Yo puedo ser amiga de todo el mundo. Claro. Sí, ¿Por qué no? sos muy simpática. Y mi amiga también. También. Bueno, soy tu prima. Digo yo. No digo Tai. Ah, No, Tai no es tu amiga. ¿es tu amiga? ¿Eh? Pasa palabra. ¡Ah! ¡Míralo! Así te hace. ¿Eh? Así te hace. Seguro. Mira cómo se ríe. Nos estamos conociendo. Ah, claro. Es lo que se dice de los desconocidos. Y es lo que le he dicho a Gwen antes. Al igual que la conocí a ella, estoy conociendo a Tai. Claro. No, pero es diferente igual. Porque con Tai ya sabes que hay una atracción desde el principio. ¿Cómo que es una traición? Atracción. Que había una atracción desde el principio. O sea, empezaron a conocerse después de saber que había una atracción. Nosotros empezamos siendo amigos. Y yo con Tai también. Pero sí, cuando conocí a Tai tenía novio. Claro, y lo dejo por ti. ¿Qué le pasa? Sí, perdón. Hasta luego. ¿Qué dices de que Tai lo dejó con el novio por mí? En ningún momento. Lo dije por decir, hombre, por picar, ya sabes cómo soy. Si yo no sé ni quién es su novio, ni y poco menos que sé quién es ella. ¿El de la Su fábrica de exnovio chocolate? Charlie. No, el del Gatarot. No sé quién es. Es un amigo. Cambiemos de tema. ¿Por qué? Porque cambiemos de tema mejor. Este tema es muy tenso. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Se está moviendo. Pareces el fantasma del Famofobia. ¿Viste el juego de Famofobia? ¿Jugaron alguna vez? Sí. Cuando te ataca el fantasma que empieza a hacer... Hola, Oli, ¿dónde estáis? en el barrio. Ah, ok. ¿Estás con ¿Por el qué? chino? Que no me contestaba en radio. Bueno, yo estoy aquí en la terraza, de atrás, mi casa. Ah, vale. Pero Escucha, adelante no en había un nadie. ratito iremos a procesar, ¿vale?
Vale, ya tengo las bolsas de María que habían desaparecido, las encontré ahí en el cajón. ¡Ay, una paloma! ¡Qué bonita! ¡Oh, un pájaro! ¿Cuánto? Un pajarito. 1000 bolsas. O sea, tenemos que tener 2000, ¿no? 1700 quedan. De locos. Genial, vale. ¿Y qué Pues vamos nada, a ahora procesar? voy- ¿Hay ramas? Sí, ramas. Ah, bueno, No, sí, no fuimos a procesar todo lo que teníamos antes. Hay coches y todo. Ah, vale, vale. Pues luego, ahora después de la tormenta hago un recuento de lo que haya y vamos. Vale, perfecto. Ahora voy para el barrio que estoy con los chalecos. Vale. Dale, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, vamos a laburar. Malas noticias, pequeños saltamontes. Tienes que ir a trabajar. Hay que trabajar. ¿Me llevan? No puedes. ¿Cómo? Hasta que tengas el pañuelito. Ah, no me llevan, se me llevan al trabajo. Y ahora te llevo, A mi yo ahora te trabajo. llevo. Igual. Si querés ir plantando Pero- mientras tanto, sí. Lo quiero, ¿eh? Va a llover. ¿Lo quieres? ¿El que quieres? Sí, me gustaría. La verdad que Vale. lo pensé y me ¿El gustaría, que quieres? pero no sé si hoy. ¿El pañuelo? Ujú. Sí, Gallego me lo ofreció. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo yo. Bien, bien, me ¿Por parece qué? bien. Ah, vale. ¿El silencio qué fue? ¿Qué fue ese silencio? Dame semillas antes de que os vayáis, ¿no? Pero yo me quedo Sí, aquí sí, sí, con sí. permiso. Estará muy bien trabajar. Te las traigo. Didier Cone. Dime. Bueno, dijo que sí, ¿no? El gallego está contento. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ir a procesar, me dijo que ahora. Aquí no hay semillas, colega. Voy a ver si hay allá. Pues ahora voy a procesar perri. Ya, no, después. Si está, si no, da igual, tampoco. No te rayes, Sí. O que é o fleco no la ve a querer. Eso ya está hablado, hombre. Sí. Ya está todo hablado. Si ella quiere. Nos viene bien. Trabajadores nos viene bien, siempre. Si al final va a hacer lo mismo que está haciendo, que es plantar. La única diferencia es que va a poder venir al procesado. Y poder vender para nosotros. Y poder estar con nosotros. Y al final se lleva bien con todos los del barrio. Que trabajan, la mitad trabajan con ella allí en lo de los cómics. Y es lo que le dije yo. Nos viene bien. Es una chica activa. Vale. Hierba. Venía por semillas. Todo lo que sea gente activa nos viene bien. Hostia, pues estamos en la mierda de semillas, ¿eh? Tenemos que hacer más semillas. Voy a darle a ella 100. Y hay que ponerse a hacer semillas como animales. Te lo voy a poner ahí en el grupo. Y poder hablar por radio, ¿sabes? Sin tener que andar con el teléfono, esas cosas, está bien. Que esté en el barrio, está bien. Y la prima de Cone debería de meterse también. Lo que pasa es que como ella es temporal, porque solo es mientras está de vacaciones. Entonces por eso no quiere. Pero debería de estar también en el barrio. Y al final está todo el rato con nosotros. Hola. Hola. ¿Qué estás observando tu nueva casa? ¿Cuál casa? Mi casa está allá arriba, ¿eh? Está más chula. Está allá arriba mi casa. ¿El qué? ¡Ay! Hostia, perdón. Dios. Perdón, gallego. Buenos días. ¿Cómo Sí, estamos? perdón, ¿no? Hostia, perdón. Me vas a decir que fue sin querer, ¿no?
Madre que te parió. Estoy muy enfadada, lo pagué contigo, perdón. Claro. Bueno, si quieres... Sí, sí, podéis golpearme. Podéis golpearme lo que queráis, que igual me gusta. No, bueno, no lees nada más. ¿Qué hacéis? Qué turbio. ¿Qué andan haciendo? ¿Tienes sitio en los bolsillos para guardar esto? Sí. Oye, Vale, el chino que toma. no me coge el esto. Qué raro. Pues no lo sé, el teléfono tampoco. Hola. Hola, ¿cuándo es el casamiento estás? final? Ahí tienes. ¿Y este chico? El casamiento no lo sé, todavía queda, Listo. ¿Está bien Todavía vos? Mañana queda. me planto todas. Muy bien, la verdad. Me alegro un montón. Contenta, Perfecto. Estaba ahí Me alegro. a hacer unas Te compras. has hecho una... mi trabajadora favorita. Más guapa, ¿eh? Ay, gracias. Es que trabajo ¿Qué mucho. hacéis charlando? Tenemos el mismo tatú. ¿Cuál? Tenemos 2 mismos tatús. Epa, ya ves. Sí, 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 sí. Buen gusto. Y si las lindas se ponen los mismos tatús. Así es. Pues yo no tengo tatus. Bueno, Tenés que ponerte los tatús. así se mira, ponen mira para mi momento acá. ¿Qué pasa? Espera, lo ves ahora. Ah, ¿esto o qué? No, no es eso. Ah, Pero vale. para, deja de moverte. Vale, tranquilo. Ahí está. Saca el móvil, anda. Ujú. Ay, Dios. Y esta. Opa. Es un filtro nuevo que tengo en la cámara. ¿En serio? Sí. Te deja la piel como la de un bebé. Hostia, pues ya, pero escucha, se ve bien, ¿eh? Sí. O sea, quitando los filtros, quitando los tatus, se ve bien. Sí, se ve bien. Pero, ¿y eso? Y no sé. A ver. ¿Qué es este? Qué raro. Mira, que ¿Filtro sí. gratis? Sí, es un filtro mágico. Qué extraño. ¿Y la gente dónde está? No tengo ni idea. Muchos seguro que están en la tienda de cómics trabajando. Esperando Nunca me a que se le dé escuchas. trabajo. Luca estaba de bajón. Luca está triste. No sé por ¿Qué qué. le pasa a ¿Sabes Luca? que le pegó a Chema porque se lo merecía? Luca no sé qué le pasa hoy. Ya ayer y antes de ayer. Está un poco de bajón. Luca, he visto a Natasha ahí jodida, con la policía, en un control. Estaba enfrente de Lu, no sé ya si o se la han llevado a comisaría o qué. ¿A Chema? ¿Cómo? ¿Por qué le pegó a Chema, digo? Pues porque Chema es un bocazas. Le pegó a Chema y es que Chema, pues le dije, mira, Luca va a ser papá. Y dijo, ¿ah, sí? ¿Y por eso le pegó? Dijo, Ah. sí. Y me dijo, ¿de quién? Y le dije, Natasha, de una de amiga del gordito, de mi futuro marido. Y dijo, con Natasha, la que estuvo con Mortadela. Y coge y suelta la cara de Luca. Joder, esa tiene el coño más suelto. Esa ha estado con media ciudad. Madre mía. Y en 6 semanas ha Se chivado podía a ocho. haber ahorrado el Pero comentario. ese comentario no venía muy... No sé. Y además, ¿qué información tiene él para decir eso? Claro, entonces cogió Luca delante de mí y obviamente yo le di permiso. Hombre, Y lo raro es que no le dieras tú. Exacto, y ¿Le coge y dio le ha un puñetazo? dicho... ¿Cuál? No, y mucho más. Le ha dicho, para gato, Poco, me con parece. eso no, con mi mujer no, gato. Palaste. Hombre, Qué lindo igual que lo defienda así, ¿eh? sí, normal. Obvio, claro. sí. Hermoso, Le es dije lo que más no lindo era... que puede hacer una pareja. No es un comentario ni que debe hacer, ni que le importa, ni... Que no. Está muy mal dicho. Entonces le he dicho, vale, Muy lo que quieras. desubicado. Y coge y encima le saca el hacha. Le digo, guarda el hacha porque como le Sí. encima le des un hachazo a Luca, cojo yo y te pego con el hacha. A ver. Y nada, No, se cualquiera. cabreó y se fue pa'l pingo. No, Me parece pero... puñetazos igual, ¿eh? Poco me parece. Ya, Lo, ya. lo raro es que no le hayas dado tú. Ya te lo digo. No, Conociéndote. Porque yo le dije que le mandase al hospital, entonces pues tampoco Ya. le dejé que lo hiciese él porque me parecía lo más lógico. Sí, bueno, está bien. Y bueno, eso pasó. Pobre Luca. Es Chema y su lengua. Ese es el gitano, ¿no? El que yo me Sí. he Mi encontrado hoy. hijo, es mi hijo. Hombre, Ah, que es chino. tu hijo. Bueno, que Es- se es cuide, muy- que le van a cortar la lengua así así. Claro, es muy joven.
En un interrogatorio. Ajá. Sí. ¿Qué edad tienen, Chema? Pues no tengo ni idea. 20 años. Por ahí andará. No más. Es chiquito. Sí, 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 sí. Ah, espera. ¿Te han pillado con semillas? Vale, cuéntame. Y no se pinchó Bueno, piedras. sí. Gracias por Pues es la llevarme. vida. ¿A dónde? Sí. Al Ah. trabajo. ¿Eh? Al trabajo. Al trabajo. ¿Cuándo? Ahora Te que pedí quería que ir me al lleven. trabajo. Ah, pues vente. Vamos. No, pero no, ya no llegamos. ¿Cómo que no? Llegamos. Bueno, no, ahora no. Te llevo después. Ahora en un momento. Ay, pobrecito. Igual, mira, ¿sabes a qué me vas a acordar esto llegó? ¿Qué? Cuando me dijeron allá, me dijeron puta. Ah, que sí, Nadie el me otro. defendió. Hubiese sido lindo que alguien. Ah, bueno. O sea, que actuara como actuó Luca. Hmm. Lindo. Sí. Es muy valioso que alguien te defienda. Para mí es lo más importante. Como lo que no hizo Hood, básicamente. Exactamente. Claro. Así está donde está. Bueno, ya te defendiste tú. Ay, pero qué tierno. ¿No sí, apuñalaste al nota? Sí, pero qué tierno. Me da ternura que la defienda así. Hombre, normal. A mí dicen eso de mi pareja y vamos, es que pegarle es que me parece poco. Mal, a mí, no sé, unos agujeritos en el estómago. Madre mía. Unos. Unos. Bueno. O lo entierro, así de claro. Te lo digo. Sí, Depende. totalmente. Pero bueno. Hay un momento aquí atrás. Madre mía. Madre mía. Madre mía. El puto Yolo, cómo duerme, cabrón. Bueno, ya voy a hacer yo semillas después. Después, ahora. Vale, esto está. Esto está. Tenemos todo correcto. Voy a ir un momento al baño y vengo. Y arrancamos. Qué buenos cascos de Dios.
Cuando acabe con las 100, si quieres cambio las semillas. No, porque eso es más difícil. No sé cómo habría que pagarte eso. Porque en teoría las semillas macho no se las damos a nadie. Porque si le damos las semillas a macho a alguien, tú imagínate que te roban. Que alguien te roba y tiene semillas macho encima y hembras. Le estás dando a esa persona el poder de poder multiplicar las semillas, lo que le salga de las narices. Y sería un descontrol. Entonces las semillas macho solo las movemos nosotros. Si nos cogen, si nos roban a nosotros. Digamos que son mucho más valiosas las semillas macho. Son las que mueven todo, básicamente. Pero nada, ahora iré a plantar y ya las multiplico yo ahí. No pasa nada. Bueno, a ver qué dice acá, porque decía de ir a procesar. Ahora veremos. Hola Nila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, estoy leyendo lo que pusiste. Pues lo que te dijeron, asegúrate de que no la tenga el otro. Pues a ver si lo tiene grabado. Si lo tiene grabado, meterlo en el ticket y tal. Si no, no le deis más vueltas. Si se perdió una pipa, pues se perdió una pipa. Tampoco pasa nada. Pues entonces no le deis vueltas. Da igual. Dile que vale, que ya está. Y no le deis más vueltas. Al final que era una Walter, ¿no? Más que nada porque si le piden su POV y no lo tiene, pues igual le dicen algo. Tenéis que intentar grabar siempre, pero si no es una movida, para vosotros. Vamos para adentro. Pero vamos, que no pasa nada. Una pipa. Una cosa son los 1000 de hierba que habían desaparecido por la tarde. Que ya recuperamos. Pero una pipa, bueno, más. ¡Ay, qué hambre tengo! Sí. Sí, lo suyo es grabar todo, si podéis. Eso con el OBS, ponéis el OBS a grabar y ya está. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué dices? ¿Qué dices, hermano? Tengo mucha hambre, ¿tienes algo de comer? Sí. Y no quiero salami. Gracias. Son bugs con el inventario, está muy bug. En el almacén desaparecen muchísimas cosas constantemente. Por eso intentamos tener un control más fino con esas cosas, ¿sabes? Porque a la mínima que desaparezca algo, pues nos damos cuenta a tiempo. Dame dos. No, toma todas, que voy bien de agua. Escúchame, Gallego. Tengo que hablar contigo, una cosa muy seria. Ven. A ver, cuéntame. He
He hablado con Gwen y le he pedido por favor que no haga el tonto con las fotos. Ya sabré de cuáles te hablo. Y me sí, dice, claro. no, tal. Y me dice, a no ser que me hackeen el móvil. Yo te lo digo, me está dando de que va a intentar joderme por algún lado. ¿Vale? Y me lo estoy oliendo fuerte. Tío, pero si te aprecia. Vale. Yo aviso, como haga algo con esas fotos, lo más mínimo, la voy a matar. ¿Y por qué no hablas con ella directamente? Porque se lo he dicho y me ha vacilado con lo de que si me hackean el móvil. ¿Pero por qué no hablas con ella directamente? Le dices que las borre. Le pides que las borre. Amablemente, como amigos. ¿Y si no, qué hago? ¿La pongo una pistola en la cabeza? No, pues si no, pues tendrás que confiar. Es tu amiga, ¿no? A ver. Creo que ahora mismo necesito que tú me ayudes y que se quite esas fotos del móvil. De alguna manera u otra. Bueno, hablo yo con ella. No te preocupes. Y Yo que le la digo. borre. No me fío de ella. Vale, Yo pues se lo le voy a digo. contar a Tai, ¿eh? Pero Pues es mejor que no se lo cuente. Si les borra, no Pues, se lo digo. pues hablo yo con ella. De Es que todas como formas, se entere Tai, va a ir a por ella, ¿eh? hablo yo con ella, a ver, no te preocupes, pero no sé. No creo que vaya a hacer nada con ella, sinceramente. Yo te diría que lo intentes. Hola, chuliña. Estoy aquí, ¿eh? ¿A dónde vas? Ah, que solo te importa Cone. ¿Qué estás Vale, entiendo. haciendo? Gwen, Hola. lo de antes, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Hablar. Sí. Habla, princesa. Estoy pensando que después de las 12 lo he vuelto a ver. No me iba a llamar. Deja creer. De lo que me dice que no iba a hacer. El jefe está Estoy loco. intentando volver a ver. No sé Sí, dónde está. Si os escucha a los dos, coño, ¿queréis hablar? Sé que te Pero que yo no acompaña, estoy pero en hablando. el fondo estoy sola. Ay, Dios mío, me vais a volver loco. Pero que yo no estoy hablando gallego. Vale. Eso se lo perdono. Estáis hablando. ¿Queréis comunicaros, por favor? Yo creo que está pasando, ¿eh? No, estáis los dos como cabros. Hola. Hola, jefa. Me están ignorando. No, te estamos hablando. Ellos dos me están Pero ignorando. si te estoy hablando. No entiendo nada. ¿Tú me oyes, K? Yo sí, y estás bien putero, ¿eh? Qué facha tienes, amigo, qué facha. Sí, dale las gracias aquí a Gwen, que es la que lo viste. Qué buena eres, Gwen. Gracias. Ah, no lo sé. No. ¿Escuchas el gallego? Hola. Hola. Ay. Pensabas que no te Mucha cera. hablábamos. Tenía un montón Claro. de cera. Ya me limpié. Venga, un momento. Para mi novela. Ven, Para mi ven. novela. Ven. Quiero enterarme. Claro. No, joder, macho. Qué directo. Ahora la protagonista es otra. Ve a hablar, Sacaron a corre. mí Y pusieron a otra. Solo hay una protagonista. Ah, Sí, en este partido solo juegan dos. Ay, vamos. Luego a mí me dejan tirada. Joder. ¿Te dejaron tirada? Sí, mi Sí, novio. bueno. ¿Qué te esperas? Cuidado todo lo que dices de mi futuro marido. Sin vergüenza, cara dura. Que sí, que te jodan. Nada, que hay tensión ahí. Buah, pero lo que no entiendo yo es qué ha pasado. O sea, ella está triste porque le gusta Connie, ¿no? Ah, ¿qué va? Lo que pasa es que no se entienden.
Cone está con Tai, ¿no? Ya lo sé, sí, sí, sí. Claro. Y ella, pues nada, simplemente pues, no quiere nada con nadie. Pero tienen Bueno. tiene unas fotos en su móvil bastante comprometedoras ¿De qué? de Cone. ¿Nudes? Sí, ¿En serio? claro. Y qué Cone no pasa? quiere que las tenga. No quiere que tiene miedo de que haga algo con ellas. A ver, una cosa que hace... Espera, ¿qué hace Gwen con nudes de Cone? Iba a hacer un dibujo, es una larga historia. Bueno, sí, larga y gorda historia. ¿Qué? ¿Se lo has visto? Hombre, hay una foto por ahí. ¿Qué? Joder, solo hay que ver los pantalones. No vas a mirar que estoy casada. Sí, sí, Hola. no vaya a ser que te pueda la tentación, ¿no? Claro. No, es que sé lo que quiero. Claro. Dime. ¿Me llevas al trabajo, por favor? Sí, claro. Bueno, vamos. Venga, anda, vamos. Chao, Todo Vengo ahora. bien. Un gusto siempre verte. ¿Qué cosa me escribes? No tengo tu número, ¿eh? Pásamelo. ¿Qué pasa? Se supone que las ha borrado. Se supone. Vale. Pues confía. No confío. Pues dile que te enseñe el móvil. Pues que No, esto es eso no, sencillo. yo tampoco voy a hacer eso. Confío en que te lo diga a ti si las ha borrado o no. Tengo que ser yo el tóxico, ¿no? Me estás diciendo. Necesito que me hagas un favor a alguien que está aquí todos los días. Sí, claro, yo sabes que te hago todos los favores que quieras, hermano. Pues ese es el que te pido. Igual, no te preocupes. Me encargo. Dele. ¿Pone? Vamos. Y tu quiña, vente conmigo, anda. Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, pituquiña. Ay, pituquiña. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Nada, me pidió que borre las fotos de él. Hombre, Porque me dijo que me va a dar brote y que como que las iba a compartir. Como si yo fuera una loca, una tóxica. no es por Sí, eso. fue con Pero... sí, fue así. Fue por eso. Yo, y aparte también porque quiere que las borre porque va a estar de novio y no quiere que tengan las fotos. Claro, claro, Bueno, ese es el pero igual, tema. yo no voy a hacer nada con las fotos esas. No sé qué se piensa. No es por hacerlas, o por no hacerlas. Es porque, bueno, no quiere, no le da gracia que las tengas. ¿Y tú para qué las quieres? No es quererlas tener, es la actitud que tuvo. Bueno, pero es un recuerdo. Tu puta madre. La gente es gilipollas. Manejan como culo. No, lo que tenía era que haberle chocado. Por anormal. Madre mía, colega. Repito. No sé, yo creo que no es un recuerdo que quieras... Que tengas la necesidad de tener, ¿no? Yo no quiero guardar mis recuerdos con el coño, se ve que él sí. Yo prefiero que no tengas esa foto, sinceramente. Yo si quieres te paso unas fotos nuevas. Una foto. Bueno, pero no es la foto, Gallego, no es la foto, es la actitud que tuvo. Como apartarme y pedírmelo así tan serio. Es como somos amigos, pedírmelo de tranqui. Y de eso de tratarme ¡Ay! como de tóxica. ¡Ay, la concha de la lona! ¿Estás bien, colega? Ay. Lo de tratarme de que las iba a compartir, como no confiar. ¿Por qué las compartiría? No fue nada. ¿Por qué me crees? No soy esa persona. Que no es por eso, no creo que sea por... No, que va. Sí, si me- fue por si- eso también. que habló conmigo. Eso Habló porque conmigo y me, que habló con vos. y, Yo- me- él me y me dijo que... Él a mí me dijo que no quería que tuvieses esas fotos. Simplemente. Y, bueno, pues, puede ser comprensible. La foto. ¿Qué se piensa? ¿Que las tengo impresas, que las tengo de fondo de pantalla? No. Espero que no. No, no, obvio que no. Ni las miro, ni me acordaba que las tenía. No, que se vaya Bueno. todo. No me gustó nada como me trató. Vale, pues yo qué sé.
Sabes lo que tienes que hacer, borra las fotos y olvídate. Yo las borré, ni bien me lo pidió. Y si él quiere apartarse, pues que se aparte. O sea, a ver, yo qué sé, es decisión de él. No te tienes por qué preocupar de eso tú. ¿Entiendes? No te olvides, son recuerdos. Si se llega a apartar de mí una novia, es un estúpido. Lo sé. Si es su amiga. Fue siempre su amiga antes que cualquier cosa. Lo sé. Y se arrepentirá. Pero es decisión de él. Y cuidado vos también, ¿eh? Porque ¿Por así qué? como se aleja de mí, se puede alejar de vos también. Ah, a mí me la pela. Que se vaya. Sí, no me gusta nada. No me preocupa. Bueno. Y tú no te preocupes, que harás recuerdos mejores. Ya te lo digo yo. Bueno, conmigo o con quien sea. Yo ahí estaré. Bueno, gracias por traerme. Nos vemos. Nada. Venga, anda. No trabajes mucho. Luego te doy una llamada, a ver. Mañana te llamo por lo del pañuelito. Mañana. ¿Y hoy no vamos a hablar más o qué? Sí, mensajitos, que te llamo. Bueno, vale. Me parece. Vale, chao, Rey. Venga, anda. Chao, chao. Vámonos para el barrio. Hostia, yo pidiéndole comida al Cone. Y está la guantera llena. Voy para el barrio. ¿Qué le pasa a este coche ahora mismo? Madre mía, está endemoniado. Se puso a 220 ahí en un momento. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Me da la sensación de que corre más ahora el yugular. Ah, bueno. Dale, trabajo hecho. Perfecto. Muy bien. Pero no era... no sé. No le gustó como le hablaste, la verdad. Me la pela. Y a mí tampoco me ha hecho gracia que me diga, no, a no ser que me lo quite unos hackers riéndose. Escucha, Gallego, ¿tú sabes que Gwen le cae mal a Flaco? ¿Cómo le cae mal a Flaco? Sí, sí. No, eso no es verdad. Y conmigo que sí. Hombre, pues a mí no me lo dijo el Flaco, la verdad. ¿Cuándo? Pues las veces que estuve con ella. Claro. Bueno, igual a ti no te lo ha contado. No sé por qué lo decís, la verdad. No, pero el tema de que quiere entrar al barrio y tal. Sí, Habría que claro. hablarlo con Flaco. Ya lo hablé. Ah, ¿has hablado con ¿A la Flaco? sola con Flaco? Claro. Sí, ¿Qué te ha hombre. dicho? ¿No pensás que voy a tomar yo esas decisiones o qué? Sí, sin fallo, claro. ¿En serio? Pues ya está. Hombre, pues claro. Pues entonces ¿Y nada que cuándo? decir. ¿Cuándo has hablado con Flaco? Le mandé un correo. Ah, vale. Ok. ¿Y te contestó y te dijo que sí? Sí, claro. Ok. Y tenemos un mono ahí encerrado, mira. ¿Dónde? En la jaula. Aquí encerrado, en la jaula, mira. Hola, monito. Ay, Dios. Menos mal que está delgado y pasa entre los barrotes. Oh, está suelto, socorro. ¿Qué está suelto? ¿Cómo que es eso? Me están tratando como un mono. Ay, va, salió el mono. Es con cariño, no te enfades. Ay, que me voy a enfadar Es con porque me digan cariño. mono. Pues sí, pues sí. ¿Está todo bien? Muy bien, aquí. Sí. ¿Hay algo Hablando, paseo? Me voy a rodear con la guacha. Eh... A robar con la guacha.
No, hay hasta más tarde, no. Cuando nos Yo juntemos creo unos cuantos, iremos a procesaros. No, o sea, sí, iremos a procesar y luego iremos más tarde a fotografiar armados. Me parece bien. Para ir ampliando que está el tema caliente y estamos... Eso lo hablé con Cone yo antes. ¿Me saque una foto? Venga, yo saco una foto para ti. Todos los barrios nos respetan que flipas. Yo te digo que si vamos ¿Nos respetan? pidiéndoles que nos dejen Nos sacar las respetan. fotos. ¿Tú sabes cuántos barrios tienen nuestras fotos? Por eso te estoy diciendo. Pero que si Pero vamos... porque entran cuando no estamos. Los rosas tienen 4 grafitis y ninguno ha sido preguntando. Para que te hagas una idea. Pues yo creo que si preguntamos nos dejan sacar fotos de la mayoría de barrios. Nosotros vamos a los rosas y nos van a decir que no le saquemos fotos a los barrios, a sus grafitis. No, yo creo que sí. Claro, y con los de los guantes azules ya lo hicimos. De hecho hay que actualizarlos. Yo el de los japos los he visto ya, ¿Dónde tienen uno? Y los japos, si le preguntamos, nos dejarán seguramente también. Vale. A ver, hay muchos barrios que sí... Hay muchos barrios que sí que nos van a dejar. Y la BCK. En la clica, Esos, bueno, eso no sé yo si dejarán. ¿Y Dylan? ¿Quién? Dylan, hombre. Dylan ya me lo dijo. A mí me dijo que lo llame. ¿Qué pasa, tío? Mire para acá. ¿Qué pasa? Voy a sacar una foto. Lo que sí que... Hola. ¿Qué tal? Lo que sí seguramente querrán que les dejemos sacar nosotros fotos, obviamente. ¿Sabes? Sí, bien. Uno a cambio de otros. Sí, bien. ¿Y qué nos interesa de todos los barrios, no? Claro, Vas a obvio. ver por dónde van. Luego ya hacer... O sea, borrarlos es otra historia. Aunque estaría... Claro. Pero eso es más fácil, Pero- lo hablamos con ellos, les decimos por dónde vais a mover y les hacemos las fotos, eso es lo mejor. Claro. Claro, sí. Lo único que, claro, hay barrios que no, tampoco nos llevamos... no nos llevamos directamente. Qué fotones. Me voy a lavar la cara A un ver. segundo y ya voy. Ok. Toma fotón. Toma fotón. 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 Le iba a Y decir si la algo. subo, se corta, ¿verdad? Sí, no salgo. Vaya caca. Ey, José García, ¿sabéis quién es? No. ¿Por? No sé, por saber. Ni puta idea. Yo no conozco ni Dios. Bueno. Haciendo la llamada y... Podemos ir vendiendo y podemos ir a procesar en cuanto 4, Ujú. 5... No, yo no puedo estar mucho. 5... Sí, está bien. Yo no puedo madrugar, Hazlo. yo tengo que madrugar, Dale. Nacho, te voy a no te sacar una preocupes. foto. Te voy a sacar Entonces, ¿te una vas a foto dormir? para Instagram antes de limpiarme las gafas. Va, de puta madre. Sí, yo debería de irme. Movete un poquito para atrás. Cone, Para ¿te atrás. vas a dormir? Yo, como tú digas. Ok, vale. Contadito chulito. A ver. ¿El qué? Aprovecha que tiene buena cara. Dale, antes que me vaya. Antes que me vaya a lavar la cara, dale. Ah, te vas a dormir. Ok. No, me voy a lavar la cara porque Ah, vale. con Estés estas cansada, gafas bonito. no puedo jugar mucho. No sé si me explico. Buenas noches, Conadito. Por el No, móvil. en el móvil porque juego el Free Fire en el móvil y me va... Sí, no, espera, que voy a posar. ¿Así con el skate está bien o qué? Así, como vos quieras. Espera, eso como espera. vos quieras. Ah, que no lo está haciendo a nosotros. Pues dime tú. Si está bien así. Pero con que dicen la misma. Yo, tiene un ángulo muy grande su cámara. Ah, sí. O sea, yo me puedo poner ahí. Sí. Ah, la mierda. Tiene un ángulo. Claro. La mierda, de pues. pez, ¿sabes? Hostia puta. Ah, claro, me quitas el sitio, ¿no? No tengo las gafas puestas, ¿no? No. Joder. Parguelas. Claro, parezco gilipollas. Dale, venga, sáquense eso. Da igual, seguro que hacen milagros con el Photoshop. Pues eso, lo que estábamos hablando, sí que hablé a ver, buen trabaja. Pues como son. No sabe disparar. No sabe conducir, digámoslo así. Pero lo que es plantar, ¿De vender... quién estás hablando? de de Gwen. Gwen. Claro, Bueno, no pasa nada, está para aprender. claro, no, plantar y lo que es plantar, procesar Yo tampoco y sabía vender, sí. conducir, ¿eh? Y soy Ya, una pero es que puta ella, crack. a ella, digamos que, bueno, tiene problemas en la cabeza que no le permiten conducir. Ah, bueno, sí. Claro. Listo, Eso guachín. pasa. Ahora después, cuando las reveles, te las paso.
Genial. Yo no estaba posando. Ah, y las del, Bueno, las del otro día, cuando fuimos allí con la marihuana. Dale, de una aquí. Eso no salieron. A ver, espera. Creo que las editó, creo que sacó esa, ¿no? Sí, pero no las he editado. Ah, qué putada, vale. Pero no están perdidas, ¿no? No, para editar yo. Pero no está perdida, ¿no? No, el problema vale, es que genial. tengo que cambiar cosas de mi ordenador y eso. No te preocupes, sin prisa. Pensé que se había perdido. No, lo único que cuando me pongo pues hago un montón. Claro, normal. Ahí, todo sexy, todo buena horra. Esa es la que más me gusta. Ok, let's go. Pero cámbiate el outfit. Vale, mira, te voy a hacer Está todo sexy. ¿Qué me voy a cambiar? ¿Y tú qué? Ven aquí un momento. No está ausente. ¡Fiu, fiu! Yo tengo que aprender a posar así todo sexy. Claro. No tendrás ningún inconveniente tú en que venga Gwen, ¿no? Si no me va a tocar los huevos, no. Tío, que no te va a tocar los huevos. ¿Qué te va a tocar los huevos? Si lo único que quiere es ser tu amiga, que hable con ella. No quiere llevarse mal contigo. No siente nada ya por ti. No hay nada. Deja de emparanoiarte. Perfecto. Joder. Lo único que le jodería es que perderte como amigo. Que me lo dijo. Y eres tú el que se está distanciando de ella. Yo, aunque esté en el barrio, mi prioridad es otra y quiero más otra persona que ella, ¿eh? ¿Y qué? O sea, pero si claro. van a acabar en conflicto las dos, ¿eh? ¿Y por qué? Porque ya te lo digo yo. No tiene por qué. Por parte de Gwen no va a ser. Es que la está cagando por muchos sitios, Gwen, ¿eh? No sé, dime tú en qué sentido. No, porque se lo vas a decir. Bueno, pues deja que pase el tiempo. Y si la caga, pues la caga. Yo sinceramente, lo que te digo, lo que hablé con ella, es que ella lo que quiere es no perderte como amigo, nada más. Pero, ¿sabes? Como no me puedo hacer ninguna colección de coches, ni de cromos, ni de nada, me estoy haciendo otra colección. ¿De qué? Me hago fotos de las personas que secuestro. Pues escúchame, pero yo no tengo nada, teléfono, les hago una foto a ellos así posando sexy. Te lo pido siempre, pero es que no lo tengo. Ah, no sí lo tengo. tienes, sí. Yo te lo paso otra vez. Sí, ¿ves? Dale, ahí lo cojo. Yo lo tengo, ¿no? Que no me des nada, que no necesito, te lo sí, juro. que trabajas ¡Que un no! montón. Escúchame una cosa. Que ya lo ofrecí yo. No. Bueno, me da igual, viven aquí, hay que trabajar igual que cuando tengáis multas. Claro. Y las pagamos. Sí, eso Pero, seguro que sí. a ver, mira, para empezar, los que estén plantando ya algo ya van ganando, aunque sea poco, porque se está dando. ¿Estáis vendiendo y os estáis quedando dinero? No, yo no me quedo nada. Pues te puedes quedar, ¿eh? No, no quiero. Ya, si Pero necesito algo, yo lo pido. No necesito. Porque no necesito nada. Si es que pero mira, de la gente nueva, eres de las que más trabaja. Sí. Pues mira que casi que no. O sea, me despierto muy tarde. Bueno, pero el tiempo que estás. Pero a ver. Tu nombre. Sabes que cuando vais a plantar, si cogéis 1000 pavos por cada 10 plantas, siempre os sobra pasta. Esa pasta podéis guardarla para vosotros, para comer, lo que sea. Yo prefiero pedir, me gusta. Sí, bueno, yo estoy encantado de darte. Nah, pero que no rayéis, que yo trabajo porque me gusta. ¿Quién es Manuel Santos de la Cruz? Manuel Santos de la Cruz. Manuel Santos de la Cruz. Ni puta idea, porque... No sé, estoy mirando aquí la tabla. ¿La flaca dónde está? Porque la flaca ella sabrá. Ah, bueno. Sí, serán de la flaca, claro. Claro. ¿Y por qué no vienen los de la flaca? No sé dónde está la flaca. La flaca está de vacaciones. ¿Todavía o qué? Es verdad, no la veo hace días. No era que estaba de vacaciones. No, la flaca está de vacas. Está de Claro. vacas. A lo mejor no quieren estar si no está la flaca. Seguramente. Uy. Bueno, no sé, pero no tiene sentido eso, ¿no? No sé.
Sí, no, a ver, mucho sentido no tiene, pero bueno. No sé. Yo estoy muy contento con esta gente del cómic. Los fans del cómic. Son muy trabajadores. ¿Quién es Daciel? Yo estoy pensando en buscar algún curro así para alguna orilla tonta. ¿Tampoco? ¿Qué va? Pero es Ok. que me da... Pero por conocer gente, por hablar, por... Pero sí, por para eso, ya, moverme. para eso ya vamos allí al cómic. Yo voy allí. No, pero es que, mira, no me cae bien esa del cómic, lo siento. Hay una ahí que ¿Quién? no me cae bien. ¿Quién, la Gwen? Una que le rubia? envía mensajitos a mi guacho. Que le Ah, ¿Hay Y que le, matarla o qué? sí. O, pues no sé, de momento no, pero ya le he ¿Cómo dicho a se mi llama que guacho la que como le mata? toco un pelo la mato. ¿Cómo va vestida? O bueno, que ¿Cómo se como el Es pelo y eso. rubia y llevaba un moñico en la cabeza. Un moño. Bueno, iba con un moño hacia atrás, como el pelo recogido y... esa es la... No, no, esa es la jefa, ¿no? Sí, tiene acento así. Es la jefa. Argentino. Sí. Y rubia. Puede ser la jefa también, ¿eh? ¿No? Es que no sé si es la jefa o trabaja ahí. Puede ser cualquiera de las dos. Las dos son rubias. ¿Pero y no sabes el nombre? No. No sé. ¿Y no le no. Bueno, es escribías que a tengo... Maddox? le escribió ayer y dije, ¿cómo? Digo, ¿que le tengo que rajar el cuello o cómo va la cosa? ¿Tienes el número? Ojalá se llame... No, yo no. Buenislava, tío. Bueno, pero me ofrecieron curro ahí, pero dije, ahora sí que no curro. Si curro es para quemarle el local. Hombre, es de unos amarillos el local. ¿De qué Bueno. amarillos? ¿Los vagos? Claro. Ah, sí. Pues nunca he visto ninguno por ahí. De Sí, así sí, 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 No, sí, ni cómo no. amarillo en la calle, no te preocupes. Y ayer ya vi un lechuguita, ¿eh? Lechuguita. Yo hoy vi uno de verde, ¿eh? Pero creo que no era Family. O sea, No lo sé. eran, no sé, muy distintos, ¿eh? No sé, Bueno, si me es pone un que, cigarrito aquí con vosotros y me voy a acostar. no sé si es que eran otros o... Porque llamar no han llamado a los Family, ¿no? No. Estos días, ok. Que me la chupe. Con estás muy malote. Desde Sí. que estás enamorado, te noto muy malote. ¿Estás enamorado? Sí. ¿De quién? Bueno, sí, seguro que no conozco. ¿O sí? No, no es. Es de otro barrio. Ah. Sí. Ah, bueno, si quieres decirlo tú. Que no hace falta que me lo cuentes, ¿eh? Que simplemente... Tú pa'lante. Y ese sabrá su debido momento. Tú pa'lante. Poco a Tú piensa poco. pa'lante. No, si para adelante va, sí, sí. Maddox, ¿Qué? ¿quién te escribe? ¿Quién te escribe mensajitos? ¿Quién te escribe mensajitos? A ver, ¿a mí? No sé. Sí, a ti. ¿Qué tipa te escribe? ¿Y por qué no es tu novia? ¿Cómo? ¿Y por qué no es Yo, tuya? a ver, yo no le ¿De quién te escribo porque escribe? estoy con él todo el día. ¿Y cómo saben que me escriben? ¿Ya anduviste? Bueno, me- esa me no es la anduviste- pregunta. ¿Me Que anduviste no... mirando el teléfono de vuelta? Yo no, tú me dijiste. Ah, que le miras el móvil. Hostia. No, Madre mía. nunca le miro el Después el móvil. tóxico soy yo. Que Eso, no. que le miras el móvil. No le miro el móvil. Qué pereza. Qué pereza contestar a mis mensajes. Bueno, ¿quién es Maddox? ¿Cómo que quién es? ¿Quién es que? ¿La que me escribe? Sí. Bueno, ahora dirá cuál de ellas. Claro, pero me escriben como tres, pará, pero que no sé cuál es. Mira, hay dos que me escriben por Instapic. ¿Eh? ¿Cómo? Eso no lo sabía, ¿eh? Vale, te lo estoy contando. Hay dos que me escriben por Instapic. Y hay, bueno, otra chica más que me escribe que la conocí el otro día, pero que la conocí con vos, estúpida. Sí, pero a mí no me ha escrito. ¿Pero cómo se llama esa? No sé, algo de buen. De locos, sabes conducir muy bien. Ojalá te pille la policía. Ah, que ese es tu querido. Madre mía. Pero rosas. Ah, ¿Qué dices? ¿Qué- ¿Qué ¿Quién era ese que entró? Pues no lo sé. No sé, ¿cómo le contestaste? Pero si le he dicho hijo de puta. Ah. Claro, le dije hijo de Aguanta, puta. me cago un poco más. Yo merezco Ojalá por- te pillen, le ha dicho. O sea, ¿Y qué te dice? A ver. Pues sí que es bueno, ¿eh? ¿Cómo que quién me dice? Sí, sí, es Buen bueno, es dice. bueno. ¿Qué quiere ligar contigo también? No sé, lo último que me puso es que, que soy un hemífero. Efímero. Me dice, qué efímero que sos, chabón, y le pongo, ¿por qué? Porque cada vez que llegas te vas, no me das tiempo a conocerte.
Pues es que no hace falta que te conozca. Dile que si quiere conocerme a mí. Escúchame, y le puse A y no me contestó más. Definitivamente ahí no era, ¿eh? Oh my Sí, god. seguro. Oh my god, yo no la quiero aquí ya, ¿eh? ¿A Que quién? va a tirarle a todos los del barrio. Ah, que quería venir aquí. Sí, yo creo que le está tirando al Chuchu. A ver, yo no quiero problemas con nadie, pero... ¿Cómo que le está tirando a Chucho? ¿Pero que le encanta el rojo o qué? A esta muchacha. Escúchame. Sí, pues ya la voy a manchar yo toda de rojo si quiere. No, escúchame, que yo le corté los pelos. Yo le dije que nada, yo no le dije nada, ¿eh? No, yo no digo que tú le digas, no te he dicho nada de ti. Vale, No, porque pero estaba yo- empezada. No, Yo solamente digo que Pero si no yo sabe respetar, habrá que enseñarle lo que ayer se respeta. estaba dándose abrazos con uno en el cómic y todos los demás fuera. Y también está con el Chuchu. Yo creo que está un poco... Tú deja de meter mierda, que tú lo que no quieres es tenerla aquí. A ver, el Chuchu está enamoradísimo, porque a mí me lo dijo. ¿De Me gusta quién? la guacha. Sí, de ella. bueno. Claro. Sí, bueno. A mí me estás filmando, hermano, pero qué cojones, tío. Pero a ver, ¿esta tía quién es? Cuéntame chismes. Madre de Dios santísimo. Cuenta gallego. Contarme Claro, a ver, chismes. contá, gallego. Contá que yo la conocí hace 2 días. Pues es la chica de la que Cone estaba enamorado y que no quiso nada con Cone y ahora pues está libre. No quiso nada con Cone, pero sí Cone... O sea, fue mutuo, yo creo, ¿eh? No quiere nada con nadie. No, quiere con todos. Escúchame, el problema. a ver. A ¿Qué? eso se le llama calienta, no sé qué. No, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Que no quiera pareja no quiere decir que no quiera follar. A ver, Gallego. ¿Cuánto apostamos? te estoy diciendo que querrá follar, no querrá pareja. No. Que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Apostáis de qué? ¿De qué? Digo yo. Pero será la la sea. plata? Pero si me ¿Eh? dijo hace 3 días que No, yo no, le no, gustaba. a mí tonterías no. Vale. Te doy yo la plata. Vale. Madre de Dios. ¿Y No, cómo no, te enteraste tonterías lo de esas no. Chuchu, Cone? ¿El qué? O sea, con esa no, habla al con menos. Hombre, solamente con entrar 2 veces al cómic. Tampoco Hostia, quieras pero al menos, hermano, pero reúne al ganado en otro sitio, no te lo lleves al cómic, se te van a juntar ahí a todo. Capaz que no le importa. Ahora va a ir el Chuchu. Que ella se la Capaz que pela, quiere ya te lo hacer digo yo. energía. Oh my god. Nos va Gallego, tú juntando también poco a estás poco. ahí. Yo no estoy con ella, es mi amiga. ¿Pero te gusta? No, es mi amiga. Pero te zorrea. No, la verdad. No. No se me insinúa, si es lo que decís, no. ¿Y tú a ella? Tampoco. Ok. El chisme mola, ¿eh? ¿Qué? A mí, claro, viendo los de afuera me hace gracia. Claro, como tú estabas ahí. Claro. Pues así estoy yo, claro, viviéndomela. Voy a hablar Sí, con- porque tu chisme también da para rato, ¿Mi sí. chisme qué? ¿Mi chisme qué? Pero, No hay chisme. no me lo habéis contado ese. ¿Qué chisme? Yo no tengo chisme. Bueno, es que No, hay muchos chismes. ese chisme ya huele. No, es que, ¿sabes lo que le he dicho? Es que yo a Gallego no le puedo contar nada. No, ni quiero saber. Gracias. Pasa que le digo, no, pues que el gordito me ha dejado tirada y se ha ido a vender marihuana y me dice, ah, ¿qué te extraña? ¿Te sorprende? ¡Hala! Y me suelta esa. Hostia puta. Sí, y me suelta esa. Madre mía. Tú procura no traerte una novia al barrio. Claro Tú que sí. procura. Que le va a caer la de Cristo a tu novia. Yo no tengo novia ni voy a tener. No, ni procura que no tengas. Un Se le va a huesito caer, gallego, algo no por vamos. ahí. Encima el gallego me mete mierda, ¿eh? Pero que me Claro. mierda a todos. Obviamente. A mí no. Bueno, sí, el otro día también morchabas, ¿eh? ¿En serio? Sí. Yo Cuando espérate que le coja dije que me confianza. había puesto no sé qué en las cejas, que me enganchó una cosa en los ojos. ¿eh? Sí, tenías Sí, algo en los ojos, sí. Y él decía, hola, iba ahí pinchando, ¿eh? Hombre, el mundo arder es maravilloso. Sí. Claro. Así gallego No sea pasa, tuyo. luego la gente no te cuenta las cosas. Me la pela. Que os Oye, jodan ahora- todos. Ah, yo te por las voy a ejemplo, contar igual, ¿eh? Yo solo Gracias. se las puedo contar acá. Cuidadito. Yo solamente puedo contarle ahora acá. Gracias, Cone. Pero Aunque yo no también tienes que soy contar nada. envidiosa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero envidiosa mala o envidiosa? No, envidiosa buena. A lo mejor te veo una cosa y digo, hola, qué guay, me gusta, yo también lo quiero. Y te lo quita. Ah, No, bueno, no te lo quito, pero me lo copio. Claro, pero eso no es malo. Claro. Lo tuyo sí. Hostia, mira quién viene ahí.
Ópale. ¡Epa! Ópale. Acabo de despertar, que se Hostia, qué bien se lo pasaría el flaco con todo lo que hemos estado hablando, ¿eh? Cada día Sí, más literal. grandote, guacho. Ojalá. ¿Qué ha pasado aquí? Pues resumen, Gwen está con media banda. ¿Qué te parece? ¿Qué le dije a Cone? Sí, es verdad, bro, lo dijiste, me acuerdo de la De conversación. nada, el flaco es un killer, ¿vale? Lo dijiste, lo dijo. Bueno, hiciste bien con entonces, ya está. Gracias. No pasa nada. Claro, está ahí, Sí. bueno. Todos me dan la razón menos gallego. Escuchá, Cone, si te querés echar un kiki Pues ahí, gracias, andá, Oscar. echate un kiki y listo, bro. ¿Qué va? ¿Cuál fue? Claro, que a lo mejor lo que quieres es eso, la chiquita. Claro, si lo querés, echate un kiki, vas a echar un kiki. Ya, pero luego, una que yo ya no quiero absolutamente nada. Aprovecha Bueno, antes de pero- cerrar la relación, amigo. Ya está cerrada. Le pegó una listo. chocadita de ¿Cómo? huevo con el gallego y todo ahí, ya se van los tres. Ah, no, espera. Se transgiversó esto, ¿eh? ¿Qué dices? Ya se ha ido otra vez de... Ah, perdón, es que eso me emociona. Pero Ah, hay una cosa que no me puedes negar acá. Si quedan de ser amigos y que deje de ser su amigo, es feo. ¿Qué es lo que es, Nata? ¿Dónde anda? Que eran mejores amigos y ahora de repente deje de ser su amigo. A ver, es feo, pues es que también entiendo la Bueno, posición de Cone, pero- ¿sabes? Pero entonces Amacas. ella entonces ¿por No, qué la hablaron- terraza me dice, Una, estoy dejando... No, espérate, porque Venga, esto ya... ahora. Entonces ella, ¿por qué me dice la terraza? ¿Estás dejando tal, Apasionamos. diciendo dejar de amigos y tal? Y dice, es que al Sí, final sí, tipo voy a tener conducir, otros ahí. nuevos amigos que estoy haciendo en el cómic. Claro, si dejas de hablar Ya tú lo con ves. ella, pues lógicamente tendrá que buscarse nuevos amigos. Y eso le he dicho que rápido vende a sus mejores Me he amigos, despertado ahora un supuestamente, ratillo, comillas, ¿verdad? comillas. ¿Qué hora tengo complicada Hombre. las tardes y las noches? Es que tú eres de esos amigos que se echan novia y desaparecen. Rutina. Ese es el problema. ¿Ah, sí? Hombre, Pues No. bien, la verdad, o sea, Con ella que sí. sé como yo tengo a novia y tope la en la presto. casa, ¿sabes? No, ¿Tienes novia, qué? ¿Qué? con ¿La mucha qué? movida. Ah, perdón. ¿Qué no, no. dijiste? No, está Pues ahora diciendo, tengo despierto novia y más la tarde, fresco. jodiendo. Ah, qué puto. Eso, ¿Y tú qué? cabrón. ¿Cómo lo Pero llevas? es que, ¿qué Sí. quieres que te diga? Es lo que me gusta de él, que sea así. Sí, yo me arrimo a ti entonces. Está muy bien. ¿Y eso Sí, por pero qué? luego, ¿Sabes por qué? mira, Porque es un viste bocas, chupachú. porque luego habla, pero que otro me toque y ya diría, no. ¿Cuánto tiempo lleváis? No sé, no me Me cago en acuerdo. la puta. Yo esas cosas no las miro. Ah, pero años o qué. Ah, sí, yo lo sé, Bastante. Si no, no te Ah, dejaba decírmelo. ¿Tanto? No sé, si ha pasado tanto. Sí que hace que te aguanto, ¿no? Buah, y no será al revés, ¿no? No, Dame mi al revés teléfono, Yo le doy seguro que un no. rato para allí. Dame que mi los teléfono colegas que vas a ver cómo te ahí. casas. Sí, no te veo ahí. Tú estás seguro de ¿En qué? currando, ¿no? Hostia, no puede ser. Tiene fiebre. Gallego, Ah. mete mierda. Bueno, ahora si no te Mejor puedo meterla que pasar, sacarla. Mete mierda. Y tú la sacas. Si te pilla. ¿Que yo saco el qué? Dale, mierda. una. Tú me llamas. ¿Y yo de dónde? Venga. Ahora que vaya bien. A Mira, ver, es verdad, a igual. ver. Iba a decir una burrada, mejor me callo. Me llamó tu novia. ¿Cómo? Hostia. No, pero te dice, ¿sabes por qué? Porque dice que ha visto una farola y se ha acordado de mí. Dice. Ah, bueno, está bien. Eso es No, lo la mejor. Pero es mi novia. A mí me cae bien, bro. Yo se lo dije, a mí me cae bien. ¿Quién? Porque le caen bien sus Muy colegas, le deja hacer sus cosas, eso es una buena tía. Claro. Está muy bien. Le dices que estás confuso y te dice que aunque sea como amiga te espera. Está muy bien, bro. Sí. ¿Pero quién es, No, no, quién es te lo tu- digo en ¿quién es serio, tu o sea, novia? me parece muy buena. A ver, que no es... Lo de que tengo una pipa es secundario. Una pipa. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Ah, llegó? ¿Vas a dejar de meter mierda por todos lados? Ah, Diego, estás metiendo mierda. Y hola, buenas, ¿qué tal? Soy flaco. Feliz Navidad. Tengo, Hostia, tengo qué frío hace 26 hoy. años. No tengo frío aunque vaya sin camiseta. Estás desnutrido Estoy desnutrido y... y consumido por la droga. Me tiro una bomba, me tiro una bomba. ¿Me tiro una bomba o no? ¿Me tiro una bomba de chisme o no? A ver, hazlo. Venga. Claro. Ah, del chisme. Eso Verás sí. tú el chisme. Que explote, venga. No sé yo, ¿eh? Ya no me hablo con Connie. Ah, ¿Con quién? ¿Cómo? ¿eso está relacionado con que Luca esté deprimido? No, yo qué sé, Luca está bien, está bien. Cuenta. No, que va, que Luca está jodido.
Buah, pero Lucas, si están Porque, hablando de mi hermana, hermano, yo no Lucas nací para el se deprime beboteo. todos los días. Ah, vale. No naciste para el beboteo, ¿qué ha pasado? Ah, yo tampoco. ¿Querías ser tu novia o qué? A ver, es que ahí en su barrio empezaron a decir que cuando le iba a pedir salir, que no sé qué, que lo otro, tal, no sé qué, tal. Yo no... Me gusta echarme una risilla, estar de chilling. Y el chauqui. No, echar kikis tampoco. A mí me gusta el trabajo, el dinero, las carreras, robar. El dinero. A La mí droga. también, pero a ver, a mí también. Todo eso, ¿Cómo? pero también Eso un también. kiki de vez en cuando. De vez en cuando, a menudo, por favor. Cada día, por favor. Sí. Cuéntame, flaco. ¿Y cuándo? ¿Ha Porque sido hoy? soy un tigre gatillero. Un tigre de bengalas. Oh, pero escucha. ¿Habéis acabado mal o habéis acabado bien? Ni lo sé. ¿Y ha sido hoy? Sí. ¿Pero terminaste por teléfono o cara a cara? ¿Dentro o fuera? A ver, Claro, eso es muy interesante. ¿La terminaste por teléfono o cara a cara? El teléfono. O sea, por eso no Hostia. sabe cómo terminó. Hostia. Es un montón eso, flaco. Es un montón. De última, Vaya liada. bloqueala, bro, para que no te conteste. Jodienda. Jodiendo, no, hermano. Yo me dejé guiar por las melodías de mi cabeza. Claro. Nah. Vos le tenés que preguntar si sabe Qué cómo se feliz llama un estoy, pedo bajo bro. el agua. ¿Que sabe contestar? Cuñi, si se llama un Cuñi, pedo bajo el agua? Ay, qué feliz estoy, bro. Qué feliz estoy. No soy de ¿Dónde está la abrazos, Cuñi? pero te voy ¿Dónde a está la abrazar. Cuñi? Pero escuchame, feliz porque... Ven, hermana, no te voy a enseñar cómo ¿La se novia llama. de tu hermano? Dale, bro. Dale. Orgullo de hermana. Entonces no te gustaba la que iba a ser novia de tu hermano. ¿A mí? ¿O a quién? Claro, a vos. Ah, bueno, digamos que tenía preferencias, la verdad. El flaco, bueno. Y pues... ¿Hay otra claro, candidata? Pues bueno. Temas Hola, delicados. No vive aquí. Claro. Bueno. La traemos, boludo. ¿Qué problema Bueno, hay? La pero... traemos los pelos. Ojalá. La verdad, ojalá. Bueno, vamos a buscarla. Pero ¿dónde tu novio tampoco vive aquí. ¿Qué problema hay? No, aquí en esta ciudad, dice. Vive en Ah, hostia. Pues la traemos. Claro. Ya, Yo no, quiero no, traer no. a mi twin A mí también. me gustaría. ¿Y por qué no la traes? Estamos en ello. Ah, vale. Qué locos. Sí. ¿Gemela? Hermana gemela, sí. Pero melliza o gemela, ¿no? Gemela, igual. Hostia. Igual de trabajadora. Ojalá, por favor. Bueno. 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 ¿Cómo que bueno? Pues trabajar tiene que trabajar, ¿eh? No, pero si va a venir, no va a venir acá a saberlo, porque no la quiero tampoco. Creo, no lo sé, no sé si ¿Por qué? tiene tiempo No. suficiente. No. Porque ¿No no te creo cae que bien? tenga tiempo suficiente a No. lo mejor. Ok. Que venga, que pase de visita un ratito, pero no. ¿Y por qué te cae mal? No es que Que me no. caiga mal. No me cae mal, ¿Qué dices? Si no te reviento. Claro, no me cae mal. Pero bueno. Dejémoslo ahí porque. ¿Sí? Sí, dejémoslo ahí. ¿Por qué? Más chisme. Me encanta. Leña, ¿Cuenta? leña. Cuenten. ¿Esto no pasa a menudo? Hoy es la Bueno, noche yo del me- chisme. Me dijo hoy Cichi que... Está celoso porque dice que soy suya y la otra también dice que soy suya y él te dice que soy Ah, suya. no, pero escúchame, eso se lo dejamos bien clarito. Ya, Que ya. le dije. Bueno. Mía pero y tu es hermana mía y quiere se con acabó. Maddox. No. ¡Oh! Mi Ah, hermana, vale. la hermana de ella está con mi hermano más grande, ¿no? Con mi hermano Ah, la mayor. Ah, Y vos vale. pensás que el pelotudo de mi hermano mayor, porque así no hay otra forma de decirlo, es un pelotudo pajero de mierda, la conoce a la hermana de esta hace 3 días, literalmente, y ya pierde el culo por ella. ¿Entendés? Se van a casar. Literalmente. No sé si se van a casar, pero cualquier discusión que tengo yo con la mina, porque es una mina con la que discuto un montón, porque es una estúpida mi forma de parecer y mi forma Porque de siempre pensar. discutís. Sí, pero porque yo tengo razón y vos lo sabés que yo tengo razón. Yo no me meto.
Está bueno, pero como yo discuto con ella, todas las hermanas se van con su hermana. Y el pajero de mi hermano se va con ella también. Hombre, obvio, Porque yo voy con mi pajero. hermana. Claro, pero el pajero de mi hermano tendría que venir conmigo. Claro, entiendo. ¿Entendés? Y porque Sí. vos me decís, bueno, que tiene una relación de hace 500 años, vale, sí, te la creo, sí, todo bien. Pero hermanos se conocen hace 3 días. Te sale Nah, dentro, Lo que ni así, sientes, ni así. ¿no? Hombre, es que eso duele. Es que eso duele. Duele, claro. Es una Es traición. un dolido, hermano. es un dolido. No, no es un dolido, es una traición. No, es una yo lo traición. entiendo. Mi hermano me está traicionando, ¿entendés? Claro. Yo lo entiendo. Escuchame una cosa. Imagínate que vos te peleas con alguien y este, en vez de ir con vos, se va a defender al otro. Sí, lo entiendo, me enfadaría muchísimo. Me Claro. decepcionaría más que nada. Exacto, Sí. eso es lo que siento. Pues Decepción así no es otra está. cosa. Decepción, claro, es normal. Yo voy a la playa un que- momentillo y un rato. Voy a ver Luca y la Nata. Si alguien quiere venir, que se ¿Pero venga. qué ha pasado con ellos? Nada, están bien. Ah, vale, que Lucas está un No era poco por deprimido. saludarle, eso, sí. No, Luca estaba de te lo cuento. Sí, cuenta, estamos de chisme. Porque yo iba a liarla. Ha cogido ¿qué pasa, guapo? Chema, ¿no? Lo de Chema ya lo sé. Dime. Estábamos el gordito y yo. Vale, bro, sin problema. Sí. Madre mía. No, y verás cuando si se entera Nata, que no quiera cargarse al Chema. Bueno, no hace falta que se Que entere. el Chema se ha señor. puesto a hablar de No sé, Luca los como pruebas si lo nació conociera, delante de mí. diciendo eso, sí, eso. Pero como lo ha dicho delante del gordito, que ya sé que el gordito se lo cuente también. Hablaré con el gordito, pero... No, pero que no pasa nada porque obviamente el Luca no es así. Escucha, le he dicho que sí, que lo mandas al hospital, Pero, o sea, me ha parecido... Ya, pues el Chema se ha puesto a sacarle un machete luego y a manejarle. sé, Y le he lo dicho, sé. sí, pues lo he puesto de homie y le he dicho, ahora mandas tú. He puesto al Chema de homie otra vez. Le he dicho, si le das con el hacha, te doy yo con el hacha. Que digo, el Chema despierta 2 veces por semana, trabaja 1 hora, bueno, ni trabaja, da una vueltecilla 1 hora y marea la peña encima, o ya no sé qué coño quiere, ¿sabes? No, se ha pasado 3 pueblos y ya está. Pero bueno, ya he hablado con él. ¿Y pero por eso Lucas está mal? Sí, estaba rayado de eso porque como que pensaba que no iba a pasar nada con el Chema, ¿sabes? Que puede decir lo que quiere y tal. Pero si es que encima le he reñido en su cara de Lucas, tampoco... Ya, bueno, no pasa O nada. sea, bueno, estaba yo y estaba el gordito. Estaría más calentado de lo del Chema. Sí. Bueno, ¿qué pasó con Nikki? Nikki, ¿te acuerdas? Nikki, la amiga de Luca. A esa la mataron. Nicole, la mataron. Sí, Sí. me he enterado. Y vino me su lo ha contado, hermana. sí. Vino su hermana, sí. Sí, me ha contado que la deportaron y que, bueno, que le pegaron un tiro. Mandaron a... Por ¿Quién se viene eso conmigo a la de- playa? de facha. Vamos, si queréis. Venga, tírale. Venga, vamos. Vamos. ¿Sabes lo único que me falta acá? O gallego, saca tu sultán y puedo currar también en el túnel y te lo pongo. Está en el depósito, voy a sacarlo. Para el túnel, le llamo a esta gente que venga. Hostia, Quería tunearlo y tal. ¿dónde estáis? Hola. Marihuana, marihuana. Sí, la puerta del barrio que da al depósito. Buscando mi quad. No sé dónde está. Vamos al túnel.
Hola. ¿Esto quién lo lleva? ¿Unos chinos también o qué? Sí, bueno, asiático. El que conozco yo por lo menos es asiático. ¿Pero y quién lleva esto? Son peña... No sé, no es ningún barrio que yo sepa. ¿Pero cómo se llama el tipo? ¿Lo conoces? Kai. Ah, Kai, muy bien. Está guapo el local, ¿eh? Está muy guapo. ¿Es nuevo? ¿Qué va? Esto lleva aquí toda la vida. Hostia, pues no he estado aquí nunca, ¿eh? En 1 año y 3 meses. Claro. 3 meses, ¿no? Más o menos. Claro. Hostia. Pasas demasiado tiempo con el gordito. ¿El qué? ¿El qué? Nada, nada. ¿El qué? Con Nada, el nada. gordito, ¿no? Sabes que es Pues sí, broma. Nos Sabes que, íbamos a tirar en paracaídas y se fue a vender marihuana. sabes que en el fondo te quiero. Que solo es por picarte. Estuve robando todo el día, ¿eh? Y me gusta. ¿Tú qué has hecho? Con él, hoy? claro. Pregunto. No, con Chema también. ¿Yo? Sí. Me lo rasqué con una mano y luego con la otra. Ay, te parece bien, ¿no? No. Y es que ni a procesar has venido. Claro. Claro. Mira, ¿qué te iba a decir? Y le di 55.000 pavos al chino para que se pagase multas, que tenía 75.000 pavos en multas. Me parece bien. ¿Lo has apuntado? Lo apunto luego. Pues, no, pero te lo digo por si se me olvida. No creo que se me olvide, pero... 55k, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué más? Bueno. Algo más, algo A más. mandar a los chicos a los grafitis, cierto. Hoy va. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Sí, lo vi en el móvil. Vale, claro. Bueno, si querías pegarme, puedes pegarme, que me pongo. Mira. Me ofrezco. Voy a hacer el grupo. ¿Qué grupo? ¿Más grupos? Voy a hacer un grupo solo de grafitis para que no manchen el de la banda. Ah, pues está bien, buena idea. Pues... Nada, y es eso, pues no sé, plantando hoy no, la verdad que hoy no hice nada. Es que me desperté muy tarde. Y vago. Dime nombres de los chicos. ¡Fua! Flipas. A ver, te miro, te miro en el otro grupo. Lindao, Gallego, Flaco. Owen. Vete apuntando. Lindao, Owen. ¿Estás? Mierda, espera. Ya. Y Daira. Espera, espera. Gallego, Flaco, Maddox, Peyton, Chema, Lindao, Fari, Didi. Y Daira. Dime, Lluvia. no sé quién es. Una de las nuevas. Luca. Te he dicho activos. Sí, es activa. Lo dije. Luca. Sí. Cuchillo. Sí, ya está. Peyton. Sí, ya está. Y Maddox también. Ziggy. Ah, sí, eso. Pone, supongo que Sí, está. lo voy a ponerlo. Con esta... Y tengo un montón de números en el otro grupo que no los tengo guardados. La verdad, no sé quién son. Y luego Chuchu también. Sí, Chuchu también. Chuchu y su novia Luz. Esto. Y alguien más tiene que haber por ahí.
Mira a ver si te sale. Sí, claro. Perfecto. Dígame. Sí, porque para deciros que estábamos en el túnel. ¿Y Peyton? Ok, listo. Aquí estamos. Hasta ahora. Chicos, yo me voy a dormir, ¿eh? ¿Te vas a ir a dormir? ¿Pero no íbamos a ir a trabajar? Bueno, a trabajar sí éramos bastantes y me voy. Bueno, pues Hoy como... trabajé mazo. ¿Mañana qué? Sí, ¿no? Ni puta idea. Hostia, mañana no sé si estoy, en verdad, ¿eh? Mañana... Mañana es viernes. Mañana es viernes... No. O sea, jueves. O sea, hoy. Ya jueves. Claro. Ok. Sí que estaré entonces. Vale, me voy, Gallego. Ahora bien. Bueno. ¿En qué te vas? Vaya bien, hermanita. ¿Qué? ¿En qué te vas? Pido un taxi. Ah, vale, ok. Venga. Flaco. Nos vemos, hermanita, descansa. Orgullosa. Buenas noches. A mí también me gusta la melodía que llevas. Llevas buen flow. Pero, hermano, la mejor melodía. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bobetón? ¿Qué pasa? He hablado de eso de antes, lo del Chema, ¿eh? No, es que... Vaya bocazas, colega. O sea, ya tengo el carro para la crew. ¿Así está guapo o qué? Sí, ¿Me tengo que la poner verdad que sí. facturón ahora? ¿Te pongo la factura esa o qué, bro? La verdad que lo dejaste... Paz. Te he puesto los frenos al tuyo al tope ya. Pues méteme la dolorosa. A ver cómo va la factura, hermano. Tenés que la factura con el 2. Vale. Amigo. A ver. Creo que tenéis goteras aquí, ¿eh? Salpique. Sí, no, salpica para allá, corre. Apunta para allá. Con un descuentillo mío, ¿vale? Vale. Perfecto. A ver. ¿Qué es lo que mis tortolitos guapetones? ¿Cómo va? Estamos. Le di mi coche acá para que vaya a dar una vuelta. ¿El rosa? Sí. ¿Para que vaya de una vuelta o se vaya a dormir en el barrio? Bueno, pues a lo mejor se va a dormir, que se vaya a dormir, pero no pasa nada. Después tienes que probar el yugular, ¿eh? Que creo que... ¿Te No has sé. mejorado? Creo que anda más. Vale. Voy a probar esta mierda. Mierda, yo quiero. Oh, qué rica, ¿no? Rico, rico. Joder, hablando de mierda. Un buen culo. Esto, no sé, me da la sensación de que... A mí me da la sensación de que frena igual. Sí, algún momento, pero... ¿Dónde está el estafador este? No, pa. ¿Tú lo Bueno. viste? No mucho. Sí, me Seguro- gusta. Está en la puerta, Sí, esa. Seguro que le metiste los frenos a eso. El color Sí, 100%, guárdalo y sácalo. Sí, claro. negro, ¿Vas a venir? negro, o sea, ¿Cuándo? negro ¿Cuándo? brilloso y- ¿Cuándo? No tenemos fecha. Estoy ahí pidiendo invitados y bueno. Va a venir mucha gente, ¿eh? Tengo 45 invitados. ¿Confirmas la asistencia? Listo. 46. Intuyo que vendrás de rojo. ¿Sabes ¿verdad? contar? Contigo no cuento, no están muy invitados.
Tengo que guardarlo. Pero ahí hay garaje. Hay garaje aquí. ¿Dónde está? Ah, aquí. No sé. Yo noto que frena. Ay, me cago en Dios. Aparcado. Que si quieres coge el coche y llévatelo y luego me lo llevo de tu esto. Sí. Sí. A ver, me haces un favor. Sí. no sé, puedo leer. Si puedo acceder a tu parking para recoger Sí, el coche, o si sí, no, ponle sí. alguno cerca. Si no quieres el coche, O sea, el depo. Ah, bueno, sí, si no... pues si no le tienes mucho cariño al coche, puedes dejárselo, sí. ¿Por qué? Cállate, boludo. Gracias. Igual te lo devuelves sin alerón, sin puertas. Ay, perdón, gallego, que no te veo bien. Ah, tranquila, tranquila. Uy, perdón, no lo vi. Dale, dale. Voy a poner una pintura guapa. Ay. Ifi. Eras un bot, hombre, claro. Que yo. Con ese nombre no podía ser otra cosa. Vete a tomar por el culo. Puta. No se ven las letras, espérate. Para mí es negro. Pónselo, Rosita. Sí. Así está guapo. No me gusta. A ver, ponlo de rosa, a ver cómo queda. Maravilloso, seguro. Pues oye, pues podría, ¿eh? Sí, podría. A ver, De hecho, ese es pon un medio negro rosa, mira. brilloso, pon un negro brilloso. Hostia, dorado, sí está guapo. ¿Y en azul? Un azul eléctrico, ¿no? Sí. Papá, los están guapísimos. Uf. Voy a dejar así de una y le pongo uno morado de nacarado, bro, lo flipo. Está demasiado, hermano. Vale, el enacarado no se lo pusiste, ¿eh? A mí así no me gusta. Por eso, los retrovisores no es el segundo. ¿Qué onda, muchacho? A la varas. Igual me gusta, ¿eh? Está bueno. El otro era metalizado, ¿sabes? Joder, no lo pongas así ni de coña, colega. Blanca. Pon las ruedas en negro mejor, ¿no? Sí, el negro me parece. ¿Lo próximo qué es? ¿Mudarte para burrito? Y va, ahí me gusta.
asiento así y todo. No me gusta. Sí me gusta, Por dentro mejor en negro o otro color. Negro, sí. Me parece. Ay. Flaco, ni te veo, ahí. No, va camuflado. Está muy guapo. Puto micro, tío. Se me queda abierto el puto micro. Joder. Ay, vamos para adentro. Vaya día hoy, ¿eh? No hice nada, no pegué palo al agua. Y con eso estaría full tuning ya. Sí, le faltaría el blindaje. Para que no se rompa tan fácil. Y... Y... Hostia, mierda, mi coche se lo llevo a la está grúa, fuera, ¿no? no, está fuera, te lo he puesto fuera. ¿Me escuchas? Te lo he puesto ahí fuera. Vale, vale. Sí, estaba mareado, se ha dormido ahí en el taller, está aquí conmigo. Venga, de una. Y le tienes que poner la matrícula tuya, una que se llama North Janton, para que acelere más, ¿vale? ¿Pero frena bien? Ven, lo pruebas. Vale, voy. Todo avanzada. Es que sí, es que tengo una avanzada, pero no funca. ¿Qué pasa, jefa? ¿Pero tú dónde estás aquí? Un centorno. Sí, estaba arreglando armario y tal, inventario. Vale, Escucha, dime. ¿dónde están las nuevas? ¿Las nuevas qué? Pipas, 3 MK2 que compré. ¿En el... ¿Dónde están las otras? ¿Todas juntas? ¿En el coche? Claro, una. Las otras dos las metí en la caja fuerte. ¿Y cuántas pipas tenemos? Pues las que están en la caja fuerte, las que están en el maletero y quedan en el almacén de atrás, de allá de Industrias, hay, no sé, habrá 5 más. No. Que va, había MK2 allí y todo.
las oficinas? Ah, en industrias, en el almacén de atrás. Ah, en el de industrias, ok. Vale, ok, perfecto. Allí quedaba alguna MK2 y alguna más cosa más. Vale, perfecto. Ok. Y luego, el de la ganzúa es porque nos las vendieron caducadas. Hay unas nuevas ahora. Sí, ya me Está enteré. usando una antigua. Vale. ¿Tenemos de las nuevas? Tenemos en el almacén. De todas formas le voy a decir al flaco que compre aquí en el taller unas pocas. Salgo ya, que me están enseñando dónde el almacén, ¿vale? Ok. Ya llegó. Dime. Una ganzúa de esa nueva. Tiene que haber ahí en el armario del barrio. Tiene que haber ahí. Entonces las ganzúas viejas no sirven más. Las ganzúas viejas hay que cambiarlas. Me manda una foto de tarta, me dice Simpson y no sé qué. Tenía que decir algo más, tío. Uf. Hay que ir a vender. Casa de empeños cuando la pillamos abierta. Sí, vamos a probar eso. Dile que me pague todo junto. Porque Iba a quedar son cuarto, 7. bro, en la segunda carrera también. Y un punto por la cara pasando bien por en medio del punto, Ya, hermano. ya. Se lo fumó y Pero- quedé 18, tío. No es la carrera, o sea, es los puntos, bro, sin más. Van a ser. No, pero el punto ese pasé por en medio, que no podía pasar más por en medio aún, ¿sabes? Sí, suele pasar. ¿Quieres saber cómo va la clasificación? Sí, porfa. Estás... No hay avanzadas, ¿no? Yo. Noveno estás. No hay, no. Vamos, estoy dentro, O sea, estoy a ver, dentro. Estás Yo tengo- octavo, noveno. Después seguramente defina que pasen 10, posiblemente. No 7, como porque es mucha gente había. Nada, las de Así mañana me la que- curro. Sobre qué hora van a ser, bro, que yo despierto sobre las 11 de la noche, 11:30. A las 11. A las Hostia, 11, pues no me da 11 y tiempo, cuarto, tal. A ver, lo puede utilizar ahí un toquecín, ¿sabes? Hoy empezó 11:30. Si te puedo dejar un mensaje, te digo a la hora que llego. Dale, sí, tú déjamelo. Sí, a ver Te si lo es muy tarde agradece, no puedo, Te pero... lo agradezco una pila. No, o sea, yo salgo de... ¿Dónde Tengo las que hacer unas tienes? cosas por ahí, que estoy estudiando por los santos, hermano, y Sí. salgo a las 11. Entonces mientras llego a las 11:30. Ah, sí. Si llegas a 11:30, a ver, De puta madre, bro. Te lo agradezco, hermano. Sí, está... Bueno, no sé si los conocés, pero está de LB y Timothy, dos de los míos están primero, con 19 puntos cada uno. Después Galleta, el de los Rosa, está tercero. Mi hermano Turri de BSK está quinto. Gia y el viejo, que es la encargada acá, y uno de otros los míos están sexto y séptimo. Y vos estás con uno de los de Moshi Moshi, octavo y noveno. Hostia, de puta madre. Si hubiera quedado cuarto, hubiera cambiado la cosa. Sí, a ver, vos pensás que a partir del cuarto están 10 puntos el cuarto. El quinto está 8 puntos. Sexto y séptimo, los dos con 7. Y octavo y noveno, que sos vos y el otro, con 6. O sea, están ahí nomás. Me cago en puta. Tenés que puntuar. Si puntuás en una más, estás safe. De una. Ya, la otra quedó primero, hermano. De mañana quedó primero. Mis santos cojones. Eso. Van a ser con los mismos autos, seguramente. Buah, de una, bro. Bueno, voy a probarle los frenos a él que se los puso, bro, a ver si le va bien, que me ha dicho que no. Y estoy por aquí. A ver, monta.
Le cuesta una barbaridad parar a este coche, tío. Va algo mejor, puede ser que vaya, ¿eh? De todas formas, parece que está roto, ¿eh? No corre. Coño, pero frena bien a 150. No, si a velocidades a 150 antes frenaba también bien, ¿eh? El problema es a mucha velocidad. Pero bueno, es normal también. Mejor que antes, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pruébalo tú solo ahora. Mira, arréglalo y pruébalo tú solo. Quiero reírme un rato. Sin más. Me dijo, veré, a ver. Joder, pues a ver qué tal el mierda coche este. Ahora está full tuning, tío. Va a 220 y acabo frena en seco. Va, de puta madre. Sin usar freno, mano. Y gira, ¿sabes? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Girar un poco y frenar. Pero, ¿y del resto de piezas, tú crees que está bien así o qué? Porque yo creo que sí le puede mejorar cosas, ¿eh? A ver, a mí me gusta cómo va, ¿eh? En plan de... La rueda y la matrícula. En plan de giro... Yo le cambiaría la rueda, la matrícula, que me sé una que acelere más y ya está. Bueno, pues ya lo haremos, porque no tengo un puto duro. Flaco. ¿Cómo va el tuyo? No, es una locura. 220 lo metí. Voy a guardar el mío rápido, que se me olvida. Escúchame, 220 lo frené. En el túnel. Aquí en el túnel. Seco. Tengo algo que enseñaros. Vale, voy para ahí. Voy a guardarlo y sacarlo. Vale. Le puedo poner al uno. Claro. ¿Puedo hacer una preguntita así rápido? ¿Las ganzúas avanzadas ya no sirven para abrir un sector? Deberían. Turismo y los coquetos. ¿Realmente turismo y coquet? Sí. ¿Y los entornos ya no se pueden robar? Nada, va fino, ¿eh? Buah, sí, ahora frena mucho mejor que antes, ¿eh? Bastante mejor. ¿Dónde estás, K? Jefa. Bueno, os lo enseño mañana, que me da pereza ir hasta allá, de mi casa. Joder, eso me hace venir hasta aquí. ¿A dónde? ¿Al barrio? Nada, da igual. ¿Estás solo? Sí, pero bueno, da igual, no te preocupes. Ya, mañana os enseño. Ok.
Yo pasta para plantar. A ver, ¿quedó algo? No quedó nada, ¿no? Se lo fundieron todo, seguro. 100%. Hombre, claro. Faltan 10K, colega. Pues hay cosas más bonitas como esta y otras... ¡Mary! Y no me acuerdo. Muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos, chicos. Nada, estaba viendo aquí lo que le pasó al chino. Vaya liada. Bueno, luego me pongo al día. No sé qué pasó ahí. Y estaba viendo que hoy de los 20K que dejé aquí para plantar, faltaban 10. Faltan 10, pero bueno. No sé. Da igual. Supongo. Será para comida. Quiero pensar. Sí, ya vi este tema del interrogatorio y toda la mierda, sí. Bueno. Se la vi. Cosas de la vida. Mira, el Fari. El gato muerto. Pues me voy a ir a hacer semillas, porque no hay semillas, la verdad. Yo me voy a ir a plantar, si a alguien le apetece que avise. Es que no hay semillas, chaval. Solo quedan estas 40 semillas. Es de locos. Nos ofrezcan todos a la vez, ¿eh? Que ya voy yo. Son 4.000 pavos. Nosotros queremos ir a robar alguna cosilla. Dale, dale, no os preocupéis. ¿Ir solo? Sí, sí, pero no pasa nada. Solo voy a sacar semillas. Es que no quedan semillas. Solo quedan 40 semillas femeninas. Voy a ver si las multiplico. Pues nada, allá que vamos. Me voy a ir en el... ¿qué? En el... Sí, en el Sultan. Me la pela. En 40 semillas me va a llevar tiempo plantarlas, ¿eh? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a llamar a Gwen. Puto teléfono, de verdad, colega. ¿Está colgando? ¿O qué pasa? Pues nada, me está colgando. Pues me voy. Y 40 semillas. Son 2 horas buenas, ¿eh? No, 2 horas no. Pero una hora sí. Al chino lo pilló la poli hoy y le hicieron interrogatorio. Se comió el interrogatorio. Cosas que pasan. Hostia, hostia. Esto vuela ahora, colega. 2.30 cuesta arriba.
cómo corre esto, ¿no? Nada más, solo los frenos. Pero mira ahí, 220, mantenidos, Y sin baches. Vaya misil. Va como una tabla este coche, la verdad que las cosas como son. Es el coche más fácil de conducir de todos. 20.000 me cobró. Por los frenos. Le aplicó el descuento. Mierda. Bueno, da igual. Le aplicó el descuento de trabajador. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Tengo que comprar 80. 80 regaderas. Uf, madre mía, colega. Bueno, son 20 packs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Guardamos. Abre. Qué perezote, colega. Ahí está. Otras 10. Nueve y 10. Hasta creo que compré de más, pero bueno, me la pela. Pues no, justo. Vale, de fertilizantes. Son de 20 en 20, son 4. 1, 2, 3 y 4. Y macetas, 1, 2 y 3. Y tenemos todo. Y sobran 7.50. Nice. Para la comida. Para dietas. No me sigue nadie, ¿no?
Listo, aparcado. Listo. Tenemos encima todo lo necesario. Vamos allá. No me queda nada. Qué pereza. Espera que os subo para que podáis ver algo. Un momento. Voy a ponerlo al 30. Ahí está. Para que podáis ver, que si no, no vais a ver una mierda. Hola. Bueno, pues toca plantar. Vamos a ponernos musiquita. Dicen que todo lo que escribo es explícito. Ahora dos Ay. lo mínimo. BMW en la puerta y dos puertas, típico. Punteros en la industria como silicon. Me vio dos veces y se piensa que es íntimo. Quieren estar en las buenas, pero es que en las malas no había ni Dios. Faltan dedos en Es verdad. las manos. Intento contar a la gente que falló. Ey, ahora cenamos langosta. Mis niños ya no comen pollo y arroz. Ey, si alguien me dice que esto iba a pasar, no le creo. Y ahora míranos. Me tiró tu boy, sé que tu boy me tiró. Que la rompo siempre que voy al estudio. Empezamos la jornada a principios de junio. Déjate de tonterías, ya no somos junior. Joven promesa Vinicius. Efectos especiales Insidious. Si soy su padrino. Se estaba moviendo de radio. Yo estoy aquí plantando unos machos que estábamos sin semillas femeninas, tío. Quedaban 40 solo. Acabo de volar. ¿Y qué tal la experiencia? Puta madre. El carro del Luquita, madre mía, cómo va eso. Demonio. Es una locura. Oye, ¿y solo le metiste frenos a esto? Sí. Pues corre bastante más, ¿eh? No tuve nada, que yo creo. Pero te puedo poner unas cosas más que corran más aún. Tío, que por autopista cuesta arriba iba a 220, pero sobrado. Lo que anda este auto igual que La cara cortada like Ribery. Niños está muy rápido. Con la suerte del tonto Mr. Bean. Enamorado quien nos debo, Will Smith. Quiero mi cara vinilando un convoy y encabezando patrulla mi road. ¿Cuál es el mejor coche ahora mismo? El Luquita. Y cuesta 400 en vez de 650 euros, imagínate. 450. Sí, sí, ya lo vi. Ese y el Italy. El Italy le gana. Depende de las manos y depende de la carrera. A curva le ganas tú y a recta te gana él. Me das tu carro y no pierdo ni una carrera, te lo digo. Sale cuando quieras. Si alguien me dice que esto iba a pasar, no le creo. Y ahora míranos. Un policía me está cagando a tiro. ¿Cómo? Un policía me está cagando porque le robé el coche. Me estaba escapando, me dejó el coche y me lo robé. Tienes culpa de lo que me hicieron hace mucho tiempo. Solo verte me he puesto contento. Que quiero que pienses que soy de los que vive el momento. Voy a ser perfecto. Que estos miedos no me dejen darte todo lo que tengo. Llevo preparadas mil preguntas diferentes. Busco sorprenderte, no quiero ser como el resto. Si tiemblo es porque dudo entre ser chulo. 2, 3, 4. ¿Han visto? También me saca. A mí le echo... Me reía. Te lo acerco. Cuéntame tu vida, yo sí voy a estar atento. Cuéntame tus sueños, cuéntame tus fantasías. Cuéntame tus penas, cuéntame tus alegrías. Igual las mías se parecen. Igual yo soy por fin esa persona que mereces. No sé, a veces la gente conecta de repente y encuentran personas lo que... Estoy pensando, no sé si meterle los machos después, tío.
Bueno, vamos a ir así. A ver cómo va. Hostia, qué olor a hierba me vino ahora de repente aquí en casa, colega. Entró por la ventana. Se ve que está cosechando el vecino. De chill. Y Gwen no me contesta el teléfono, lo voy a volver a llamar. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 1 6 6 2 5 7 is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Oyes tú, ¿por qué no me contestas el teléfono? Muy mal, ¿eh? Me parece fatal. Llama cuando puedas. Tan bonito que duele, pero que buenas genes. Duele, pero que bueno tiene. Pensaste que habías visto mal lo que cindas. ¿Qué es lo que pensaste que habías visto mal? Maddox, amor. Ah, vale. Se ha muerto. Tío, qué pereza buscarme otro novio. Que es el grande juicio. Es el momento. Ajá. El cultivador. Te va a doler. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. ¿Qué llevaré? 7, 8. 2, 4, 6, 8. Sí, justo 8. Mi gitana, ay, 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 ay. No sé si tendré que ir de 10 en 10, ¿eh? Qué pereza, colega. Aunque bueno, aquí no sé si influye la salud a la hora de que den semillas. Yo creo que sí, porque... No sé, el otro día me dio muy pocas semillas. Tenía que haber sacado más de las que saqué. Imagino que fue por la salud, por el tema de la salud de las plantas. Mierda, toma por el culo.
Y con esta son 10. Voy Efectivamente, 10. Mierda, la comida y la bebida la dejé en el yugular, tío. Me cago en... Soy imbécil. Hostia puta, que van a ser las 5 de la mañana ya. Estás de coña. No pasa nada, riego otra vez. Se rumba la luna, dispara sobre los intervertebros, un manto que cubre el cielo, todas las escrituras y que no cubra nada, que todo nos sale caro. Con la bigodini de vino duro como la piedra que oculta el filo. Dime cuánto tiempo quedará para poder devolver todo lo que Dios me da. Venga, va. Qué pereza, Qué gira que me se ve. Por un lazo musical que está para siempre. Conocemos la manzana y la serpiente. Ay, Dios. Doble trabajo. Y ya creció aquella. Joder. Hasta que te mueres. Seguir remando contra corrientes que vienen, contra los palos y personas que te hieren. Estoy empeñado en salir de la rueda, porque para vivir tu vida, pero nadie te espera, hasta allá afuera, siento pena, ojalá volvieran esos tiempos, pero no es que el tiempo vuela. Estoy empeñado en salir de la rueda, porque para vivir tu vida, pero nadie te espera, hasta allá afuera, siento pena, ojalá volvieran esos tiempos, pero no es que el tiempo vuela. Hola, estoy en la tienda aquí de al lado del Vanilla. ¿Cómo se llama esa? Venid a la tienda de cómics. Pero ven, pasamos a buscar. ¿Qué pasa a buscar, estúpida? Que estoy saliendo de comisaría. No, pues tampoco. Paso a buscar yo.
Voy yo por vosotros, a comisaría y al lado del Vanilla, ¿no? Sí, dijeron. Corriendo como para ahí arriba, como para el Vanilla. Sí. Acabo de salir a 200 con 2 patrullas al lado de la Coleto. Y yo busqué capturar. Me la pela. Sácame este corazón tan roto. Llevo 30 años aguantando y ya quiero Me robé un auto de mierda. probar otra mente. Ah, déjalo, si te voy a recoger en alta nave, hermano. No, que antes me robé el auto de mierda, me lo robo y me empieza a seguir la policía. Como debe ser. Te robé el patrullero a la policía y me cago a tiro. No es muy buena idea. Esa no es muy buena idea. No, yo creo que me da la comida y la bebida que tengo, Lo ¿eh? largué rápido, después la pensé bien, lo usé una cuadra y lo dejé ahí y me fui corriendo. ¿Dónde estás tú? A lo mejor me he equivocado. Espera. No la mato. No corrí hasta el Vanilla, no la mato. Pero es agotador y aproveche para hablarme justo cuando estoy peor. Supongo que es lo que a mí me tocó y a otros les pasa otra cosa que les parte en dos, ¿no? Pero me rindo por hoy. No me llamen, no me busquen porque no sé a dónde. In South Rockford, no sé qué. Si no vuelvo es porque por fin mi sombra llegó hasta. Vale, esto tiene la vida. Ahí está, ahora tiene el Vanilla. No me quedo acá. Dale caña, vamos. Tienes una tienda cerca tuya. Vas a ver cuál estás. Yo aprovecho ese momento y cargo batería. Cuando vuelves enfadado. Vamos. Sabe que si tengo fuerzas hay salidas. Y allí es cuando le saco ventaja durante el día. Me mando Uy, ahí está. Hay noches que duran el día entero y pienso en los consejos que he dado y no me los creo. Y ese no se incrusta al principio de cada pensamiento. Me saboteo, ni puedo, ni creo, ni quiero. Y entro en el modo, ¿qué estoy haciendo? Se supone que sé más cosas, ¿por qué no aprendo? Le pido a los otros que sean sinceros, pero miento. Cada vez que preguntan qué tal y digo, perfecto. Porque no estoy bien, otra vez. Me da vergüenza ser el amigo que siempre está con eso. Os veo llevándolo tan bien que creo que molesto. Me niego a ser la carga de nadie, así que me encierro. Y os juro que en lo oscuro de aquí dentro. Vamos. Dios tan intenso que solo deseo seguir durmiendo. Cobarde, pequeño y culpable de serlo el pack completo. No veo nada bueno, solo defectos. Que no es que pase a veces por momentos que soy esto. Si soy honesto aquí los ratos buenos son los menos. Los tengo, los pierdo y espero a que vuelvan de nuevo. Mientras prometo que esta vez de verdad los retengo. Pero me rindo, no puedo más. Fingir felicidad me agota. Toca descansar, buscar un agujero en el hielo. Salir, respirar y confiar en que se vaya a pasar. Pasará. Y eso no quiere decir que no sea feliz. Quiere decir que me tocó una mente que me hace sufrir. Pero a veces rendirme sirve de algo. Se cree que me rendí del todo y salí a celebrarlo. Yo aprovecho ese momento y cargo batería. Cuando vuelves se enfada por verme arriba. Sabe que si tengo fuerzas hay salidas. Y ahí es cuando le saco ventaja durante días. Le voy a toxiquear. Un poquito solo, ¿eh? Es que ahora mismo no puedo hablar. No tengo tiempo ni para coger el teléfono. Que se me mueren. A ver. Valores. Ah, no. Diablo. Ya no me daba a plantar más. En esta no sé yo, ¿eh? Dolores y los dolores. A ver si no la pierdo. Es que no sé cuál era ya. 2, 4, la quinta creo.
Creo que voy a dejar sin poner la semilla, ¿eh? Y vengo ahora a ponérsela. Hostia, me da tiempo. Ah, no, no me da tiempo, ¿no? Es una liada, colega. Hay que andar para adelante y para atrás a 1000 con las putas plantas ahora, ¿eh? El dolor no de pena. ¿Me da tiempo a plantar otra? Puede ser, ¿no? Lo que más importa, tropiezo y me vuelvo a caer. Los dólares y los dolores, espinas clavadas y flores tatuadas en la piel. Dame calor, que dame tu amor, baby. Ya no me llores, ya no me llores, Los dólares y los dolores, espinas clavadas y flores tatuadas en la piel. A ti que me has pillado observándote en silencio. Esperamos ya esta. Dicen que la belleza es lo que uno ama. Si esto es así, o tú eres muy guapa, o yo te quiero mucho. Hola, Hola, mi amor. ¿qué tal? ¿Estás viendo porno solo? ¿En serio? Estoy aquí tomando el sol. Así voy a atender todas mis llamadas de ahora, ¿te gusta? Ya, no, ya veo que me ignoras. No querés ni al cómic. No puedo ahora mismo, estoy aquí plantando. Ah, estoy cantando. Por eso me Claro. llamaste, ¿no? No, me apetecía hablar contigo. Es que tengo que confesarte algo. Confiésate. Tengo un coqueteo ahí con una poli. ¿Cómo? Sí, con una poli. Y está acá. Y quiero ver qué onda que sale. Nunca probé a ver qué onda. Ay, bueno, tú sabrás. Quiero probar, quiero ver qué onda. No sé. Sí. Me dijeron que tienes muchos coqueteos, sí. Sí, obvio. Sí. Pues no me gusta mucho eso, la verdad. No, a mí tampoco, pero bueno. Quiero vivir la vida, es lo que hablamos siempre, ¿no? Sí, claro. Pero eso de que le vayas tirando caña por ahí a todo el mundo, pues oyes, no sé. No, a todos no. Eso es mentira. Bueno, del barrio tenemos a varios por ahí, ¿eh? Ayer, ¿qué estás queriéndome decir? No sé. No me deja toxiquear. No me deja ser tóxico. Pues nada.
Amiga, ¿creces o qué? ¿Cuántos planté? La mitad. ¿Y por qué he gastado una de más de masculinas? No entiendo. Bueno, está a puntito. Ya está a puntito de cosecharse ya, ¿no? 35. Bueno, aún le falta. Ardilla man. Y ahora no me devuelve la llamada. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo quiero estar contigo. Vamos, crecer, pequeñas. Sí. Tenemos algo en común, mira. Somos los más odiados. Que nunca he sido. Que se me mueren, que se me mueren. Y eso tiene que estar ya para recoger casi, ¿eh? Atención, atención. Loca de cuando estás. Vives con esa fuerza. Contigo. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Que solamente habla de ti y de mí. Y ahora me llama para decirme que se va a ligar a una poli. Pero... no entiendo nada. Gwen está muy loca. Que nunca he sido. Disfruta de la vida, claro. Sí, sí, obviamente. Tú vas con esa fuerza.
Y le gusta ver el mundo arder, igual que a mí. Y va metiendo fichas por ahí a todo el mundo. Va colocando bombas por ahí, luego las bombas estallan, claro. Tengo que regar la segunda esa de ahí y ir a quitar aquella de allí. Cagando hostias. ...17 y 16... A ver si me da 5. Sí. Dijo ser la víctima de una aparición. Chica era una gángster. Cuando termine de regar la segunda tirada ya puedo volver a plantar, ¿eh? Ahora mismo es cosechar, regar, cosechar, regar, cosechar, regar. Y luego es cosechar y plantar. Ay, Dios. Eres tú. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué hago con mi 10% restante? ¡Ay! Que no estaba. Mierda, para mí. Acabo de joder la mierda esta, tío. Ya no me va a dar para las 40. Bueno, no pasa nada. 39. Ah, mi vera. Es por allá.
No. Una botella o qué te pensabas. Estoy enojada con vos. ¿Por qué? Ah, me cuelga. Tranquila, vuelvo a llamar. Bloquéame. ¿Estás enfadada conmigo? ¿Por qué? Estoy muy enfadada porque me dijiste que ando coqueteando con todo el mundo y sugeriste que soy fácil. No. Yo no digo eso. Pero sí que hablaste con uno que tiene pareja de mi barrio. ¿Con quién? Con Maddox. ¿De qué hablé? Le dijiste algo de que no le dabas tiempo a conocerte o no sé qué. Movidas así. Porque lo quiero conocer porque es amigo de los chicos. Pero en plan amigo. Ah, bueno, es lo que suponía yo, claro. Y obvio, sí. ¿Y con Chuchu? Con ¿Que Chuchu... que lo tienes enamorado? Bueno, eso ya no sé. Eso ya... No sé. Claro. Yo tampoco sé. ¿Qué no sabes vos? Pues cago en el teléfono de Dios. ¿Por qué me cuelgas? No te colgues, se cuelga solo, ya sabés. Ya. Pues eso es lo que no sé. Eso es lo que quieres, que es lo que... ¡Mierda, para el puto teléfono! ¡Me cago en Dios! No se puede tener una conversación. Hola. Hola. Tu nariz contra mi bola. Bueno, no estaría mal. Lo que te decía, que a ver si podemos hablar. Bueno. Estás trabajando, ¿no? Sí, pero ya en un rato creo que me voy. En un rato acabo yo también. Bueno. Así que si te apetece, quedamos. Dale, me parece perfecto. ¿Sí? Voy a tirar el móvil al mar. Que sí que quedamos. Escribime si no. Vale. Escribime mejor. Venga, anda. Dale, un beso. Chao. Chao. Grito de gin tonic. Puto teléfono, tío, es que es imposible, no se puede tener una conversación. ¿Por qué hostia se cuelga? Sí, en algún momento. En algún momento lo arreglarán, sí. Pam, 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 param, pam, pam. Traguito de gin tonic. ¿Cuánto? 98.8. Está a puntito, está a puntito. El tema es que a estos ahora no les tengo que
echar nada hasta dentro un poco, así que me da tiempo a plantar, cosechar, plantar, cosechar. Con alcohol. Tú y yo haciéndolo. Estamos buscando money. Ay, Dios. Estamos buscando money. Me dará tiempo a plantar la siguiente. Hostia, no. Pues he hecho 2, planto 1. Puede ser que esté ahí el... Vamos a ver cómo está la tercera. Of love, in the name of love. Sí. Cinco y media de la mañana. Me voy a cagar en Dios. ¿Qué tienes que ir al médico o qué? Estamos locos, Ciendas, estamos locos. En vez de estar durmiendo tranquilamente. Bueno, al llegar del médico te echas a dormir. Una siestecilla. De puta madre, ¿no? Se me muere, se me muere, se me muere. No cogió la semilla. Me voy a cagar en... Pues puedes intentarlo. Lo que pasa de lo malo de hacer eso es que luego llegas por la tarde y estás muertísimo, tío. A mí por lo menos me pasa, ¿eh? Lo intenté hacer alguna vez, pero luego llega la noche, la tarde ahí, a las 5 de la tarde estoy muerto, después de comer. Buah. No le voy a meter la semilla, ¿eh? Voy a sacarla. La siguiente antes de meter la semilla. Pero si no me va a pillar el toro en alguna de estas. No quiero que se me muera ninguna.
Oh, me da tiempo. Oh, me da tiempo. De hecho, acaba de pegar el estirón. Ya, todo esto. Se van a morir estas porque tenía que meterle la segunda, ¿no? Hombre, claro. Soy empanado. Se me murió una por despistado. Questo di pesto. La... Tengo que ir a quitar aquella, se va a morir. Para. Hostia, el 71. ¿Cómo 71? Madre mía, pero esta como está tan pequeña aún. Ah, porque estas son ya de segunda tirada. Joder. Vale, seguimos plantando entonces. Ay, Dios. Estoy de la marihuana hasta las narices. Y no cogió el agua, tío. Vamos, neno, ponle la semilla.
Eso sí, las que estoy cosechando las cosecho todas al 100, ¿eh? Se murió una solo de momento. Y por despiste de no regar. Ay. Aún lo que le queda. Pop, pop. Quedan 14 aún. Madre mía, colega. Buah. $83, esta hay que regarla ya uno, joder, colega. Ay. Tarataram, taratataram.
Lo mismo se despierta el Fari. en nada. Que no te extrañe. Igual está para quitar ya aquella, ¿eh? Vamos a mirar. $94. ¿Y tú? 38. Termino con esta, riego de segunda y cosecho la aquella. Y no me coge el fertilizante. Joder. Le echamos a esta y vamos a por aquella. Casi. Just want to start. Vale, 97. 34.
Pues me quedan 9, yo estoy por dejarlas ya, Ven por el culo. Recojo estas que tengo plantadas y me piro, tío. Está la polla. Sí, sí. ¿Qué pasó? Porque si sigo plantando, todas las que plante son media hora más, colega. Que no voy a estar aquí hasta las 7 de la mañana. Vale. El segundo riego, ¿cuál le tocaba? Este es de aquí. Sí. Con 30, planté 30, es suficiente, tío. Saco 150 semillas, o 100 las que sean, y me piro, tío. Sí, voy a echar una meada. Vengo ahora. Bueno, sobraron unas aguas. Un poco de fertilizante. Semillas y macetas.
Wow, wow. Dos, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, en teoría casi me voy con casi 200 semillas, ¿eh? No está mal. Y solo se me murió una. Dun, 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 dun. Quiero acabar con las putas plantas de una vez, colega. Quiero acabar y largarme de aquí. Estoy de las plantas hasta los cojones. Quedan 4, ¿no? Esta y 3 más.
Ok. ...98... Ese está a puntito ya del segundo. Cosecho y riego. Y ya estarían todas regadas. Solo queda esperar a que crezcan. Vida se termina. Tranquila pero con prisa. Trabajo. Dar lo que no avisan. Que te harán vibrar. Valorar. Sueño con el mar, con el momento, lugar. Ay, Dios, a ver si terminamos, tío. Quiero bajar. Si me da tiempo a hacer algo más antes de irme.
Sueño con la noche. Crece, crece. ...98... Joder. Para rato aquí, ¿eh? Ay, Dios. Venga, va, que acabamos. Venga, venga, venga.
Rinky dinky, rinky dinky, rinky dinky. Venga, que quedan 4, joder. Vamos ya de aquí. Y voy a poner que cuando vayan a plantar, tío, que metan machos de por medio, tío. Para no quedarnos sin semillas, porque si no, tíos... Llevo 2 horas aquí para sacar 200, ni 200 semillas. Ah, aquí casi planté las 40, porque sobraban 5 macetas. O sea que faltan 4 para las 40, 36 plantas. Ya decía yo que eran muchas semillas. Fueron 36 las que planté. Nada mal. $36. 175 saco. A ver.
Sí, sale bien la cuenta, sale. Y nos vamos, y nos fuimos. Ah, claro, que se me murió una. Pero sale perfecto, ¿eh? 175 sacamos. De 35 plantas. Y ahora ya no anda igual. ¿Será por el golpe ese que le di?
porque por hombre no se raya. Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso para la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Esta rima es pa' que el booty te bote solo. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche. Toca pegar, así que no me conoce. Y me la imagino en mil poses, ando la bailar. Por eso se viene rápido, se va. Cae la noche y quiere que se repita. Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita. Y baby, yo sé que ya tú estabas maldita. Al momento lo pensé, imposible que sea buena estando tan rica. Eran mil poses diferentes, pero baby, dale ven, que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Bang. Arrebata en una Cayenne. Es de las que siempre se porta mal, pero te lo mama bien. Y baby, yo no sé tú, pero yo estoy bien pique tú. Y me entraron ganas de verte, se currió la gran pu. En tremenda bellaca se transforma cada vez que apaga la luz. Nueva de Las Palmas, no quieres pleito con la ganga, no. Por si queda manchado como dálmata. Blanquita se camufla entre la sábana. No quiere estar amarrada, pero le gusta que la amarren aburrida de la isla. Ven mami, te meto un viaje. No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de todo. Y distraer al conductor. Va a tener que reclinar el asiento copiloto en el Corolla. Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola. Con la playlist maleanteo mientras te montas. ¿Te gusta escuchar a ¿Siguen por ahí o qué? Oye, ¿por dónde andáis? En la cómic, pero me voy a ir ya, bro. Ah, bueno. Aquí lo demás, si quieres. Vale, dejé 20K ahí en el armario, ¿viste? Para quien quiera ir a plantar. Dale, de una. Y ¿De lo que? la mierda vuela ahora, ¿eh? Hola. Me alegro, hermano, ya te lo miraré Hola. mañana bien. Va guay, va guay. Nada, bobetones, descansar. Me estáis despidiendo. Estaba enojada con vos. Y la abraza y después Sí. te enojas. O yo contigo, no lo sé. ¿En serio? Beboti, beboti, beboti. Basta, basta. No, ¿cómo que este saco, loco? ¿Mm? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, digo yo? ¿Por qué estás enfadada? Porque no me gustó eso que dijiste. Bueno, ¿estás trabajando? ¿Quieres que salga más a hablar? Si quieres, sí. Se puede hablar a mis compañeros. Vale.
que es algo de service. Sí, sí, tranquila. Qué silencio. ¿Te apetece dar un paseo? ¿Qué fue eso? Paseamos, ¿te apetece? Sí, hacemos. Ven. Bueno. ¿Qué lugar? Nunca vine. ¿Nunca viniste aquí? Pega un saltito. Igual, mejor nos vamos a sentar a un lado, ¿no? Como quieras. Mira, ahí también en ese banco. ¿Estás mareado o qué? Sí, estoy mareada. Pero ya ves Ah. que es normal esto en mí, como que es parte de mí. Es parte de ti. Tengo que ir al médico. Bueno, seguro que no es nada. Ay, que pase, ¿eh? Sí, está tranquilo. Me gusta venir aquí. Y hay un sitio más bonito. Está ahí arriba. Lo que pasa es que si estás mareada, mejor no vamos. No vaya a ser que te caigas. No, estoy bien acá igual. Tranqui. Sí, me sirve. Bueno, hablemos, parlemos. ¿De qué quieres hablar conmigo? Nada, que creo que te confundiste. Que no. A mí no me importa lo que hagas. A ver, eres libre de hacer lo que quieras. Pero tienes que tener cuidado, sobre todo con. Pues con la gente del barrio. Si Sí, yo sé. ¿Sabes? Porque se puede liar. Sí, lo sé. Y- Lo sé porque ya entiendo bien lo que es por ahí meterse Más que nada- con gente en un mismo ambiente. Mm. Pero de todas formas no me estoy metiendo con nadie así Ya. Pero más que- directamente, pero entiendo que puede haber confusiones. Lo entiendo. Eso es lo que quiero evitar. No quiero que haya malentendidos, ni confusiones, ni tonterías. Es que porque se puede complicar y no quiero que te pase nada a ti ni a nadie.
Bueno, yo ahora con esto que vos me decís lo que voy a hacer es enfriar todo. ¿Te parece? No, a ver, pues tú puedes ser tú misma, ¿eh? No tienes que cambiar. Haz lo que quieras, lo que te apetezca, lo que el cuerpo te pida. Pero, yo qué sé. Tienes al chuchu ese enamorado. Luego el No, chaval con el este, Chuchu igual, que es ya, una tontería, pero bueno. Recién hablamos justo con Chuchu, ¿viste? Ujú. Y yo al Chuchu le hablo de mis cosas con otro chico, ¿viste? Que son también Ajá. cosas sin compromiso. Y de hecho el Chuchu recién hablamos y me dijo, yo sé que vos no querés nada. Entonces, no... Es una relación como coqueta, pero somos amigos. Entiendo. No va a pasar nada con el Chuchu. Y después, ¿quién más? ¿Qué me habías dicho? Nada, el otro, que le mandaste un mensaje diciendo que lo querías conocer. Claro, y se lo dijo a la novia y la novia obviamente pues se fue en plan, pero ¿por qué quieres conocer a mi novio? ¿Sabes? Porque es de parte del grupo y... Ya, sí, sí, pero es que esas cosas es mejor hablarlas, ¿sabes? Se entiende. Igual que es un sapo, ¿no? Esas cosas no se dice. Bueno, se lo dijo a la novia, se lo miraría, yo qué coño sé. ¿Sabes lo que te digo? Sí, entiendo. De hecho, la novia me lo comentó a mí, pero sin saber que eras tú, ¿sabes? Ni siquiera. Y después está Cone, que Cone, bueno, Con está con Taisa igual. Y ya me dejó muy en claro que no le interesa ya, más. sí, pero bueno, que no sé. A mí me gustaría que quedaseis como amigos, no sé, porque un Sí, poco... vamos no- a quedar como amigos, pero... Vos, Gallo, ya estás viendo cómo es conmigo últimamente. Sí, sí lo sé, y yo lo hablé con Estoy él. intentando Y él mantener la misma relación y no le interesa. ya, porque no quiere que... Yo qué sé. No querrá que os enfrentéis. Igual le generas celos a la otra, yo qué hostias, Eso ya es problema de ellos si tienen celos. Ya, Yo no voy a obviamente. hacer nada malo. Obvio. De hecho, yo no estoy haciendo nada malo con nadie. Yo lo sé. No es mi problema que... Sí, no que sé, la que gente les se agrade. que la gente se monte pajas en la cabeza, lo sé. Claro. Yo no sé, trato de ser copada con todo el mundo. Y ya. Sí, sí lo sé. No tienes maldad ninguna. Con el que tengo más confianza es con vos igual. Me alegra Y vos sabés saberlo. más que nadie el momento que esté pasando de que Sí, sí lo sé. Yo... no quiero comprometerme con nadie porque estoy muy bien sola. Sí. Y eso no quita que haya gente que me atraiga y que me interese, Ajá. pero lo mantengo en esos parámetros, ¿no? Parámetros de la atracción y listo. Lo tienes controlado, ¿no? Sí, lo tengo recontrolado. Parece me está yendo de las manos solo con Charlie, Ujú. pero bueno, eso tengo que hablarlo. Aún no lo hablaste con él. ¿No era que ibas a cortar? Lo hablamos, pero nada, como que mantuvimos la misma relación y es confuso eso. Entiendo. Pero bueno, después está Mientras, todo hablado. mientras tú tengas las ideas claras y sepas lo que quieres, si no, no tiene por qué pasar nada. Porque tú sabes lo que quieres, ¿no? Obvio, quiero estar en paz. Entiendo. Yo ya me estoy dando cuenta igual que tener mucho goteo no me está dando paz. Hombre, pues... No, la verdad es que no. Entonces voy a calmar mis pueblos. Que bueno, que sí, pero repito, si es lo que te apetece, puedes hacerlo. Pero intentar, pues, controlarlo un poco más. Es que tuve un tiempito muy tranquilo y ahora estoy... Estás rebelde. Sí, lo sé. Sí, estoy muy rebelde. Recién hablaba con el flaco y me contó que estaba más o menos en la misma. Y como, bueno, ¿Qué tal con el flaco? nada, me cae re bien. Recién estuvimos charlando un rato ahí. Y Ajá. nada, es un genio. Es buen tío. Le conté lo que me dijiste vos, ¿El qué? lo del pañuelo. Ajá, ¿y qué te dijo? Y me dijo que, ¿cómo que te dijo eso, Gallego? Que tiene que hablarlo conmigo primero.
Obviamente. ¿Y cuándo? Si ya le mandé un correo, este no se entera. Ah, ese me tonto. Nada, lo hablaré con él mañana. Y ahora ya sí va a ir. De todas formas, yo lo hablé con K también. Me sentiría muy bien igual, sí. Nada. De todas formas, antes de que me digas una respuesta definitiva, a mí me gustaría que pues un día vinieses allí al barrio y hablases tanto con el flaco como con K, que son los dos. Presentarme así de forma oficial. Sí, bueno, ya los conoces, pero bueno, la propuesta es que se la aceptes a ellos, no a mí, ¿sabes? Hostia, ¿tienes algo de beber, por favor? Dime que sí. Sí. Por favor. Muchísimas gracias. Pues nada, pues si queríamos componerlo. Si me desmayo, colega. Perdón por no responderte hoy. ¿Sabes qué pasa en ese local? Vos ya lo viviste. Ujú. Lleno de gente. Es caótico. Sí, no sé por qué será. No será porque hay una dependiente muy guapa, ¿no? No, no creo. Somos todos muy guapos igual ahí, la verdad. Te dan Mm. ganas de volver. Sí, Las chicas son muy lindas, Luz es muy linda. claro, Lucy es muy claro. linda. No, por ti no Sé que La será. dueña es, preciosa. Por ti no será, ¿no? Nada, no creo. Ya, ya. Pues yo por un lado me quedo más tranquilo sabiendo que vas a dejar de bebotear con otros. ¿Sabes qué pasa? Yo ya me ¿Qué? la mandé muchas veces esta. Y yo creo que ya aprendí. ¿De qué? De que tengo que calmar un poco las hormonas. Porque no lleva nada bueno. O centra tu punto de mira y enfoca todo ese No, pero eso sería ponerme todo eso en uno. ¿Eh? Eso sería ponerme de novia y enamorarme. O dejarte llevar y lo que surja. No quiero. Lo que quiero es estar relajada y tranquila. No, sí, no, pues no lo estás haciendo bien. Entonces, si lo que quieres es estar relajada y tranquila. Es que me vengo arriba, es como vamos más. Sí, ¿no? En estos momentos me doy cuenta que soy muy ambiciosa. Sí. Tío, lo que te gusta es ver el mundo arder, me parece a mí. Como vos, lo mismo, vos no me puedes decir Sí, nada. lo entiendo. Por eso. Pero tienes que hacer como yo, pues de una forma un poco más medida, ¿sabes? Yo no llego a generar conflictos. Yo solo me meto con la gente, vacilo un poco. Y sabes también qué pasaría ahora tras esta situación, ya lo sufrí, que a mí me daría mucho miedo y no me permitiría jamás perder esto. Entonces si yo voy a perder todo esto por mi culpa, la verdad que no sé qué haría. Bueno. A ver. Hay cosas que se pierden, tampoco pasa nada. Por ejemplo, la relación que tenías con Cone, yo, por mucho que me joda, creo que nunca vas a volver a ser la misma. No. Y sabes igual que me pasa con él. Me decepciona un poco que hayan salido así las cosas porque yo no era lo que quería. Entonces me hace sentir también un poco liberada en el sentido de que si él iba a ser así, prefiero haberme dado cuenta ahora, ¿entendés? Sí, obviamente, y si él también piensa lo mismo, ¿no? Que es la decisión correcta, pues No, pero digo por su actitud. ya, por eso digo, pues igual no estabais hechos el uno para el otro. Yo creo que no tampoco. Igual, Es un favor. igual no, o igual te lo hiciste a ti misma, o igual fue para los dos, igual os hicisteis un favor mutuo. Pues. Hombre, pues igual os ahorrasteis un mal trago bastante más grande. Hay que pensarlo así, no puedes pensarlo de otra forma.
Yo... A ver, os quiero a los dos y por mí, él que sea feliz con quien decida estar y tú seas feliz con quien decides estar. Si no puedes ser Con juntos, pues por separado. Bueno, ya te llegará. Por mucho que no quieras... Ya. Eso no se decide. Ya lo sabes. Yo también estoy bien, solo como estoy y disfruto de los beneficios que tiene. Pero sé que algún día, en algún momento, me llegará. Me llegará esa persona y no podré decir que no. Pero hay que estar dispuesto también para decir que no, sí. Sí, yo estoy siempre dispuesto. Bueno, yo no estoy dispuesta a decir que sí. Ya. Pero no vas a va a ser... pasar nunca. Pero cuando pase no serás capaz de decir que no. Sí, voy a decir que no. Sabes que no es así. Y si no lo sabes, ya te darás cuenta. Gallego, no quiero que me rompan más el corazón. Estoy cansada de que me rompan el corazón. Y yo igual. Estoy cansada de terminar el vínculo sin ser yo. No quiero perder más mi esencia y lo que me identifica, lo que me hace brillar. Y no tienes que... Y es que eso nunca lo tienes que perder. Uno Tienes que... cuando está en una relación se complementa, da mucho de sí mismo. Nah, pues eso es un error y eso te darás cuenta y lo aprenderás a corregir. Porque eso todo el mundo... Ese error lo comete todo el mundo. Y luego con el tiempo te das cuenta de que no funciona así. Tú no puedes ni aparentar ser otra persona ni comportarte de otra forma que no sea la tuya para agradar a la otra persona. Tú tienes que ser tú misma y gustarle a la persona que tienes al lado tal y como eres. No puedes fingir ser otra cosa porque luego con el tiempo vas a volver a ser tú misma e igual no le agradas a esa persona. ¿Entiendes? Entiendo, neno. Pues claro. ¿Y tu quiña? Pues claro, neno. ¿Me sale ¿Tienes bien? Sí, claro. Más o menos. Sí. Qué hijo de puta. En serio, no, así no me sale. ¿Me entiendes, neno? Sí, más o menos. Lo haces bien. No mientas. Sigues teniendo tu acento, pero sí. Que vos me lo digas significa mucho, ¿sabías? Porque lo vengo practicando hace mínimo un año. Anda. No te miento. No te miento que hace mínimo un año lo estoy practicando. Pues claro. Tú tienes que alargar así un poquito las palabras. Claro. Así un poco más disfrutón, ¿no? Es un poco disfrutón. Sí, es como cantar un poquito. ¿Me ¿Te gusta entiendes, neno? ¿Te gusta el gallego o qué? Me encanta el gallego. Gracias. El acento, ¿no? El acento. Ya. Sí. El acento, posta, es mi acento favorito de España. Caíste en mi trampa. Me gusta también, bueno, pero en Barcelona me gusta mucho el acento. Me gusta mucho el catalá, mucho. ¿Sí? Pero me gusta más el gallego. Claro. El acento. Y la persona también, seguro. No, gallego, no vayas por ahí. No vayas por ahí que te conozco, gallego. ¿Si lo dijiste tú? No quiero sumar uno más a la lista, por favor. No, No, basta. yo no soy uno más, olvídate. Yo soy único. Es verdad, sos único. No te equivoques. Yo no podría estar en ninguna lista. No, es verdad. Vos estás en la VIP. Ujú. En la gente que confío mucho. Pues claro, Que hay muy poquitos ahí, ¿eh? no tendría competencia. No, la verdad que no. Mira, en todo lo que va a la charla no agarré ni una vez el teléfono, ¿eh? ¿Cómo te queda el ojo? Pues la verdad que me sorprende bastante, sí. Te lo agradezco. Estoy agotada de recibir llamadas, la verdad. Sí, deberías de... Voy a poner modo avión todo el tiempo. Sí, deberías de poner freno un poco. Sí.
Pero igual, más que nada, Tanto beboteo. como te dije, no, pero no solo por el boteo, la paso muy bien en el trabajo, entonces es como que quiero estar en el trabajo a veces. Hombre, y claro, Y si con vos estáis como allí tener que todos. plantar también. Estáis allí todos de beboteo, pues claro. No estamos de beboteo, basta. Ya. Si me voy a poner celoso y todo. Ay. Ay, Lupita. Ay, Lupita, sí. Qué toquiña. Sí. Ah, tú eres un toxiño. Más que una pituquiña. ¿Qué es eso? Ya te lo expliqué antes. Ah, la flor amarilla con espinas. Sí. Sí, yo tengo unas espinas. Sí. Pero de a poquito me las estoy limando. ¿Sabes qué pasa con los tochos? Que si lo sabes agarrar, no pinchan. ¿En serio? Claro, ¿Cómo soy entonces? Porque depende de la persona, no pincho. por eso. Si te saben agarrar, no pinchas. Y digo agarrar porque si digo otra cosa, pues sonaría demasiado extraño. No, gallego. No. Relaja. Nada, me voy a fumar un cigarrito. Ah, bueno, me parece. Joder, ahora me entran las ganas a mí, tía. De verdad. Hace un montón que no fumo, en serio. Sí, de hecho nunca te vi fumar. Muy pocas veces te vi fumar. Es que como estoy contenta no fumo. Fumo más cuando estoy nerviosa. Ah, que te pongo nerviosa. Fumar mucho, así que si me ve fumar mucho, preocúpate. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que te pongo nerviosa? No. La verdad me está poniendo un poco nerviosa la situación de esto que me decís. La verdad no quiero que haya polémica por mi culpa. Pero No qué tiene- bueno que me lo estás diciendo a tiempo. Eso es muy importante. Claro. Es que Eso yo lo soy... puedo revertir. Tú ya sabes que yo soy sincero. Yo voy de cara siempre. Y Extraño- las cosas, cuanto antes se digan y más directas, mejor. Extraño un poquito igual a la Gwen que conociste. ¿Cuál? Porque si bien estaba con Galleta, es como que Ujú. no tenía la necesidad de botear. Más allá de estar con el Galleta, no Claro. tenía la necesidad. ¿Y por qué no te buscas a alguien que te quiera y te valore de verdad? Y te dejas de Porque tonterías. porque con amigos estoy bien, no necesito otra cosa. Mis amigos me valoran. Ahí busco mi lugar seguro, mis amigos. Sí, está bien. Hay que tener amistades siempre. Bueno, ahí busco mis amigos, a mi valor. Lo busco ahí y que me ayuden a encontrarlo en mí también. Sí, lo principal es que estés tú bien. Para encontrar a alguien primero tienes que estar tú bien. Eso siempre. Exactamente. Por eso yo nunca encuentro a nadie, porque como nunca estoy bien, pues... ¿Cómo que nunca estás bien? No digas eso. Si vos siempre decís que estás bien, que estás positivo, que nunca estás mal. Ah, sí, eso una cosa no quita la otra. Yo estoy roto por dentro. Bueno, ya podrás ir juntando las piezas vos solo, sin ayuda de nadie. Con el Sí, apoyo de tus seguro. amigos, pero vos solo lo vas a juntar. Nah. Estoy acostumbrado ya. Esto está... Yo creo que hasta faltan piezas y todo. No, bueno, pero esas piezas pues van a faltar para toda la vida. Hay que aprender a vivir sin las piezas. Bueno, o encontrar a alguien que la rellene. No, porque así no funciona la vida. Los vacíos no se tienen que llenar con otra gente, se tienen que llenar con no resignación, pero como entender que van a estar ahí para siempre y aprender a vivir con ellos. Sí, bueno, pero Lo siempre... importante es que ese corazón esté junto. Que le faltan piezas, sí, pero lo importante es que esté junto para que vos aguantes. Está complicado. No, no está complicado. Yo te digo que no. Mira, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un ejemplo. El Cone. Cuando nos conocimos, él como estaba. No, que nadie me da bola, que las mujeres no gustan de mí, que esto, que lo otro. Míralo ahora. Dos tremendos Sí, minones. claro.
Y más gallito que nunca. No solo chicas lindas, sino chicas que posta Pero a mí me da igual. A ver, pero que yo no Me necesito. refiero a que hay una esperanza en todo. Se va a poder. Pero Vas a me poder refiero estar- que yo no necesito nada. Yo estoy bien. A ver, Y sí, sí, yo sé, aprendí a convivir con siendo como soy, y estando roto. Es que ya no me da igual. Todo lo que venga bien, vendrá. Si tiene que venir. Y si no, pues seguiré roto. No pasa nada. ¿Sabes qué tiene que venir? La ¿Qué amistad. tiene que venir? Para ¿Eh? siempre. La amistad, la hermandad. Sí, eso tiene ya que lo venir tengo. y se tiene que quedar. El resto no importa nada. Sí, eso ya lo tengo. Los de afuera son de palo. Listo. Claro. Pero es que eso ya lo tengo. Y bueno, eso. Ya está. Yo la gente que tengo a mi alrededor es lo que me mantiene aquí. Si no, no sé ni dónde estaría. Ahí es que donde me meto con ellos y estoy siempre vacilando y siempre me estoy metiendo con ellos y tal. Siempre me preocupo por todos. Porque si los pierdo, vamos, me quedo sin nada. Y ya no tendría sentido nada. A mí no me vas a perder. Así que Bueno, es lo mismo que le dije al Conan. Pero bueno, él me soltó la mano a mí. Pero yo no me voy a ningún lado, ¿eh? Olvídate. ojalá, la verdad. Acá me quedo. Sí, de que encuentres a otro. No. Ya. Yo tengo muy entendido que la gente es única y que cada persona me puede dar algo diferente. Jamás voy a reemplazar a nadie ni voy a hacer sentir menos a mis amigos. Jamás. Si hay algo que soy, es leal. Y así va a ser hasta el día que yo me muera. Me gusta. Pero bueno, mucha gente cambia. Yo no creo. Por lo que me dices, espero que no, vamos. No voy a cambiar. Y ese cambio es para bien, tranquilo. Vale, me sirve. Pero con vos voy a hacer siempre la misma. Eso es lo importante. Igual necesito amigas mujeres, ¿eh? Bueno, te puedes llevar bien con Gas, creo. Por el carácter que tienes. Es divina. Y bueno, tienes buenas compañeras de trabajo, no te llevas bien con ellas. Sí, es una genia, la verdad. Tengo mucha suerte de compartir con ella. Yo creo que sí. Pero como siempre me da miedo fatal que me decepcionen, que me traicionen. ¿Y por qué lo iban a hacer? Las amistades van y vienen, eso ya lo tienes que tener, deberías saberlo. No es que te traicionen ni que te dejen. A ver, mucha gente pues le surgen cosas en la vida, se alejan. Los amigos de verdad, por mucho que se alejen, cuando vuelven siguen siendo amigos. Hay pocos de esos, pero los pocos que hay son así. Luego hay otros que desaparecen, llegan otros nuevos, y así es la vida. Lo importante son los que se quedan siempre a tu lado. A mí me duele mucho cuando se terminan las amistades y las relaciones. Obvio, pues como casi todo el mundo. Bueno, como a unos pocos. Es como si me sacaran un pedazo muy grande de mi corazón. ¿Sabes por qué es eso igual? Porque como no te pasa, yo entrego mucho cuando tengo una amistad. Es como que mi Sí. amigo es todo. Y como que desde un primer momento yo le voy a dar todo a mi amigo. Porque es mi hermano, ¿entendés? Y cuando uno pierde esas amistades, siente que pierde una parte mía, ¿entendés? Sí, entiendo. Un dolor muy profundo que es difícil de superar. Que solo se supera encontrando a alguien que vos sentís que va a valorar eso poco que te queda. Por eso también me da mucho miedo que me decepcionen o me traicionen. No me pasa ni con las parejas esto, porque por ahí me son infieles y no me interesa tanto. Pero con las amistades, ¡buah!
Sí, duele. Siempre duele. Pues... La verdad que estoy pensando en lo que dijiste antes y yo también echo de menos a la Wendy antes. ¿Por qué? No sé. Me gusta más cuando estás centrada en algo. Tenés que entender que es un momento de verga que esté teniendo. Ya me Sí, voy a sí, empezar a sí, tener sí, lo pasar. sé. Sí, lo sé. No, es cuestión de que por ahí también, no sé, que si empiezo a trabajar más, por ahí me centro más. Son etapas. La vida es así. Sí. Pero siento que esta etapa la necesito yo. Y me gustaría mucho que vos me Obvio. acompañes. Pues claro. Que estés conmigo. Ahí. Y aquí estoy, hablando contigo. Precisamente Y para eso. ayudándome. A que no me manden cagadas. Gracias. Tengo hambre. ¿De comida? Bueno. Vamos a comprar de Todo comer. esto que todo esto que te estoy diciendo de la lealtad, contáselo acá, el flaco. Así entienden que Sí, por eso. Ellos se fían de mí. soy buena. Y se fían de mí. Si yo pongo la mano en el fuego, ellos se van a fiar. Por eso quería hablar contigo. Bah, es que nada. Hostia. ¿Sabes qué estoy considerando? ¿Qué? Ir a verme los pies. ¿Por qué? Por ahí me dan una plantilla para dejar de ser chueca, ¿te imaginas? A mí me gustas así. No quieres cambiar. Uf, esto está re concurrido, ¿qué onda? Sí, de hecho voy a reparar un poco el coche que está un poco roto. Bueno, ¿me bajo? No, no, que va. Que algún hijo de puta aparcando me lo golpeó. Ay, Dios. Madre que me parió. Me cago en Dios. Tengo pasta. Bueno, reza. ¿Qué cosa, Reza? A ver si llegamos a la gasolinera. Ay, es verdad. Estamos re lejos encima. No, está aquí abajo, pero... Igual hay que coger un atajo. O igual hay que buscar el coche. Va, atajamos. Fíjate. ¿Estás tirando? Muy poco a poco, pero vamos yendo. Uy, Tranquila. Creo que llegamos, ¿eh? atajo, ¿no? No, es aquí abajo. A ver si llegamos. Aparta, amigo. Ya, llegamos. Tenía que se para acá. Hola. Ah, vale.
Madre mía. Y menos mal que tenía pasta. Joder, qué desastre. Gritonas, ¿no? Tengo unas acojonadas, no les hice nada. Tampoco tengo tan mala pinta, ¿no? Ni soy tan feo como para asustarlas así. No. Gritaron. Psycho. Dime la verdad, ¿soy tan feo como para asustarlas? No sos feo para nada. ¿Qué tenemos abierto para comer? A ver. ¿El catarón? No, mentira, el catarón no. El catarón no. No, Catarot no. Porque está tu amigo, ¿no? Sí. ¿Y si me presento allí contigo, qué pasa? Por ahí me vendría bien, te digo, para no tener que estar solos. Pues a mí me la pela, ¿eh? Bueno, vamos si querés ¿Y qué? y me esperás un segundito que hablo con él. Mientras jugás. Venga. O mejor no, ¿qué decís que haga? Eso está medio feo, ¿no? Es medio feo. No sé, es que no sé qué relación tenéis. A mí me la pela. La verdad. Me da igual ir o no ir. Lo que prefieras tú. No sé, no, elegí vos. A mí me da lo mismo. ¿A dónde vos quieres comprar comida? Bueno, pues vamos. Bueno, relajaros, ¿eh? Vamos. Entra, ahí entra. Ah, bueno, vale. Hola, buenas. Hola. Aquí no hay ni Peter, colega. Aquí no hay ni Dios, tú. ¿En serio? Hombre, no veo a nadie aquí. Le entro a la cocina y me hago un sándwich, ¿eh? La pela. Hola. ¿Hay alguien? Me la pela, aquí no hay ni Cristo, vámonos tú. Vamos. Joder. Las ganas que tenía yo. ¿Dónde vamos? ¿A comprar comida? ¿A dónde? ¿Pacific? A ver. Porque al Jing no quieres ir, ¿no? Vamos al Pacific. A ver. Pero es que está muy lejos el pase. Me da pereza. En esto llegamos volando. Está ahí al lado. Ok.
llegamos en nada. Tengo pasta en el banco. Evidente. Ya estás con el móvil, de verdad, es increíble. Te vamos a Hola, güey. Ok, chao. Hola, ¿qué tal? Y eso no es todo, también tiene que ver porque se está peleando con la que va a ser la madre. Hola. ¿Qué le No puedo me digas eso. A mí me apetece una infiel. ¿Tú quieres algo de comer? Se están peleando esas dos. ¿Algún ¿Y menú? sabes cuál es el pleito? ¿Cuál? ¿Pero quieres menú o algo Es que va a ser para la picar? madrastra, va a ser la Mujer Maravilla. O para tomar mejor. Algo así. Quiero algo de tomar. ¿Cómo se llama? ¿Gal Gadot? ¿Con alcohol? ¿Sin alcohol? Sin alcohol, sin alcohol. Ah, creo que eso sí lo vi, nada más. ¿Y ¿Sabes algo? Ahí vienen de que se supone que ella le... ¡Nachoide! la belleza de Muchas gracias. que De beber lo mismo que ella. Ok. ¿Y aunque de no comer? sea congruente, Una infiel. y nada que ver con el color de piel, es bonita, pero... Muchísimas gracias por la raid, loco. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buena. No voy a estar mucho más, Fua, que Laboras. llevo ya aquí 7 horas y pico. Sí, sí, sí. Hola, buena. Va guay, va guay. Nos vamos a ver Pues ni había visto ese tema, este fin de semana. Ya miré que estás tú también dentro y está... Como si quisieras, invito yo. Pásame la factura a mí. comparar a peso pluma con Jerry Ricardo. Eso, pluma. ¿Dónde esto? Sí, claro. Perfecto. Listo. Le voy pasando la comida. Solo una y una, ¿verdad? Sí, porfa. Le doy su bebida, caballero. Sí, la risa seguro. Muchísimas gracias. ¿De qué? No he visto ninguna de Sonic. Ahí está. Y le doy su bebida a la señorita. Ninguna. Te voy a dar una razón para que lo veas. A ver. Gracias. Buenas. Ahí está. El actor Hola. Jim Carrey. Gracias, linda. Ajá. ¿Te apetece bajar hasta la playa? No, nos vamos a tranqui. Bueno, vale. Un poco cansadito. Sí, no, yo me voy a ir a dormir en breves, Pues que tenía mucha hambre, la verdad. Come. Ya me comí la infiel de un bocado. ¿De piel? Las infieles me las como de un bocado. Menos mal que yo no soy infiel. No. Te comería a gusto también, Uy, perdón. Gracias. Ataque de sinceridad. Ay. Ataque de sinceridad, lo siento. Permiso, voy a agarrar el teléfono un rato. Sí, claro. Cómo no, yo me fumo un porro mientras, no te preocupes. Mi que no, smoke. Después lo que te decía, las risas aseguradas, vamos, seguro. No sé ni de qué va, sé que hay pruebas y sé que es de Minecraft, pero no tengo ni idea de nada. Yo voy a ciegas total, Me viene bien, porque yo salgo de trabajar a las 11 de la noche y eso empieza a la 1 de la mañana, así que a mí me cuadra de maravilla. Sí, van a ser las risas. Sí, lo importante es eso, pasarlo bien. Para eso se hacen esas cosas. Ya tenía ganas de algo de Minecraft, tío. 5 segundos en la llamada porque estoy haciendo una escena de celos. ¿Qué te ríes? De lo que digo el chico. No lo escuché. Qué pena no habernos encontrado allí a tu colega. Sí, la verdad que sí, me hubiese gustado hablar con él. A mí me habría gustado que me viese contigo.
Oye, pásame. Echar leña al pásame fuego. celular de Fran porque a veces lo Creo que necesito con él voy a así. cortar todo yo. Me gustaría. No te lo voy a negar. Oye, Frank, y cuando te llame me tienes que contestar así de que, hola, ya, así como que sigues con el novio. Ya voy a colgar ahí bien y ya bien. Besitos. ¿Sabes que me preguntaron? ¿Qué? ¿Quién te preguntó? Me preguntaron si me boteaba contigo. ¿Y qué dijiste? Bueno. Que no. Bien. A mí también me preguntaron. ¿Ah, sí? ¿Quién Y te también preguntó? dije Chuchu Ah, y Flaco, no me acuerdo. joder. Medio barrio, ¿no? No, yo le dije que te tengo mucha confianza y que como sos la persona que más conozco casi. Y que más me conoce. Sí. Las cosas como son. No, yo me lo paso bien contigo. Si no, no nos llevaríamos tan bien. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si bajamos? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa dejamos? Que si bajamos. Ah, vamos, bajamos. Hombre, si quieres bajo ¿A yo. la ¿Eh? playa decís? A donde quieras. No, prefiero quedarme acá igual, ¿vos no? Ah, bueno. Sí. Tengo una herida en la boca. Ay, buen. Ay, buencita. Ay, buencita. De verdad. Pues a mí también me preguntó el flaco. Sí. No sé por qué me lo preguntaron, la verdad. ¿De verdad te preguntaron? Y te lo Sí, pero bueno, yo lo puedo llegar a entender. Dos chicos guapos. Claro, los chicos. Claro. Chica, chicos sí, en ambos sentidos. ¿Y qué te dijo? Ah, no se lo creen. Les dije que no, pero no se lo creen. El flaco ve dos personas hablando y ya está diciendo, ya veo volteo. Bueno, yo también soy así. Y normal que me metan caña. Yo también se la meto a ellos. Porque no paran de bebotear, están todo el día beboteando. Y no trabajan. No puede ser. Porque piensas que me llaman tóxico. ¿Porque quieres trabajar? Claro. Ah, pero no les dé esa bola, hombre. Que ya se van a arrepentir de todo esto. Tienen que trabajar. Es más importante, siempre. Siempre.
Me gusta este sitio. Es lindo, sí. A mí también me gusta mucho esta parte del Pacífico. Sí. Y es tranquilo. Y a mí la paz, la tranquilidad me hace muy bien. Alejado del barullo de la ciudad. Sí. Sí, totalmente. Allí en el barrio, todo el día las sirenas, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pues estuve como 2 horas allí en el monte. Pudiste haber estado conmigo. Sí, Habría la sido, verdad que sí. habría sido Quiero- bastante más llevadero. No es solo por estar con vos, pero como que necesito trabajar. O sea, siento que lo debo ya, ¿entendés? Como trabajar. Ujú. Entiendo. No, yo lo decía por estar contigo. Se hace más ameno el trabajo. Gracias. Me alegra servir para eso. Fua. Para eso y para mucho más. Pero no te lo voy a decir, pues si no te lo crees. Para que depende. Que no sea ninguna guarrada. Pero que pienses que soy. Te conozco. Bueno, esas cosas me las guardo. Hasta que me da un ataque de sinceridad. Pero no, me lo voy a guardar. Bueno, te respeto, te lo quieras guardar igual, te respeto. Sí, sí, mejor que sí, porque si no... Bueno. Estuvo divertido el viaje en barco del otro día. Tenemos que repetirlo. Pero en un barco un poco más cómodo. Sí. Aquel se veía que no estabas cómodo en él. ¿Cómo? Que en aquel barco no tenía unos asientos muy cómodos. Ah, no, incomodísimo. Bueno, pero pudimos hacer algo al menos. Sí, la verdad que sí. Y más que se podría hacer. Ah, mierda. Calla. No dije nada, ¿vale? O sí, depende. No, mejor no. Ah, vale. Pues no dije nada. No. Ay, Dios. Era lo que te faltaba. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que me pusiese yo a bebotear contigo. No, a mí no me molesta que me botes. De hecho, me halaga mucho porque sos una persona muy atractiva y que me interesa, pero es que no sé, ya siento que ya tenemos una relación muy para otro lado, ¿entendés? Siento que hagamos toda la fuerza posible, como que yo siento que es mejor no intentar girar el manubrio. Oh, bueno, girarlo no, por favor. Tienes razón. Déjamelos llevar. Pero si estamos igual boteame, no pasa nada, no me molesta. Ah, vale. Mientras esté todo claro de que somos bros. Yo no soy bro de nadie. Sí, mi bros y todos. Yo te digo yo que sí. ¿Cómo? Somos bros. No, Somos no. brodis. Qué bro, ni qué bro.
¿Cuánta gente hay aquí, no? Ahí el beboteo. Además, yo paso de bebotearte. No quiero ser uno, no quiero ser uno más. No sé. Ya cuando tengas tu lista más limpia, veremos. Soy celoso, la verdad. No te lo voy a negar. Sos celoso. Sí. Yo también, con mis amigos soy muy celoso. Bueno, yo con que me gusta soy celoso. Y saca el móvil. Bueno, ya veremos. Ya veremos, Gallego, ya veremos. Bueno, Me encanta hacer eso. Me encanta tirar una palabra y irme. ¿cómo? Me gusta hacer como, ya veremos. Ya veremos, sí. Ya veremos. ¿Vamos? Claro. ¿Qué pasa? Nada. Sube. Al coche no, por favor. Perdón. Bueno, te quedas a dormir conmigo hoy, ¿no? Estoy durmiendo ahí en el trabajo. ¿Cómo? Sí, estoy durmiendo en el trabajo. Al menos hasta que me mude al barrio. Y duermo ahí en el trabajo. Bueno. No puede ser. ¿Dónde tienes el coche? ¿Eh? Me gusta dormir en el cómic igual porque... O sea, no duermo en el cómic. ¿Viste que atrás hay como unas habitaciones? Sí. No los vi, pero vale. Estoy cerquita. Estoy cerca. Bueno. ¿No quieres coger tu coche y venir a mi casa entonces? Nada, voy ahí a dormir. Bueno, vale. Te dejo entonces ahí en el cómic. Ahí está. Seguro que están todos los beboters allí. En vez de tenerlos trabajando, están ahí metidos todo el día. Estamos peleando por el... Me van a dar una prima. ¿Cómo? Mira por aquí lo que tienes aquí montado. Ay, mami, querida. Vaya fiesta. Bueno, pues nada. Mañana hablamos, ¿te parece? Chuliña. ¿Me escuchas, pituquiña? Sí. Hasta luego. Pues nada, un besiño. Hasta luego. Un biquiño. Hasta luego. Chao.
Chao, chao. ¿A cuánto lo pongo por aquí? ¡Ay! ¡Dios, que te parió! ¡Joder puta, que me cargué a 4! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Vaya hostia, Tucho. Vaya hostia, colega. Pues nada, chavales, vamos a dejar el coche ya en el barrio y a dormir, ¿eh? Son las 7:30 de la mañana. Joder. En 5 horas tengo que estar despierto. Joder. Y mañana es viernes. Bueno, hoy... No, hoy es jueves. Aún es jueves. Madre mía. Tú de empalme, ¿no, Cindas? Vas a hacer la de Aisha. No vas a dormir, ¿no? Hola, señora, ¿qué tal? ¿Me invita a un cigarro? Venga, va, fumamos un piti aquí, los dos, ¿o qué? ¿Qué tal te va la vida? ¿Beboteamos un poco o qué? Ay. Bueno, pues a mí ya ves, no me quiere nadie, tía. ¿Qué quieres que te diga? Nada, todo el día trabajando. Sí. Trabajo para aquí, trabajo para allá. Mucho estrés, nadie me hace caso. Y en el amor fatal. Vaya mierda de vida. Hombre, al médico claro que vas sin dormir, cabrón. Te quedan 1 hora y pico, ¿no? Bueno, señora, que le den. Váyase a la mierda, me voy para mi casa. Vale. Pues eso, chavales. Me voy a dormir ya. 7:30 de la mañana. Madre mía. Estoy como una cabra. Casi 8 horas de directo. 8 horas en mi trabajo. 8 horas en directo. ¿Y cuándo duermo? ¿Y cuándo como? Estoy fatal. ¿Quién queda en radio? Bueno, guapos, yo me voy a dormir. Buenas noches, Rey. Nos vemos. Venga, hasta mañana. Ay, Dios. Bueno, chavales. Lo dejamos por aquí. Mañana más y mejor, igual que hoy, 11:30, así estamos por aquí de vuelta. Estoy reventado, me voy a dormir pero de una. Ya ni ceno ni hostias. Bye bye. Gracias a todos por estar por ahí, por el apoyo. Solo quiere conmigo, por eso no me comparte. Pero solo de la cama que quiere amarrarse. Ya cayó la noche, las nenas se bajaron del coche, ahora toca pecar. Hace que no me conoce y me la imagino en mil poses al verla bailar.
soñamos en una habitación sin luz y míranos ahora. Bolsito de Dior cuando sale y un blin blineo que hace que pite el detector de metales. El terror de las yales, un blon y botella y se van todos los males. Cayó la noche, la nena me dijo que no tose, pues la puse a fumar. Y la prefiero a ella aunque tiren un par. Quiere repetir la noche de la que hablé la original. Con ese flow, 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 flow. Más ir a buscarla, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo, you know. Pero tú sabes de sobra, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere, también lo hemos hecho unas cuantas veces. No te has ido y ya quiero que regrese a mi habitación. Dale, prende y pasemos a la acción.